Buenos días. Antes de dar comienzo al pleno, vamos a proceder a la lectura de la declaración institucional. Declaración institucional de las Cortes de Aragón sobre el apoyo a los pacientes con sarcomas y tumores raros. La Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón eleva al Pleno de la Cámara la siguiente declaración institucional. Las Cortes de Aragón, tras la comparecencia de Absatur Aragón ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos y en relación con la problemática que afecta a los pacientes de sarcomas y tumores raros en la comunidad autónoma, manifiestan la necesidad de impulsar de forma urgente y en colaboración con los especialistas la creación de un centro de referencia en Aragón para todos los pacientes de sarcomas y tumores raros de la comunidad autónoma, que en el futuro pueda constituir el germen de un CESUR que pueda servir de referencia para todo el norte de España que actualmente carece de este servicio. Promover la investigación de sarcomas y tumores raros en los centros existentes en la comunidad autónoma, instrumentando los fondos públicos precisos para que pueda mantenerse una beca de investigación en Aragón. Generar, a través de la información adecuada, una especial sensibilidad hacia la problemática de los sarcomas y tumores raros. Implementar, tanto en el Hospital Clínico como en el Hospital Miguel Servet, de la figura de enfermero o enfermera, gestor de casos, figura que ya funciona en otros hospitales del resto del país y que facilita en gran medida los trámites burocráticos de los pacientes y contribuye a su tratamiento personalizado. Promover acciones formativas específicas en la atención primaria para la detección precoz de sarcomas, de modo que puedan derivarse con rapidez a centros especializados. Facilitar la tramitación de las autorizaciones para petición de medicamentos para los pacientes, de modo que los especialistas no deban dedicar tanto tiempo a estas cuestiones y puedan destinarlo a atender a los pacientes, al estudio de casos y a la investigación. Impulsar y apoyar desde Aragón cualesquiera medidas de ámbito nacional que puedan ayudar a los pacientes de toda España, como por ejemplo a través del establecimiento de protocolos de derivación rápidos o de proyectos como el proyecto Imperas, entre otros. En Zaragoza, a 9 de febrero de 2023, firmado por todos los grupos parlamentarios. Muchísimas gracias. Quiero saludar en nombre de todos a los representantes de Absatur que están con nosotros en la tribuna de público. Muchísimas gracias por su asistencia. Y antes de comenzar también el pleno ordinario, y de acuerdo también con todos los portavoces, queremos mandar un mensaje de apoyo, de aliento, de solidaridad y de compromiso con todas las víctimas del terrible terremoto de Siria y Turquía. Desde aquí y en nombre de todas las Cortes queremos mandarlo. Ya les he informado a todos los portavoces que se retira la comparecencia del presidente y que, por lo tanto, se recupera un periodo de 1 hora de parada para comer al mediodía. Ya les he dicho los motivos y también es público a través de la prensa los motivos de la retirada. Y comenzamos ya el pleno con la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 26 y 27 de enero de 2023. Se entiende que se aprueba por asentimiento. Y seguimos con el debate y votación del dictamen de la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda relativo al proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo de 1/2014 de 8 de julio del Gobierno de Aragón. Para la presentación del dictamen, el coordinador de la comisión de la ponencia, señor Palacín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, buenos días.
salgo a esta tribuna para presentar el dictamen de la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda relativo al proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. Como recordarán, el debate a la totalidad de este proyecto de ley se celebró el pasado 28 de junio. La Comisión de Vertebración celebró las audiencias legislativas durante el mes de julio del año pasado, del 2022, en las que los colegios oficiales de arquitectos, ingenieros de caminos y aparejadores presentaron sus aportaciones en la materia. El texto registró un total de 6 enmiendas, 3 presentadas por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida y las otras 3 desde los partidos que apoyamos al Gobierno: Partido Socialista, Podemos, Xunta Aragonesista y Partido Aragonés. Hoy en este pleno acabamos con la tramitación para aprobar esta modificación de la Ley de Urbanismo. Para terminar, agradecer el trabajo y el asesoramiento jurídico de la letrada Olga Herraiz y a los portavoces que han formado parte de la ponencia: al señor Álvaro Sanz de Izquierda Unida, a la señora Esther Peirá del Partido Aragonés, a la señora Marta Prades de Podemos, al señor Santiago Morón de Vox, al señor Carlos Hortas de Ciudadanos, al señor Joaquín Juste del Partido Popular, el señor Álvaro Burrell del Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias, señor Parecín. Continuamos pues con la defensa de las enmiendas, que se mantiene, y la fijación de posiciones. Y tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días a quienes nos acompañan. En primer lugar, agradecer y sumarme a las palabras del portavoz de la ponencia, en agradecimiento a la letrada y al resto de portavoces que participaron conmigo en la ponencia, y plantear la justificación del por qué Izquierda Unida no va a apoyar esta reforma en alguno de sus puntos. En otros sí, como ya anunciamos en su toma en consideración. Finaliza un debate, el de la reforma de la Ley de Urbanismo, que podríamos decir también es el final de todo lo que va a ser la actividad legislativa relacionada con el Departamento de Vertebración, Movilidad, Vivienda, en lo que consideramos también un magro balance legislativo, con leyes muy importantes pendientes, como la de vivienda, la de movilidad sostenible, la del suelo, la de los paisajes, en fin, una serie de cuestiones que consideramos, la planificación, me refería, territorial de las renovables sobre el suelo aragonés. Una planificación que hubiera requerido, a nuestro juicio, un poco más de audacia y un poco más de agilidad. En cualquier caso, hoy debatimos sobre una reforma que se ha saldado para Izquierda Unida de forma negativa, como ya aventuramos en su toma en consideración. Votamos favorablemente la misma porque considerábamos que compartíamos algunas de las cuestiones planteadas, y así también lo reflejaremos en el voto de algunos de los artículos a los que no hemos enmendado, pero advertíamos de otras cuestiones que, por no ser tocadas en el texto, por ser tocadas de forma, a nuestro juicio, contraria a lo que deberíamos de haber hecho, pues no nos parecían que tanto en el alcance como en el contenido de esta reforma pues se quedaba corta o iba en la dirección contraria. En primer lugar, como les decía, consideramos que el alcance de lo propuesto pues era desaprovechar una magnífica ocasión para dotar de herramientas más ágiles a los planes generales de ordenación urbana para ayuntamientos, para que los ayuntamientos pudiesen reaccionar de forma rápida, si así era su voluntad, y proteger sus suelos, por ejemplo, de esa depredación que está habiendo ahora mismo a golpe también de proyecto de interés general o simple y llanamente de ley de simplificación administrativa de instalación de placas o instalación de molinos en sus términos municipales. Creíamos que era una oportunidad para avanzar en facilitar esa tarea y no pudo ser. En segundo lugar, y estoy así en lo que se remite al texto presentado y las enmiendas que no se han aprobado de Izquierda Unida, no compartimos el resultado, porque lo que nos parece es un retroceso en la capacidad de los ayuntamientos, del planificador, en últimas, para proteger sus suelos. Consideramos que continúa con la senda, con ese criterio más reducido del suelo urbanizable de especial protección, que ya comenzó con la senda de la reforma de la ley del 2013 del Partido Popular. Creemos que resta capacidad a los ayuntamientos para proteger sus suelos, y consideramos que la redacción de la ley en su artículo 72 previa a esta reforma, bueno, pues mantenía un concepto más abierto y más garantista precisamente para este fin, y no lo restringía solo a lo contenido en los apartados 16.1 A y B, sino que avanzaba en más cuestiones como el que le seguía, el punto C, que era importante, de los valores concurrentes que afectaban al suelo en materia de agrícolas, ganaderos, paisajísticos, etcétera. En fin, Izquierda Unida presentó enmiendas con vocación de llegar a acuerdos, o cuando menos de debatirlas en profundidad. No ha sido así, por lo tanto, a los artículos a los que mantenemos vivas esas enmiendas, evidentemente, como no van a ser aprobadas, ya no lo fueron en comisión, votaremos negativamente. Gracias, señor Sanz. Turno para la fijación de posiciones en Grupo Aragonés. Señor Guerrero.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros brevemente, como no puede ser de otra manera, apoyaremos las modificaciones de la Ley de Urbanismo de Aragón, especialmente pues porque apoya al medio rural. Y eso que muchas veces es complicado cuando se ven con cierta indefensión los pueblos de Aragón, especialmente teniendo la realidad que tenemos, pues cualquier modificación que sirva para una agilización administrativa o para dotar de herramientas jurídicas, en este caso a nivel de ley también, a los pueblos de Aragón, pues creemos que es una magnífica noticia. Todo el mundo sabe que nuestra comunidad autónoma tiene unas características que son especiales, especialmente cuando tenemos más de 530 pueblos que tienen 1000 o menos habitantes, y el hecho de poder dotar herramientas a la hora de poder intervenir en su plan de generación de ordenación urbana, no solo para proteger, como comentaba el anterior interviniente, sino también para incentivar o dar salida a posibilidades o a proyectos empresariales y agilizar administrativamente todo ello, pues nosotros creemos que es una muy buena solución. En ese sentido, nosotros votaremos a favor. Gracias, señor Guerrero. Por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Morón, adelante. Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, pues sumarme a las palabras del portavoz de la comisión de agradecimiento a todos los miembros de la comisión que han participado en el debate de este proyecto de ley. Como ya adelantamos en el debate a la totalidad del proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, que hoy es objeto de debate, el sentido de nuestro voto va a ser la abstención. Las modificaciones que se han incorporado son concreciones de carácter técnico y de delimitación temporal que entendemos poco aportan a la liberalización del mercado del suelo y a futuros desarrollos urbanísticos que tan necesarios son en un escenario de crisis económica y de escasez de vivienda social. En Vox consideramos que la escasez artificial del suelo edificable facilita la especulación y ha sido el principal foco de corrupción política. Por eso vemos necesario liberar todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido por motivos especialmente de interés ambiental, paisajístico, productivo o para la defensa nacional, entre otros. Las enmiendas que se han aprobado, 3, todas ellas de los grupos que apoyan al Gobierno, en poco modifican el texto original. En relación a las modificaciones que propone el proyecto de ley, como ya manifestamos, nos parece bien la regulación que se hace del suelo no urbanizable, en la línea expresada anteriormente, de regular todo el suelo que no se desarrolle y conste como especialmente protegido, la recuperación de la figura de las delimitaciones de suelo urbano como instrumento urbanístico en los municipios que carecen de un plan general de ordenación urbana, en la medida que suponen una ampliación del planeamiento local y pueden favorecer el crecimiento razonable en el ámbito rural tan necesario y conveniente para evitar la despoblación. También nos parece bien la supresión de la limitación de vinculación de edificaciones a las parcelas edificadas con vivienda en la zona de borde, siempre que no supongan un fraude o incremento en el volumen de la edificabilidad. Y, por supuesto, estamos de acuerdo con las modificaciones planteadas en relación con las demoras y tardanza en el desarrollo de los procedimientos de aprobación del planeamiento urbanístico y a la supresión del régimen transitorio de las órdenes de demolición con el fin de adaptarse al marco legal actual. En definitiva, para Vox en Aragón estamos ante una oportunidad perdida para el urbanismo en Aragón. Pues si bien las modificaciones normativas parecen justificadas, hubiera sido deseable un mayor impulso al desarrollo del aprovechamiento del suelo para revertir el abandono y la depresión de tantas zonas de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario de Junta, señor Palacín. Gracias, presidente. Como ya se ha dicho, ha habido 6 enmiendas, de las que se han aprobado 3, las presentadas por los 4 grupos que apoyamos al Gobierno. En cuanto a las aprobadas, 2 de ellas se refieren a la zona de borde y pretenden homogeneizar los criterios en cada provincia a la hora de autorizar el tamaño de las parcelas, apoyando una petición de municipios pequeños que tienen varios núcleos. Y otra pretende que el plazo de la entrada en vigor sea 2 meses una vez aprobada la ley, ya que se pretende apoyar a los municipios que están tramitando en este momento normas urbanísticas o planes. En cuanto a las que no hemos apoyado, eran 3 enmiendas de Izquierda Unida,
En absoluto hay una desregularización de los suelos especialmente protegidos, solamente una igualación de obligaciones para todos los municipios frente a la situación actual de la Ley de Urbanismo de Aragón, que es más exigente con los pueblos más pequeños que con los de mayor población. Si hubiéramos aceptado estas enmiendas, hubiésemos perjudicado a los pueblos más pequeños. Hoy aprobamos la modificación de la Ley de Urbanismo, una ley que modifica y desarrolla una serie de cambios técnicos, de cambios administrativos que van a suponer una mejora y el apoyar, entre otros, a los pueblos más pequeños, muchas veces los grandes olvidados y que cuando hablamos de urbanismo son los que tienen más dificultades. Esta modificación va a servir para corregir errores de la legislación vigente, para homogeneizar el tratamiento de los suelos no urbanizables, los especialmente protegidos, para ampliar las posibilidades de ordenación de los pueblos más pequeños que ni siquiera tienen la posibilidad de inventariar sus edificios de interés histórico. Podemos hablar de una torre, de los edificios rurales también, de las bordas. Con este cambio lo que haríamos es ayudar a que se pueda asentar población en algunas comarcas aragonesas. O también con esta modificación se va a homogeneizar el límite del plazo, hasta ahora ambiguo, para ejecutar las órdenes de ejecución en materia de disciplina urbanística. En definitiva, lo que se pretende con esta modificación de la ley es facilitar el funcionamiento a muchos ayuntamientos pequeños, apoyarles y darles más posibilidades para que se pueda asentar población en el territorio. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Grupo Parlamentario de Podemos, señora Prades. Gracias, presidente. Reitero también mis agradecimientos a todos los miembros de la ponencia, así como a la letrada y los servicios jurídicos que nos han acompañado en la tramitación de esta ley. Como ya dijimos, en la toma en consideración de este proyecto de ley, mi grupo parlamentario votará a favor, ya que el objeto del mismo es la modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón en algunos puntos y apartados muy concretos, y que el paso del tiempo entre la aprobación de la Ley 4/2013, que modificaba la Ley de Urbanismo Autonómica de 2009, y el texto refundido aprobado vía decreto ley en 2014, pues en la práctica, para poder aplicar esos cambios legislativos introducidos en 2013, pues requerían modificaciones pues para solventar discrepancias entre el texto refundido y adaptarlo a la realidad. Las modificaciones que se han introducido, incluso se han mejorado con las enmiendas, afectan mayoritariamente a los municipios de menor población, que mayoritariamente suelen los que tienen más dificultades y los que carecen de planeamiento urbano, pues incluso de delimitaciones de suelo. Con estas modificaciones, por ejemplo, los municipios que no cuentan con plan general, los de menor población, insisto, tendrán la posibilidad de aprobar ampliaciones en construcciones rurales tradicionales que hasta ahora tenían que remitirse a lo dispuesto en directrices especiales, normas subsidiarias o planes especiales. Con esta modificación podrán autorizar ampliaciones de hasta un 20% de su superficie actual, insisto, en construcciones rurales tradicionales, lejos del 100% que está permitido en aquellos municipios que sí cuentan con un plan general. Desde Podemos siempre hemos insistido en la necesidad y en la importancia de proteger los cascos históricos de nuestros pueblos, algunos de ellos bastante deteriorados, y aunque la delimitación no tiene capacidad de un plan general y no pueden definir un catálogo de edificaciones o de bienes de interés arquitectónico, artístico o histórico, con la modificación que se aprueba hoy, sí se podrán incorporar a un inventario aquellos bienes inmuebles que se identifiquen y que puedan pasar a formar parte del patrimonio cultural aragonés. A lo largo de esta legislatura hemos defendido la necesidad de impulsar la creación de vivienda en el medio rural, y es fundamental para asentar población y para que nuestros jóvenes se puedan quedar allí. Y es necesario poner en valor la capacidad del urbanismo para habilitar suelo que sirva pues para garantizar el derecho a la vivienda, pero no podemos caer en errores del pasado. Nosotras creemos que es un error que se viene arrastrando históricamente el separar urbanismo de vivienda, ya que el urbanismo no debe ser una política económica y no debe utilizarse como tal. Por otro lado, alguna de las modificaciones que se han realizado con el texto refundido chocaba en cuanto a la calificación de suelos no urbanizables, especialmente protegidos, con aquellos sobre los que la modificación establece una protección que ya está recogida en legislaciones sectoriales.
como puede ser la de patrimonio cultural, carreteras, biopecuarias. En ese sentido, medioambientalmente, todos sabemos que en esta legislatura se ha avanzado mucho. Así que, como ya se ha explicado con anterioridad en qué consisten estas modificaciones, reitero nuestro voto a favor de esta proposición de ley. Gracias, señora Prades. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Hortas. Gracias, señor presidente. Bueno, quiero sumarme al agradecimiento a todos los miembros que formaron parte de esta ponencia, de todos los grupos políticos y, sobre todo, poner en valor también el trabajo de los servicios jurídicos de esta Casa. Por lo tanto, un agradecimiento a todos ellos. También quiero aprovechar para agradecer a los colegios oficiales que fueron a la ponencia y cuyos no objetaron tampoco nada en esta modificación de la ley. Nuestro grupo, la votación será favorable porque consideramos que aborda ciertas problemáticas, como han sido ya comentadas, las zonas de borde y, además, sobre todo, problemas que se estaban generando en poblaciones pequeñas, de menos de 2.000 habitantes y que representan la práctica totalidad de los municipios de Aragón. Se han tenido en cuenta esas particularidades, ya que no podemos plasmar la misma tipología de urbanismo que pueden tener las capitales de las provincias o Zaragoza con las particularidades y las peculiaridades que surgen en poblaciones más pequeñas. Además, también se tiene en cuenta la particularidad de las pedanías. Hay muchos municipios con importante población, pero que además tienen una cantidad de pedanías agregados a ellos y que también tienen que tratarse con una particularidad y una singularidad adecuada. Por lo tanto, nuestro grupo, ante una modificación que es muy técnica, tampoco vamos a hacer política y creemos que hay que estar en el sí para apoyar todas estas modificaciones que creo que van a ser necesarias y positivas para el resto de municipios y, en definitiva, para los aragoneses. Este será el proyecto de ley que habrá surgido esta legislatura desde la Consejería. Creemos también que habría que haber hecho un impulso importante y haber iniciado proyectos de ley como el de vivienda o la movilidad sostenible. Y, en definitiva, sí que creemos que puede que haya sido un bajo bagaje legislativo, pero, insisto, en este caso, ante una modificación técnica y que creemos que mejora la situación actual para muchos municipios, nuestro grupo votará a favor. Gracias. Gracias, señor Hortas. Grupo Parlamentario Popular, señor Fuertes. Señor presidente, buenos días, señorías. Pues me uno a todos los grupos. Primero, agradecimiento a todo el mundo que ha participado en esta ley. La verdad es que con estos técnicos que tenemos en esta casa da gusto trabajar. Vamos a aprobar un proyecto de ley para la modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobada por decreto legislativo de 8 de julio 1/2014. Y digo vamos a aprobar porque el Partido Popular va a votar afirmativamente a esta modificación de un texto refundido de hace más de 8 años, que han pasado ya, y que en el transcurso del tiempo se ha visto la necesidad de intervenir o aclarar algunas disfunciones y contradicciones que tenía, sobre todo todas que afectan a pequeños municipios que no poseen un plan general de urbanismo o una simple delimitación de suelo urbano. Son 9 modificaciones las que presenta el proyecto de ley, que evidentemente no voy a desgranar todas por falta de tiempo, pero sí que me gustaría destacar algunas actuaciones que van a beneficiar a muchos municipios del territorio aragonés. En primer lugar, el artículo 35 del citado texto refundido refiere que municipios de plan general en vigor permiten la habilitación de construcciones ya existentes en suelo no urbanizable, posibilitando incluso ampliaciones de las mismas hasta en un 100% cuando así lo permita su planeamiento. Cosa que en estos pequeños municipios lo tenían mucho más complicados, porque con esta modificación que vamos a aprobar se podrán autorizarse construcciones rurales tradicionales en suelo no urbanizable hasta un 20% de la superficie actual y como mínimo 20 metros cuadrados de superficie. Otra modificación importante es la del artículo 75, por lo que las delimitaciones de suelo urbano pueden incorporar un mero inventario en el que se identifiquen inmuebles que pueden integrar el patrimonio cultural aragonés, que serviría como un instrumento de planeamiento para autorizar estas edificaciones que ahora no se podían hacer. Muy destacado son las zonas de borde.
Son suelos no urbanizables, contiguos al suelo urbano y que en la actualidad no son aplicables a municipios de menos de 2.000 habitantes. En estas zonas, la superficie construida no puede exceder de 300 metros cuadrados y una parcela mínima de 3.000 metros cuadrados. El artículo 189.4 limita la posibilidad de una sola edificación por parcela, más un almacén que tiene que estar anexo con un límite de 300 metros cuadrados. La modificación que vamos a aprobar propone que en estas casas se pueden hacer efectivas 2 edificaciones, una principal y otra auxiliar, reduciendo también la parcela mínima a 1.500 metros cuadrados, que sin duda no va a suponer ningún empeoramiento de la imagen ni las condiciones urbanísticas del municipio. Del mismo modo, también se acomete mejorar que los suelos no urbanizables especiales sean los mismos que tengan en vigor o no un plan general urbano, consiguiendo una homogeneidad legislativa, al igual que en el apartado de sanciones, legalidad urbanística y aprobaciones. Señorías, estas modificaciones afectan y mejoran el mundo rural. Todo lo que es elegible por los municipios que lo tengan más fácil, dentro de unas normas evidentes que tenemos que cumplir, supone un aumento de actividad, creación, empleo, inversiones tan necesarias en nuestros territorios. Si estas modificaciones urbanísticas facilitan el trabajo y el asentamiento en nuestros pueblos, podemos darnos por satisfechos. Por supuesto que podemos ir a más y podemos legislar más adelante viendo el resultado que tengamos de esta modificación. El Partido Popular tiene implantación en todo el territorio rural. Nuestra obligación es favorecer políticas de arraigo, asentamiento, creación de infraestructuras tan necesarias para el bienestar de los habitantes y, aparte, reivindicar una mejor sanidad, educación, banda ancha, infraestructuras y comunicaciones. El urbanismo es un elemento esencial para su desarrollo, porque todas las actuaciones encaminadas a hacérselo más fácil a los aragoneses tendrán el respaldo y apoyo de mi partido. Muchas gracias. Gracias, señor Fuertes. Grupo Parlamentario Socialista, señor Borrell. Buenos días, señor presidente, señorías. Bueno, sin ánimo de ser reiterativo, pero quiero agradecer a todas las personas que han participado en esta ponencia y especialmente pues las facilidades que me han dado por ser la mía la primera vez, pues todas han sido facilidades para poder sacarla adelante. Como ya se ha dicho anteriormente, es una ley que plantea unos mínimos ajustes técnicos para darle mayor coherencia y corregirlos 8 años después. Pero si me permiten, yo sí quiero darle una connotación, sí quiero resaltar esa parte política, esa parte que sobre todo afecta a mejoras en los pequeños municipios, a nuestro medio rural y que sobre todo, como ya se ha dicho aquí, va a permitir o va a facilitar la implantación y la mejora de la población. Me refiero pues, a esas posibilidades de mayores rehabilitaciones en edificaciones tradicionales, me refiero a esa posibilidad de que la edificación se reparta en 2 edificios y no solo en uno, como hasta ahora, y sobre todo como a esa unificación de criterios respecto a la superficie mínima que debe tener esas parcelas. Esas eras que tienen todos nuestros pueblos, que tienen todos nuestros municipios y que había muchas dificultades para poder construirlas si no estaban ya en el casco urbano. Se baja ese límite a 1.500 o de 1.000 a 1.500 con permiso, con un informe preceptivo provincial, con lo cual yo entiendo que se está facilitando esa incorporación, esas personas que tienen esas eras, que tienen esos solares, esas parcelas contiguas a los cascos urbanos y que van a poder construir sus edificaciones. Sin más, yo creo que tenemos que felicitarnos por esta modificación, una una ley que es complicada, pero que en este aspecto concreto creo que se muestra la voluntad de estas Cortes, de estos grupos políticos, de seguir trabajando por nuestro medio rural y por su población. Muchas gracias. Gracias, señor Borrell. Pasamos pues a la votación. En primer lugar, votación conjunta de los apartados del artículo único disposición del proyecto de ley a los que no se mantienen votos particulares ni enmiendas, aprobados con la abstención del Grupo Parlamentario Vox en Aragón y el voto a favor del resto de los grupos parlamentarios. Son los apartados 1, 2, 2 bis, que es nuevo, 4, 5, 6, 8 y 9, la disposición final única y el título del proyecto de ley, rúbrica del artículo único. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor, 62, ningún voto en contra y 3 abstenciones. Queda aprobada dichos artículos.
Votación de las enmiendas que se mantienen. En primer lugar, votación de los apartados del artículo único y de la exposición de motivos del proyecto de ley a los que se mantienen enmiendas. Votamos los apartados 3 y 7 aprobados con la abstención del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, el voto en contra de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida y el voto a favor del resto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 60, en contra 1 y 3 abstenciones. Queda aprobado dichos apartados. Votamos la exposición de motivos aprobada con la abstención del Grupo Parlamentario Vox en Aragón y de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón y el voto a favor del resto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 60, ningún voto en contra y 4 abstenciones. Quedan aprobados. Explicación de voto. Izquierda Unida, Grupo Aragonés, Grupo Vox, Grupo Chunta, Podemos, Ciudadanos, Grupo Popular, Grupo Socialista. Pues continuamos con el orden del día del Pleno, con la tramitación por el procedimiento de lectura única del proyecto de ley de modificación de la Ley 2.967, de 16 de febrero, electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón. Para la presentación del proyecto por un miembro del Gobierno, la señora Pérez tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Esta 10ª legislatura, en cumplimiento del acuerdo de investidura y gobernabilidad suscrito por las 4 fuerzas políticas que conforman el Gobierno, iniciamos un camino complejo, aunque firme y decidido, a modificar el Estatuto de Autonomía de Aragón, de manera que se lograse un doble objetivo: suprimir los aforamientos de diputados y diputadas de Cortes de Aragón y miembros de Gobierno, y, por otra, garantizar el mantenimiento de al menos 14 escaños por circunscripción electoral en elecciones autonómicas, garantizando la representatividad de las provincias menos pobladas y consolidando un modelo territorialmente más equilibrado. Hitos importantísimos: la aprobación del proyecto de ley el 12 de noviembre del 2021 en el Consejo de Gobierno, la aprobación el 28 de junio de 2022 por unanimidad en las Cortes de Aragón y la aprobación y la publicación en el BOE tras el debate como ley orgánica en las Cortes Generales el 28 de diciembre de 2022. En un año hemos conseguido modificar el Estatuto de Autonomía a propuesta por primera vez del Gobierno y no de estas Cortes. Ya anuncio que hay una enmienda en el que hace, porque yo creo que el objetivo fundamental era lograr la unanimidad de las fuerzas políticas. Eso creo que es el objetivo, esa es la fortaleza y, por tanto, admitiremos precisamente esa modificación. Pero es cierto que es la primera vez que una modificación del Estatuto se hace por un proyecto de ley y no por una proposición de ley como iniciativa en estas Cortes. Como decía, resultaba necesario adaptar, precisamente concluido el proceso de aprobación de la reforma del Estatuto, la ley electoral, con los cambios introducidos en el artículo 36 del Estatuto de Autonomía, en el que se garantiza que cada provincia está representada por un mínimo de 14 escaños y distribuye el resto de escaños entre las 3 circunscripciones provinciales según criterios de proporcionalidad respecto a población, de tal forma que la cifra de habitantes necesaria para asignar un diputado o diputada de la circunscripción más poblada no supere 3 veces la correspondiente a la menos poblada. Se ha considerado también conveniente adaptar precisamente una de las modificaciones que tuvo el Estatuto de Autonomía en el año 2007, que, como saben, era la facultad del presidente de Aragón de disolver anticipadamente las Cortes de Aragón. Bien, pues esa modificación del Estatuto no tuvo una traslación en la ley electoral y se ha visto, por seguridad jurídica, conveniente aprovechar el mismo procedimiento. Finalmente, y una vez garantizada la representatividad de las provincias menos pobladas, podemos decir que se vuelve a la situación anterior, a una modificación puntual precisamente para salvar la situación de la representatividad de 14 diputados, en este caso en la provincia de Teruel, que hubo una modificación puntual de la ley electoral de Aragón para las elecciones en marzo de 2019, para las elecciones de mayo. Volvemos pues tal cual materialmente a la redacción inicial. Con esto, señorías, cerramos un ciclo importante en el que habremos aportado seguridad jurídica a nuestro sistema electoral y, sobre todo, habremos contribuido a mantener el equilibrio territorial de la comunidad autónoma al garantizar la representación política de las 3 provincias, que esté al margen de la evolución demográfica puntual. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Intervención de los grupos parlamentarios para fijar su posición en relación con este proyecto de ley y, en su caso, la defensa de las distintas enmiendas. Izquierda Unida, señor Sanz. Señorías, Izquierda Unida comparte que todas las provincias tengan un mínimo de representación garantizada. Hoy estamos pensando en Teruel, pero quién sabe. Y, por lo tanto, esa cuestión, que es una cuestión acordada, que es una cuestión que viene ya de la legislatura anterior, que llevó incluso a un cambio in extremis y chapucero, podemos decirlo así también, de la legislación en ese momento, y que en esta legislatura, como decía la consejera, nos ha llevado a modificar nuestro Estatuto de Autonomía y ahora, evidentemente, la consiguiente reforma que necesita nuestra ley electoral para dar traslado a lo acordado. Ahora bien, señorías, estando de acuerdo con el objetivo, el debate aquí que deberíamos de mantener es el cómo se está proponiendo salvar esta situación. Y a Izquierda Unida le preocupa porque este debate tiene más aristas, tiene muchas aristas que creemos que deben afrontarse, o cuando menos deben preverse y contemplar en una norma que debe tener vocación de perdurabilidad en el tiempo. Es decir, dar garantía a lo acordado, pero sin necesidad de tener que modificar lo acordado si cambian las circunstancias demográficas de nuestra comunidad. Porque lo que está encima de la mesa es lo siguiente. Izquierda Unida ya mostró su disconformidad con la solución estatutaria para garantizar esos 14 diputados en las provincias menos pobladas. Porque lo que hicimos, señorías, fue incrementar la desproporción o incrementar el coeficiente entre las menos pobladas y las más pobladas, antes en un 2,75, creo recordar, y ahora en un 3. Es decir, 3 votos en Zaragoza valen lo mismo que un voto en Teruel. Antes 2 votos, 75 en Zaragoza, valían lo mismo que un voto en Teruel. Esa era la opción que se asumió en la reforma estatutaria. Bien, a nosotros no nos parecía bien por cuanto, a nuestro juicio, contravenía el artículo 152 de la Constitución, que avanza en eso de una persona un voto, y también afecta a la pluralidad e incluso a la riqueza política en determinados territorios. Pero, salvando esa cuestión y estando de acuerdo con lo propuesto, el debate aquí es valorar si el texto concreto que se va a apoyar tiene vocación o no tiene vocación, visos de perdurabilidad. Y nosotros creemos que no. Porque, fíjense, aunque el objetivo del Gobierno es claro, no incrementar el número total de diputados a elegir, 67, a pesar de que el Estatuto en su artículo 36 sí que permite ir incrementando hasta 80 ese número de diputados si las cuestiones demográficas así lo determinan, el texto lo cierra de tal manera que si por un casual Zaragoza incrementase demográficamente por encima de esa relación de 3:1, tendríamos que volver a modificar la norma y donde pone 67 y donde pone, creo recordar, 28, tendríamos que poner otras cifras. Lo que propone Izquierda Unida es dejar más abierta esa redacción sin contravenir el Estatuto y sin contravenir el espíritu de la norma para que esta norma tenga visos de perdurabilidad. Es una cuestión objetiva, es una cuestión que consideramos necesaria y es una cuestión que además pues, no deja al albur de esos cambios demográficos que ojalá no sucedan y se reequilibre nuestro territorio, pero que potencialmente son una realidad cotidiana y tengamos que volver a modificar esta ley pudiéndolo haber hecho bien desde el principio. Y por último, además, bueno, hemos propuesto una cuestión para dejar claro que esta reforma responde a la voluntad general de esta Cámara y no a la voluntad general del acuerdo de Gobierno, que consideramos, bueno, pues cuando menos es hacer honor a la verdad. Y en ese sentido agradecemos que esa enmienda concreta, que quita eso de la exposición de motivos, haya tenido a bien aceptarse por parte de los grupos que apoyan al Gobierno. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver o tenga que ver, independientemente de modificar el Estatuto, la ley electoral, pues con proteger la representatividad electoral en nuestra tierra, en Aragón, es positivo. Yo creo que nadie se puede oponer a esto. Como bien saben, Aragón tiene una realidad que es muy diferente a lo que pueden ser otras comunidades autónomas, como Madrid, como Andalucía, como Valencia, y en ese sentido proteger que se puedan representar un mínimo de 14 diputados en cada una de las 3 provincias, en este caso focalizado en lo que es la provincia de Teruel, pues es una grandísima noticia, especialmente porque se aporta seguridad jurídica a lo que
que es nuestro sistema electoral y luego, por otro lado, pues porque también se mantiene eso que todo el mundo decimos aquí en la Cámara y que luego hay que aplicar, que es mantener el equilibrio territorial en cada una de las 3 provincias, con lo cual nosotros votaremos a favor. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Vox. Señora Fernández. Gracias, presidente. Durante el año 2022 se inició el procedimiento para la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón y con esta reforma se ha pretendido garantizar el mantenimiento de 14 diputados mínimos por provincia para la elección a las Cortes de Aragón, además de la supresión de los aforamientos de los diputados de las Cortes de Aragón y de las personas miembros del Gobierno de Aragón. Habiéndose concluido dicha reforma mediante la aprobación en Cortes Generales el pasado mes de diciembre de 2022 de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, ahora resulta necesario adaptar la ley electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón a los cambios introducidos en el Estatuto. Desde Vox apoyamos la reforma con el objetivo de dotar de más voz a las provincias más castigadas por la despoblación, como es la provincia de Teruel. Y sin olvidar que el objetivo de Vox es la reducción de diputados regionales en línea con lo que hemos propuesto en innumerables ocasiones en todos los parlamentos y así lo reflejamos en una enmienda a la reforma del Estatuto que no resultó aprobada. En definitiva, desde Vox estamos comprometidos con la reducción radical del gasto político ineficaz, gasto que no redunda en mejorar la vida de los españoles, sino en garantizar un modo de vida de los políticos. Desde el Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Aragón y también desde el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso hemos apoyado la reforma del Estatuto de Autonomía en sus propios términos y como este proyecto de ley no pretende otra cosa que adecuar la ley electoral aragonesa a dicha reforma, también lo apoyaremos, votaremos a favor. Gracias. Gracias, señora Fernández. Grupo Parlamentario de Chunta, señora Martínez. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señora consejera, puede contar con el voto favorable de Chunta Aragonesista. Bueno, de todos es conocido que esta proposición de ley que nos trae el Gobierno para modificar la ley electoral central, bueno, pues proviene de la modificación que se hizo en el Estatuto por una de las modificaciones que se hizo en el Estatuto en esta legislatura. Una de ellas atenía al aforamiento de los diputados y diputadas de las Cortes de Aragón, que se ha suprimido esa prerrogativa, y otra era la de dotar de un suelo de escaños a cada circunscripción electoral. ¿Esto de dónde viene? En la legislatura pasada, bueno, tras la evolución demográfica que habían sufrido las circunscripciones electorales, que en este caso corresponden con las provincias, bueno, pues estaba en peligro el que la provincia de Teruel contara con los 14 escaños que había tenido en esa legislatura. Nos parecía que a todos los grupos parlamentarios nos parecía oportuno que se debía seguir teniendo una seguridad, o sea, se debía seguir manteniendo ese mínimo de escaños a la provincia de Teruel. Luego le podría haber pasado también a la provincia de Huesca, pero nosotros considerábamos que el equilibrio territorial tenía que partir por garantizar ese suelo de escaños. Se hizo una modificación electoral en la ley, perdón, se hizo una modificación legislativa en marzo del 2019 en la ley electoral para poder hacer que el número de escaños a repartir por la provincia de Teruel fuera 14, pero considerábamos que tenía que haber mayor seguridad jurídica. Por eso, en el acuerdo de investidura de las 4 fuerzas políticas que componen el Gobierno, uno de los puntos decía impulsar la reforma estatutaria y, por tanto, la reforma de la ley electoral para garantizar ese suelo de escaños. Bueno, pues estamos en esa situación en la de ya la modificación electoral, porque la seguridad jurídica que nosotros pensábamos que podía estar en entredicho solamente con la modificación electoral que se produjo en la legislatura pasada, bueno, ya se veía totalmente desechada por la reforma del Estatuto. Es verdad, y aquí también quiero agradecer la otra modificación que se hace en esta ley, que consiste, bueno, que viene debida
la modificación que sufrió a una de las modificaciones que sufrió el Estatuto en el 2007, en la que se le da potestad al presidente del Gobierno, previa deliberación y puesta en conocimiento en el Consejo de Gobierno, de la disolución de las Cortes. Si miráramos, teníamos que acudir a la Ley Electoral Central. Bueno, en nuestra ley electoral se elimina la previsión que marca de que las elecciones a Cortes de Aragón se celebren necesariamente el cuarto domingo de mayo de cada 4 años. Esto, si tiene el presidente la potestad de poder disolver las Cortes, no quiere decir que que la legislatura no tenga por qué cumplir con esos 4 años. Así pues, señorías, nosotros estamos de acuerdo con las modificaciones que se introducen en la ley electoral, por tanto, votaremos a favor. Y en cuanto a las enmiendas presentadas por el resto de los grupos parlamentarios, votaremos afirmativamente a la número 1, 6, 8 y 9. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Podemos, señora Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Nos encontramos ante una adecuación, ante una adaptación, ante un procedimiento legislativo de una modificación de nuestro Estatuto de Autonomía. El año 2022 fue el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, donde se demostró que, evidentemente, nuestra Carta Magna particular, nuestra norma básica autonómica, sigue vigente, sigue viva y, por lo tanto, seguimos avanzando en ese Aragón de derechos. Un Aragón de derechos que ahora viene también, como decíamos, en un cumplimiento de ese procedimiento legislativo. Debatíamos en 2022 acerca de la eliminación de aforamientos, como bien se aprobó por parte de este Parlamento y con su procedimiento correspondiente, y además aprobábamos también esa capacidad de poder blindar una representatividad en toda la comunidad autónoma. Y desde esa representatividad hay que tener en cuenta que Zaragoza sigue aumentando en población, mientras vemos que la dispersión poblacional lo hace en el resto de nuestra comunidad autónoma. Y, como decíamos, cualquier mecanismo para ajustar la normativa, cualquier mecanismo que vaya en pro de seguir avanzando en ese equilibrio territorial, en ese Aragón de derechos, lo vemos adecuado. Ahora simplemente nos encontramos en esa adecuación, en esa adaptación, en ese procedimiento de carácter legislativo y, como decíamos, bienvenido sea siempre que podamos seguir avanzando en esos derechos autonómicos. Nada más, y contará, como no podía ser de otra manera, con el voto favorable de nuestro Grupo Parlamentario de Podemos Aragón. Muchas gracias. Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García. Gracias, señor presidente. Bueno, tenemos aquí un proyecto de ley que lo que viene es acomodar las modificaciones que se han hecho, las reformas que se han hecho en el Estatuto de Autonomía. Por un lado, la reforma que operó en el año 2007, donde, como se ha dicho, modifica el artículo 11 de la ley electoral. Esa reforma lo que venía era establecer la potestad, bajo la responsabilidad del propio presidente del Gobierno, de convocar elecciones anticipadas, con lo cual la previsión que existía en la ley electoral de que la legislatura acabará en cada 4, o sea, que se convocarán las elecciones autonómicas el cuarto domingo de cada mes de mayo, carece de sentido y había que operar esta reforma. En segundo lugar, se trata de acomodar la ley electoral a la última reforma establecida del Estatuto de Autonomía en cuanto a la representatividad de las provincias menos pobladas, modificándose la ley electoral, estableciéndose ya, acomodándose a esta reforma que hemos comentado del Estatuto, un mínimo de 14 diputados por provincia y luego el coeficiente corrector del 3%. Nosotros a este proyecto de ley electoral hemos presentado 3 enmiendas que entendemos que van a ser aprobadas, enmiendas que tienen que ver con cuestiones, en cierto modo, de estilo, pero que vienen a reforzar la posición que nosotros mantenemos. Por un lado, se habla de mínimo inicial, cuando se dice que serán 14 diputados por cada provincia. Entendemos que unir esas dos palabras, mínimo e inicial, son reiterativas, porque realmente mínimo e inicial, cuando estamos hablando del mínimo de representantes, sobraría. Esa es una de las enmiendas presentadas. La segunda enmienda presentada incide en el verbo. Dejamos, por un lado, la redacción original donde hablaba
deberá corresponder y lo transformamos en corresponderá. Entendemos que es una palabra con mucho más fuerza y autoridad y legitimidad. Y, en tercer lugar, la enmienda que presentamos es a la exposición de motivos. La exposición de motivos hace referencia a la reforma última operada del Estatuto, que es la que se viene de alguna forma a transponer, y en esa exposición de motivos se habla de la eliminación de los aforamientos, mencionando solamente a los diputados y diputadas de las Cortes y a los miembros del Gobierno, obviando que esa eliminación de los aforamientos también se da para el presidente. Por tanto, la enmienda lo que viene es a adicionar la figura del presidente como figura a la que se le han suprimido los aforamientos. En cualquier caso, consideramos que este proyecto de ley lo que viene es a acompasar la reforma que de manera prácticamente unánime se ha vivido aquí en las Cortes y de alguna forma a atemperar lo que es el Estatuto de Autonomía y la ley electoral, cuestión que no es baladí porque realmente nos afecta a todos y más en el periodo en que nos encontramos. Muchas gracias y votaremos a favor. Gracias, señora García. Grupo Parlamentario Popular, señora Vaquero. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Y el Partido Popular votará a favor de esta reforma de la ley electoral ante la necesidad de adaptar su redacción al Estatuto de Autonomía. Pero miren, yo he cambiado un poco el sentir, ¿verdad?, de la intervención al escuchar a la señora Pérez, porque miren que es fácil a veces hacer las cosas bien, pero siempre, pues bueno, como nos tienen acostumbrado ustedes, complican y hacen difícil aquello que, como digo, es fácil llegar a un acuerdo y llevar a cabo pues un debate pues pausado, como merece esta intervención. Pero mire, usted ha empezado diciendo que esta reforma del Estatuto de Autonomía se hace por el acuerdo de gobernabilidad del cuatripartito. Señora Pérez, yo tengo que decirle, y precisamente voy a entrar ahí en la enmienda que se ha presentado para eliminar el párrafo cuarto de la exposición de motivos, es que esta reforma de la ley electoral, igual que la del Estatuto, no se hace por un acuerdo de gobernabilidad del cuatripartito. Esta reforma se hizo por un acuerdo de todas las fuerzas políticas que fueron precisamente las que permitieron que la provincia de Teruel no perdiera un escaño en la anterior legislatura. Si hubiera sido por el Gobierno del PSOE de la anterior legislatura, hoy la provincia de Teruel hubiera perdido un escaño, porque fue la negligencia del Gobierno del señor Lambán el que dejó pasar que la pérdida de población de la provincia de Teruel provocaba la pérdida de un escaño. Pero usted hoy viene a decir que es por el acuerdo de gobernabilidad. No, señora Pérez, no es por el acuerdo de gobernabilidad y además creo que usted falta al respeto y a la posición totalmente propositiva que hemos mantenido el resto de grupos parlamentarios para solucionar lo que ustedes provocaron en la anterior legislatura. Mire que es fácil hacer las cosas bien y cómo complica usted todo para hacerlo mal. Como decía, se hizo en aquel momento una reforma que fue forzada y con la que el Partido Popular fue muy crítica, pero obviamente puso por encima de todo la necesidad de garantizar la representación política de las tres provincias, evitar también desequilibrios territoriales, a pesar de que por encima de todo los 67 diputados que estamos aquí, independientemente por qué provincia estemos elegidas, nos conjuramos a la unidad, a la convivencia de todos los aragoneses para trabajar por un proyecto común. Tengo que decir que esta reforma, que inicialmente en esta legislatura la hemos hecho del Estatuto, que no se pudo hacer en la legislatura anterior del Estatuto y hubo que hacer e introducir esa aberración jurídica, permitió ir al Congreso de los Diputados, a los diputados aragoneses, para visibilizar un problema que afectaba a la provincia de Teruel, pero que es obvio que se puede repetir en otras provincias. Y es esa sangrante pérdida de población en muchos de nuestros pueblos que puede afectar, como digo, a esa representación política y a los equilibrios territoriales. Hoy vamos a solucionar este problema definitivamente y eliminar lo que el Gobierno de Lambán nos llevó a tener que acordar en estas Cortes, que fue vulnerar
con serias dudas jurídicas los principios inspiradores del Estado democrático establecido en nuestra Constitución y que suponía que para garantizar la elección de esos 14 escaños en Teruel, tener que llevar a cabo la referencia a la población censal en lugar de a la población de derecho que hoy se corrige con esta reforma. Pero lo cierto es que la negligencia del Gobierno del Partido Socialista llevó a eliminar a una parte de la población aragonesa, bien por razón de ser menores de edad, por razones voy terminando, de nacionalidad, por derechos políticos o civiles, llevando a cabo un sufragio censitario. Eso es lo que ustedes provocaron, señora Pérez, y que hoy todas las fuerzas políticas, no a instancias del cuartipartito, creo que no merecería ni haber puesto en valor como usted que esto se tenga que hacer por un proyecto de ley. Precisamente es porque ustedes provocaron este error, pero hoy todas las fuerzas políticas aragonesas vamos a solucionar lo que fue una aberración jurídica. Muchísimas gracias. Mira que viví yo la historia. En nombre del Grupo Socialista, señor Villagrasa, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Trae usted la ley electoral y fíjese con lo bien que íbamos en el inicio de la mañana, pero ha tenido que venir la señora Vaquero a tirar la jarra de agua en el postre, de verdad. Señora Vaquero, simplemente hay que tener un poquito de memoria para que sus recomendaciones jurídicas, véase cuando usted decía lo que iba a ser inconstitucional a todas luces, el propio Tribunal Constitucional les dijo que no tenían razón, de tal manera que simplemente asensórense un poquito más. En la pasada legislatura, si hacemos memoria, con la solución que se tomó en estas Cortes, que ustedes están empeñados en hacer al señor Lambán responsable de las 7 plagas de Egipto, con la solución que se tomó en estas Cortes y que ustedes vinieron a rastras, comprueben la hemeroteca, comprueben el diario de sesiones, comprueben la prensa, ustedes vinieron a rastras, se evitó esa situación apocalíptica a la que usted se refería. Año 2019, cuando el cuatripartito firmamos y pactamos nuestro acuerdo de gobernabilidad, Junta, Podemos, el Partido Aragonés y el Partido Socialista entendimos que esto era una cuestión prioritaria. Y como era una cuestión prioritaria, fue el Consejo de Gobierno quien en el año 2021 aprobó el anteproyecto de ley. Posteriormente vino a las Cortes la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, fuimos al Congreso, fuimos al Senado y se consagra la ley electoral con el texto jurídico concreto que votamos hoy aquí. Pero usted, señora Vaquero, es que lo que ha contado es algo muy distinto a lo que ha sucedido en estos 4 años. Es que si ustedes hubieran sido el alumno aventajado y tantas ganas hubieran tenido en el año 2019 o en el año 2020, podrían haberse anticipado a ese acuerdo del Consejo de Gobierno y a ese acuerdo del cuatripartito. Miren, cuando acordamos, porque acordamos, y cuando no acordamos, porque no acordamos. Desde que ustedes se han puesto a militar en la polarización, niegan el pan y la sal y niegan cualquier buena noticia a Aragón. Hoy tendríamos que sentirnos orgullosos de consagrar y terminar de materializar un procedimiento legislativo de reforma del Estatuto de Autonomía para los aforamientos y para las cuestiones electorales de un mínimo de 14 escaños por provincia. Y a renglón seguido también le diré, señor Sanz, que como usted sabe muy bien y hemos debatido en otras ocasiones, cualquier sistema electoral viene informado por principios constitucionales como la proporcionalidad, como la representatividad y como la territorialidad, y que la ponderación de los mismos son los que operan en los sistemas electorales, véase el del Congreso de los Diputados, véase el de las elecciones autonómicas. Desde el Partido Socialista defendemos, señora consejera, esta reforma de la ley electoral, porque viene a ser un paso más en lo que siempre hemos hecho: cumplir la palabra dada, cumplir nuestros compromisos y hacer las cosas, oiga, de una manera solvente y de una manera rigurosa. De vista jurídico, no tenemos mayor garantía de que esto va a ir bien en los términos técnicos y jurídicos que el que la señora Vaquero diga que va a ir mal, porque siempre que dice que va a ir mal, las cosas van bien. Con todo y con ello, vamos a tener 14 escaños mínimos por provincia, y lo que hoy sería una buena noticia para Aragón, a las 10 y poco de la mañana el Partido Popular lo intenta afear. Por favor, señorías, vayan al rincón de pensar, que todavía nos queda un largo pleno y esperemos que de alguna buena noticia ustedes se alegren. Votaremos a favor, señora consejera.
Señor Villagrasa, procedemos pues a la votación de las enmiendas. Votamos en primer lugar la enmienda número 1 presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 47, en contra 15 y 3 abstenciones. Queda aprobada dicha enmienda número 1. Votamos a continuación la enmienda número 2 presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 27, en contra 34 y 4 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 2. Votamos la enmienda número 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 27, en contra 35 y 3 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 3. Votamos la enmienda número 4. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 27, en contra 34 y 4 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 4. Votamos la enmienda número 5. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 27, en contra 34 y 4 abstenciones. Se rechaza la enmienda número 5. Votamos la enmienda número 6. Comienza la votación. Perdón, presidente. Finaliza la votación. Ha votado todo el mundo. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 62, ningún voto en contra y 3 abstenciones. Queda aprobada dicha enmienda. Pasamos a votar la enmienda número 7 de Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 1, en contra 49 y 15 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 7. Votamos la enmienda número 8 de Izquierda Unida también. Comienza la votación. Perdón, ¿podríamos repetir? Esperemos un momento. No me da tiempo. Se solicita las... Perfecto. Votamos de nuevo la enmienda número 8 de Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 65, ningún voto en contra, ninguna abstención. Se aprueba la enmienda número 8 por unanimidad. Y por último, que en cuanto a la votación de las enmiendas, votamos la enmienda número 9 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 62, en contra 3, ninguna abstención. Queda aprobada dicha enmienda. Y ya después de la votación de las enmiendas, votamos el texto del proyecto de ley con las enmiendas incorporadas a dicho texto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidas, votos a favor 64, ningún voto en contra y una abstención. Queda aprobado pues dicho texto del proyecto de ley. Explicación de voto. Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, valorar que la única enmienda que ha salido por unanimidad es una enmienda que ha presentado Izquierda Unida
Yo ya entiendo que haya grupos que quieran mutualizar el trabajo de otros, pero lo cierto es que por lo menos el texto en su exposición de motivos hace honor a la verdad diciendo que era voluntad colectiva de todos los grupos de esta Cámara el hecho de que hoy finalizásemos con esa reforma que garantiza además una cuestión en la que Izquierda Unida estaba absolutamente de acuerdo, que es garantizar un mínimo de diputados y diputadas por circunscripción, en este caso concreto 14. Ahora bien, señorías, lo que hoy hemos aprobado previsiblemente, y si la dinámica demográfica continúa, no nos va a servir para mañana. Izquierda Unida proponía que hablásemos de un mínimo de 67 diputados, que no cerrásemos ni concretásemos el resto después de aplicar esos 14 por provincia y que dejásemos al albur de la evolución demográfica, tal y como determina el artículo 36 del Estatuto, que permite que incrementemos el número de diputados hasta 80, la determinación del número total de escaños que conformarán esta Cámara y de representantes del pueblo aragonés. Hoy nos hemos cerrado a 67 y si la evolución demográfica impide que el criterio corrector 3:1 se mantenga, o reformamos de nuevo el Estatuto, incrementando esa desproporción en 4:1, o modificamos esta ley, incrementando el número de diputados, que hoy se cierran, como digo, en 67, lo cual es un error clarísimo. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, Grupo Vox, Grupo Chunta, Grupo Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora García. Gracias, señor presidente. Simplemente para agradecer que las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario de Ciudadanos al final queden incorporadas en el texto de la ley electoral. Creemos que eran unas enmiendas necesarias y aquí, ante el fragor de las batallas campales que vemos ahora y que vamos a seguir viendo, lo que se demuestra es que el trabajo es al final lo que quieren los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señora García. Grupo Parlamentario Popular, señora Vaquero. Gracias, señor presidente. Pues celebrar que las mismas fuerzas políticas que en su día consiguieron que Teruel no perdiera un escaño, pues hoy corregimos la forma en la que se hizo, que con la misma vehemencia que en su día defendió el Partido Popular el subsanar lo más rápido posible que esto se hubiera llevado a cabo así, pues hoy con esa misma vehemencia hemos defendido que se corrigiera una cuestión que era propia de un sufragio censitario y que fue provocada por la negligencia a la hora de tener en cuenta algo que era evidente y diario en nuestra comunidad autónoma, que es la pérdida de población de la provincia de Teruel. Hoy lo hemos salvado y por eso desde el Grupo Parlamentario Popular, como digo, no podemos sino manifestar nuestra satisfacción por esta corrección. Muchísimas gracias. Gracias, señora Vaquero. Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. Gracias, señor presidente. Pues tendríamos que alegrarnos de este acuerdo casi unánime, muy mayoritario, que consagra este procedimiento legislativo de reforma del Estatuto y de la ley electoral. Y simplemente, señora Vaquero, yo a veces, usted que es aficionada al cine y a las series, como soy yo, no sé si habrá visto Stranger Things. Pues una parte sucede en la realidad y otra parte en un mundo paralelo. Pues ustedes últimamente están mucho en ese mundo paralelo. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Continuamos con el Pleno, con el debate y votación sobre la proposición de ley de reforma de la denominación de la Ley 12/2022 de 28 de mayo de creación de la comarca de la Ribagorza, presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Ciudadanos, Grupo Podemos, Chunta Aragonesista, Grupo Aragonés y por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida. En primer lugar, procedemos a leer el criterio remitido por el Gobierno de Aragón, en el que se acuerda manifestar el criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de la denominación de la Ley 12/2002 de creación de la comarca de la Ribagorza, motivada por razones históricas debidamente argumentadas. Por lo tanto, con la anuencia y el criterio favorable del Gobierno, pasamos al debate de dicha proposición y, en primer lugar, para la presentación de la proposición de ley, los grupos proponentes. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista. Por un tiempo de 2 minutos, que es lo que se quedó en la Junta de Portavoces. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, dar la bienvenida a los representantes de la comarca de Ribagorza, a los representantes del Consejo Comarcal, a su presidente, pero también a alcaldes y a aquellos que hoy nos han querido acompañar a esta casa, la casa de todo Aragón.
Y les quería transmitir a todos los grupos parlamentarios el agradecimiento del presidente de la comarca de Ribagorza por entender y asumir que era necesario que una iniciativa que surge de la sociedad civil de esa comarca, que fundamentalmente y especialmente por la asociación Ramiro I, que fue aprobado por unanimidad en el Pleno del Consejo Comarcal y que es un sentimiento social el que se vive en esa comarca, con un planteamiento de ese cambio de denominación, de quitar un artículo que pueda parecer que es un aspecto muy sencillo o muy banal, pero evidentemente tiene un aspecto histórico fundamental al que creo que estas Cortes deberían dar hoy su apoyo mayoritario. Aún más creo que debería ser por unanimidad, al menos eso nos gustaría, como esa unanimidad existe en el territorio. Y un planteamiento similar también es la recuperación de la Comisión Consultiva de Alcaldes, con otra denominación. Saben ustedes que la Ley de Comarcalización lleva a que cada una de las comarcas tenga un Consejo Consultivo de Alcaldes, y lo que plantean desde el territorio, lo que se plantea desde ese Consejo Comarcal de Ribagorza, entiéndenos que todavía entiendan que nos va a costar a todos adaptarnos a la eliminación de ese artículo, es transformar la denominación de Comisión Consultiva de Alcaldes por Consejo General de Ribagorza, que responde a una recuperación de la nomenclatura tradicional que se tenía en ese territorio cuando se reunían los representantes de cada una de las poblaciones ribagorzanas. Les quería pedir a todos el voto favorable, no porque se lo pida al Grupo Socialista, sino porque importante para esta comunidad autónoma, un territorio que probablemente, Aragón, no sería lo que es sin la Ribagorza y sin la historia de la Ribagorza. Y creo que también es un sentimiento de una ley, de la Ley de Comarcalización, que se dieron en estas Cortes y que tanto bien ha hecho a los territorios o a aquellos vecinos y vecinas que vivimos tan distantes de la ciudad, de la gran ciudad o de las grandes cabeceras. Y ese es el sentimiento, lo dice un literano que linda con la comarca de Ribagorza, y lo que dice es que poner en valor la historia de la Ribagorza no es otra cosa que poner en valor Aragón. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Sabes. Grupo Parlamentario Popular, señor Agüens. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Un saludo y bienvenida a la delegación de Ribagorza, encabezada con su presidente. Pues lo ha explicado muy bien un literano. Yo creo que el Partido Popular también está de acuerdo con cambiar la denominación. La verdad es que el origen y la génesis de este proceso de cambio de nomenclatura ya viene hace unos años. Hubo una corriente de opinión de gente estudiosa, de historiadores y también apoyada por los medios de comunicación locales. Eso contribuyó a dar eco a este proceso y, desde luego, impulsado y abanderado por la asociación Ramiro I, que tanto reconocimiento tuvo su presidente y que, desgraciadamente, ya no está con nosotros. Este cambio no adolece a generar ningún tipo de polémica, ni siquiera de expectación. Simplemente son cuestiones históricas, identitarias y también de raíces. Quedan debidamente documentadas en el expediente, en el trabajo que se ha realizado. Y, desde luego, bueno, pues qué duda cabe que el condado de Ribagorza ya era un condado independiente hace más de 1000 años, cuando ni siquiera el Reino de Aragón se conformó, y mucho menos la España que conocemos hoy en día. Es verdad que durante estos años, desde que se aprobó la Ley de Comarca de la Ribagorza, en el 2002 pasó inadvertido para todos nosotros, los ribagorzanos, es verdad, pero de alguna manera hemos tomado conciencia histórica de que nuestra comarca, como ya era reconocido en la ley, pues tiene una circunstancia, connotación histórica en todo lo que es la historia de Aragón y también en la historia de España. Y bueno, pues la verdad que durante todos estos años no había habido reyes, ni democracias, ni dictadura que hubieran cambiado la denominación durante más de 1000 años. Bueno, pues aquí estamos reivindicando ese cambio y también la incorporación de un nomenclator al Consejo de Alcaldes, que ahora sería Consejo General de Ribagorza. Por lo tanto, ha hecho un ejercicio acertado de asumir un legado silente y además lo ha hecho con unanimidad, una unanimidad que yo también pido que se replique en esta Cámara, en estas Cortes de Aragón, a la hora de votar esta modificación legislativa. No se hubiera entendido que las Cortes de Aragón, que la Comunidad de Aragón, una comunidad histórica
indispensable para la conformación de España y además reconocida como histórica en la Constitución española, pues no tuviera en cuenta esta consideración, esta connotación histórica que tiene la comarca de Ribagorza. Por lo tanto, gracias, esperamos el apoyo unánime de la Cámara y, sobre todo, enhorabuena, comarca de Ribagorza. Gracias, señor Laguens. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García. Gracias, señor presidente. Debatimos aquí la modificación de la Ley de Creación de la Comarca de Ribagorza y lo que se viene a modificar son, en concreto, 3 artículos. En primer lugar, el artículo que hace referencia al título de la Ley de Creación de la Comarca, que pasa a llamarse la Ribagorza a pasarse a llamarse Ribagorza. En segundo lugar, el cambio de denominación de la Comisión Consultiva de Alcaldes al Consejo General de Alcaldes y, en tercer lugar, una disposición adicional que lo que hace es reconducir a toda la ley en aquellos casos en los que se mencione la palabra la Ribagorza, que quede establecida simplemente en Ribagorza. Entendemos, por lo que aquí se ha dicho y por la exposición de motivos que nosotros mismos hemos suscrito, que responde a unos criterios históricos. La historia, el uso, la costumbre fueron la base de los fueros de Aragón, de las observancias, y tiene que seguir siendo la base del derecho y la base de las modificaciones legislativas que se vean en esta Cámara. Por tanto, entendemos que esto es una apuesta definitiva por Aragón y, como tal, la proponemos y, a su vez, la votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señora García. Grupo Parlamentario de Podemos, señora Cabrera. Gracias, señor presidente. Bienvenidos a los representantes de la comarca. Llegan con la Ribagorza y se irán con comarca Ribagorza, y por lo tanto permítame esta simpatía para hacer frente a este punto que realmente nos parece que es importante, tanto en cuanto se puedan modificar las leyes donde se habla de la Ribagorza y se pueda, por lo tanto, usar una nomenclatura que es tradicional y que es histórica en nuestra comunidad autónoma. Hasta el siglo XVI se usaba esta nomenclatura de Ribagorza y también la denominación de Consejo General de Ribagorza, y por ello nos parece que es importante que tengamos cultura, que tengamos historia, que tengamos, por ejemplo, tradición cuando hablamos de esas nomenclaturas históricas y se pueda, por lo tanto, hacer frente a estos cambios. Así que nos sumamos, como no podía ser de otra manera, desde nuestro grupo parlamentario y esperamos que esta nomenclatura traiga futuro para su tierra, que traiga derechos y que, por lo tanto, pueda ser un ejemplo de que ahora sigue y continúa, por lo tanto, la vida en estas tierras aragonesas. Muchas gracias y bienvenidos y que continúe. Gracias. Gracias, señora Cabrera. Chunta, señor Palacín. Gracias, presidente. En primer lugar, dar la bienvenida a los representantes de la comarca de Ribagorza. Hoy presentamos una proposición de ley que, atendiendo en primer lugar a una petición del territorio y, por supuesto, a referencias históricas, ya que aparece en numerosos documentos desde el siglo XIV, se pretende modificar el nombre de la comarca haciendo desaparecer el artículo la, pasando a denominarse comarca de Ribagorza. Al igual que se pretende denominar a la Comisión Consultiva de Alcaldes, sustituyéndolo con un nombre histórico, el de Consejo General de Ribagorza, un consejo que se reunía en Benabarre, en el que se reunían representantes de villas y lugares de Ribagorza para hablar del funcionamiento del territorio. Durante sus años de vigencia de este órgano, sus funciones fueron diferentes, fueron modificándose, fueron adaptándose a la situación política y social del territorio. Ribagorza es una comarca histórica, con personalidad histórica, cultural y social desde hace muchos siglos. Ya existen referencias de su existencia en los siglos X y XI y además formó parte esencial de la creación de Aragón, siempre con una entidad propia que se ha mantenido hasta hoy en día.
Por eso se presenta esta proposición de ley, en primer lugar, como decía, porque es una petición del territorio, de la propia comarca de Ribagorza, que el pasado 29 de marzo adoptó con carácter institucional esta petición y porque consideramos un cambio oportuno que, sobre todo, como decía, tiene en cuenta ese pasado histórico, esa diferenciación histórica que tiene un territorio muy especial para Aragón. Por eso pedimos el apoyo unánime de esta proposición de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias y agradecer especialmente a todas las personas, representantes y amigos que están aquí de la comarca de la Ribagorza, una comarca aguerrida, una comarca con carácter y que es lo que es gracias a esas personas que ya desde el siglo IX pues, lucharon por defender sus tierras, defender sus ríos, defender sus libertades en una época de conquista compleja ya por aquella época y que de alguna manera pues también la asociación Ramiro I, que es aquel que une, como todos saben, el Sobrarbe y la Ribagorza, luego su hermano, el que une también con Aragón, pues de alguna manera también ha puesto en valor y ha sido parte principal para todo ello. Agradecer la presencia aquí, especialmente a esas personas que estáis aquí y que de alguna manera también impulsáis esa comarca, esa tierra que lucha cada día por intentar crecer y aspirar a más. Bueno, hoy debatimos esa reforma de esa proposición de ley de 12/2002, en donde de alguna manera lo que se pretende son dos aspectos claves. En primer lugar, quitar el A de lo que es la definición de comarca de Ribagorza y en segundo lugar, algo que no es menos importante, que es sustituir ese Consejo Consultivo por lo que es el Consejo General de la Ribagorza. Además, ese Consejo General de la Ribagorza, que si no recordamos mal, pues de alguna manera ya sucedió del siglo XIV al siglo XVI y de alguna manera lo que se hace es intentar también recrear, representar, poner en valor esa historia tan importante que tiene esa comarca de Ribagorza, en donde ha sido siempre nova y blasón de ese talento aragonés y también de nuestra bandera. Nosotros votaremos, como no puede ser de otra manera, a favor, porque al final somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos. Además, es una reivindicación que viene del territorio y en ese sentido nosotros no podemos hacer más que votar a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. Por Izquierda Unida, señor Sanz. En primer lugar, un saludo a la delegación que viene de la comarca de Ribagorza a elevar una solicitud que nace del pueblo, de la sociedad civil, como ya decía alguno de los portavoces que me ha precedido en el uso de la palabra, y eleva al legislador, eleva a estas Cortes, haciendo que los grupos parlamentarios que estamos hoy en la defensa de esta proposición de ley hagamos nuestra una solicitud básica, una solicitud fundamental, que es cómo quieren ser llamados, señorías, cómo quieren ser reconocidos. Y para Izquierda Unida es fundamental, es absolutamente necesario que estas Cortes hoy hagan caso de esa voluntad y hagan lo posible para darle satisfacción. Una voluntad, como decía, que hinca sus raíces, como ya se ha dicho, en la historia y en la costumbre. No voy a aludir a la historia que justifica esos cambios de la Ribagorza por Ribagorza y la recuperación histórica del nombre del Consejo General de Ribagorza, sustituyendo a la Comisión Consultiva de Alcaldes, pero sí diré que esta propuesta está cargada de razón, de costumbre, de simbolismo y, por qué no decirlo, también de emoción. Y, por lo tanto, Izquierda Unida la hace suya, entre otras cosas por esas, también porque nace desde abajo, como tienen que hacerse las cosas, y por supuesto la respetará en su integridad, empezando por hacerla suya para su toma en consideración y después votándola favorablemente. Y evidentemente haciendo un trabajo cotidiano, porque todos y todas tendremos que hacerlo, para no volver a utilizar el nombre que quizá nunca debió dársele a esta comarca. Gracias, señor Sanz. Turno para el grupo no proponente, el grupo parlamentario de Vox. En su nombre, señor Arranz, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días a la delegación de la Ribagorza. Tras casi 20 años o más de 20 años después de la creación de la comarca de la Ribagorza, esta comarca altoaragonesa situada más al noreste de Aragón, abordamos hoy en este pleno este cambio de la denominación de la misma, si quitamos o no quitamos el artículo la, y además del cambio de la denominación por el Consejo General de Ribagorza. En la exposición de motivos nos han narrado esa existencia de esa controversia o disparidad que nosotros pues, no la entendíamos tan evidente, pero sí que es cierto que ha nacido de una inquietud o una demanda del propio tejido social, formado por asociaciones como la Asociación Ramiro I, entidades, historiadores, instituciones y la población civil, como digo. Entonces, se remontan a la historia, a la Edad Media, a textos antiguos, al Consejo General de Ribagorza, que estuvo vigente desde el siglo XIV al siglo XVI, estableciéndose pues, esa expresa similitud de tal consejo con la comisión consultiva integrada hoy por todos los alcaldes de las entidades de la comarca. Celebramos desde Vox que sean los motivos estos de índole histórica, de vuelta a nuestras raíces, tradición, usos y costumbres y no otros. Y siéndoles sinceros, creemos que también los habitantes altoaragoneses y los vecinos de Ribagorza, en concreto, pues tienen unas inquietudes mucho mayores sobre otros temas. Pero bien, no es óbice para no aprobar esta proposición. Supongo que también los promotores son conscientes de que esto va a originar una serie de gastos, de cambio de nombres, carteles, señalización, membretes, etcétera, pero creemos que lo vamos a asumir sin problemas todos, ¿no? Desde Vox no vamos a discutir, ha sido acordado y aprobado por unanimidad por el Consejo Comarcal de Ribagorza y bien está. Votaremos a favor. Solo esperamos que también se tenga bien atender otras demandas más urgentes y perentorias para nosotros y necesarias de los altoaragoneses y de los vecinos de Ribagorza, como es la mejora de carreteras y comunicaciones, que se termine una vez con éxito la mejora de la carretera N260 del tramo Campo a Seira, o se proteja el medio natural, paisajes y turismo, no llenando de placas fotovoltaicas valles y montañas. Muchas gracias. Gracias, señor Arranz. Como ya son ustedes conocedores, tal como se quedó en la tramitación en la Junta de Portavoces, en primer lugar, votaremos la toma en consideración de la proposición de ley y si saliera de forma positiva por el procedimiento de lectura única se pasaría a votar definitivamente el texto de la proposición. En primer lugar, pues, votamos la toma en consideración. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor, 65, ningún voto en contra, ninguna abstención. Se aprueba pues la toma en consideración por unanimidad. Pasamos pues, tal como se quedó en la Junta de Portavoces, a votar el texto ya definitivo de la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor, 65, ningún voto en contra, ninguna abstención. Queda pues aprobado la proposición de ley por unanimidad. Muchísimas gracias. Y saludar ahora sí al Consejo, a los representantes del Consejo Comarcal de Ribagorza. Explicación de voto. Izquierda Unida, Aragonés. Sí, congratularnos de que haya salido por unanimidad, algo ya que por delegado histórico y porque viene del territorio hayamos votado pues, prácticamente todos los grupos de esta Cámara. Gracias, señor Guerrero. Grupo Vox, Chunta, Podemos, Ciudadanos, Grupo Popular. Señor Lagüens. Sí, señor presidente, esperando recoger el sentir de la delegación. Satisfacción por la unanimidad en estas Cortes, reconocimiento por el trabajo bien hecho y agradecimiento a todo este Parlamento, de todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Lagüens. Grupo Socialista, señor Sabes. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente enhorabuena a todos los representantes del Consejo Comarcal. Trasládenlo, señor presidente, a sus ciudadanos
qué bien que sienta cuando el Parlamento por unanimidad escucha al territorio. Muchas gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias. Pues sí que, de nuevo, desde luego, felicitar a los representantes del Consejo Comarcal, ahora sí, de Ribagorza. Continuamos con la comparecencia del presidente, este es el punto que se ha retirado, comparecencia de la consejera de Economía, Planificación y Empleo, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre el sector de la nieve en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón. En representación del Grupo Popular, señor Campoy tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. ¿Sabe por qué estamos hoy aquí? Hablando de nuestra nieve, de un asunto en el que en Aragón hay un frente común para impulsar la unión de estaciones, como ayer se escenificó de nuevo en el encuentro que mantuvieron, entre otros, Miguel Gracia, del PSOE, Gerardo Oliván, del PP, y los empresarios y alcaldes de las zonas implicadas. ¿Sabe por qué estamos todos inquietos, preocupados, pendientes de lo que diga usted, de lo que tenga que decirnos en relación a las últimas noticias de la unión de estaciones? Se lo digo para que no se me despiste, o por si está despistada. Porque un miembro de su gobierno en general y de Podemos en particular acaba de aparecer en escena, y no precisamente para arrimar el hombro y ayudar, sino para poner en peligro y saltar todas las alarmas del proyecto de unión de nuestras estaciones. Por eso estamos hoy aquí, señora consejera. Señores de Podemos, su especialidad, complicar las cosas y la vida de los españoles y de los aragoneses. Señora consejera, hay una cosa de primero de buen gobierno, y es elegir siempre la mejor opción para impulsar la calidad de vida y la prosperidad de los territorios que se gobiernan y, por ende, de sus ciudadanos. Porque ir en contra del sentido común, ir en contra de nuestro territorio y de nuestra propia naturaleza es pegarnos un tiro en el pie. Y yo le aseguro, y se lo digo firmemente convencido de ello, que ir en contra de la unión de estaciones de nuestro Pirineo es pegarse un tiro en el pie. En Aragón hemos remado mucho por nuestras montañas, por nuestra nieve. Lo hemos hecho todos o casi todos, y desde hace ya muchísimo tiempo. Se hizo durante el gobierno de Iglesias, durante el gobierno de Rudí, y se supone que era también el compromiso del actual Ejecutivo, o por lo menos de una parte de él, que cada día, por cierto, se parece más al de Pedro Sánchez, incluso enfrentándose una parte del Gobierno a la otra parte a tenor de la reunión que hubo ayer en Huesca. Y mire, señora consejera, nos hemos ido cargando de buenas alforjas para este viaje. Tenemos los fondos europeos, tenemos el apoyo del sector, el de los habitantes de nuestro Pirineo, la ilusión de los aragoneses y el firme convencimiento de que la fragmentación impide claramente que crezcamos. Llevamos años trabajando unidos para lograr un dominio de casi 300 kilómetros esquiables que nos permita alcanzar una cuota de mercado de entre el 25 y el 30% nacional. Tenemos la posibilidad de estar en el ranking mundial de las estaciones de esquí, en la Champions League. Y estamos ahí, señora consejera, estamos justamente ahí. ¿Y sabe qué? La mayoría estamos muy orgullosos de ello. Pero la política y los gobiernos Frankenstein, Rubalcaba Dixit, hace extraños compañeros de viaje. Y lo que es peor, una vez más, al PSOE le pasan factura sus cheques en blanco para mantenerse en el Gobierno. Y lo que es peor todavía, cercena las oportunidades de Aragón, de nuestra tierra. Y lo que es peor todavía, la factura la pagarán los aragoneses. El presidente Lambán ha asegurado en muchas ocasiones que quiere la unión de estaciones. Y la señora Gastón, buena conocedora de este patrimonio blanco por sus orígenes y su competencia en el Gobierno de Aragón, también lo ha afirmado. Ella misma ha reiterado en no pocas comparecencias públicas
que la nieve es un sector económico de primer nivel para todos los valles. Ha asegurado además que el proyecto de Unión de Estaciones, un anhelo durante tantos años, estaba cerca de ser una oportunidad real, multiplicando las oportunidades de los valles y del entorno y creando nuevas posibilidades de lucha contra la despoblación. No en vano, este sector proporciona unos 1.300 puestos de trabajo directos y unos 14.000 indirectos en época invernal. Pero ahora los socios de este Gobierno Frankenstein, que el PSOE lleva 4 años alimentando, se permiten intentar bloquear todo este trabajo, todo este consenso, de forma unilateral, reactivando el Plan de Ordenación de Recursos Naturales Anayet-Partacua. Un plan de 2006, al parecer caducado, que parece maná caído del cielo para empozoñar un poquito desde Podemos una de las prioridades de nuestra comunidad y, además, hacerse notar, porque a ustedes, los de Podemos, la gestión les va poco y casi mejor, pero de salir en titulares ustedes lo bordan. Y mire, señora consejera, con socios como estos, ¿para qué queremos gente que estorbe? ¿Para qué queremos enemigos? Y todo tendría pinta de comedia absurda y un tanto vergonzante si no fuera porque este bloqueo se nos hace a todos los aragoneses, y especial a los habitantes del Valle, a los de Huesca. Y mire, estamos casi en elecciones. ¿Qué le voy a contar? Y Lambán dice que de cesar a Diego Bayona, nada. Y que todo está hecho de muy buena fe, que aquí no pasa nada, como lo de la ley del sí es sí. Y oigan, mire, no, todo está hecho pensando en su estrategia. Todo está hecho pensando en el voto fácil y la atención de unos pocos, de Podemos. Y yo le pregunto, ¿qué respeto merecería un gobierno al que uno de sus directores generales se la lía con nocturnidad y alevosía para intentar reventar uno de los proyectos estratégicos más importantes y más potentes de nuestra comunidad? ¿Qué respeto merecería su gobierno, señora consejera? Hay que darle una pensada. Tienen que darle ustedes una pensada. Lo que trae Podemos a nuestros hemiciclos con sus rebajas de condenas a violadores, con su boicot a nuestros proyectos estratégicos y con tantas y tantas cosas, es de una obcecación, de una falta de humildad, de una falta de proyecto que nos abochorna a todos los aragoneses. Y no pasaría nada si no gobernasen, de verdad. Lo creo firmemente, no pasaría nada. Pero ¿sabe qué pasa? Que ahí los tenemos, en su gobierno y en el de España, liándola todos los días. Y señora Gastón, yo no sé si esta vez le va a salir eso de correr hacia adelante y sorber y soplar, pero la bomba que le han activado sus compañeros de gobierno, los de Podemos, está activada. Y en cualquier caso, retratados estamos todos. Ahora lo único que nos interesa a los aragoneses, cansados de sus pactos nacionales y territoriales con Podemos, con quienes son sumamente desleales a nuestra identidad, es que nos digan ustedes hoy qué van a hacer para evitar el desastre. Y pueden hacer 3 cosas, que ya se las adelanto por aquello de ahorrarle trabajo, que no tengan que pensar muy sesudamente y que se lo tenga que copiar. La primera, cese inmediato del director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona Moreno. Ha hecho méritos más que suficientes. De hecho, lo ha pedido a gritos. Denle satisfacción. Cese. Segundo, declarar la caducidad del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Anayet-Partacua por motivos de seguridad jurídica y al amparo de la Ley 6/2014 de 26 de junio, por la que se modifica la Ley 6/1998 de 19 de mayo de Espacios Naturales Protegidos de Aragón. Y la tercera, garantizar las inversiones y el procedimiento administrativo conjuntamente con la Diputación Provincial para impulsar la unión de estaciones y eliminar, cumpliendo la legislación vigente, las trabas que impidan total o parcialmente la realización del convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón y las estaciones de esquí.
Pueden y deben hacer estas tres cosas, o también pueden no hacer nada. La voy a escuchar atentamente. Muchas gracias. Gracias, señor Campoy. Turno ahora para la consejera de Economía, Planificación de Empleo, que dispone de un tiempo de 10 minutos para su intervención. Señora Gastón, cuando usted quiera, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señoras y señores diputados. Cuando no se tiene mucho que decir, sobra tiempo. Incluso se alargan las intervenciones. Porque, señor Campoy, el motivo de la petición de comparecencia, una comparecencia registrada hace poquito, 3 años, venía, según entiendo, a hablar para que yo informara del sector de la nieve. Créame que he escuchado de todo menos de nieve. Si usted tenía ganas de venir aquí y explayarse, le sobraba también eso que suele hacer de decirme que no me despiste. No me suelo despistar, aunque usted lo intente, no me suelo despistar. Pero usted parece despistado, porque no me ha quedado claro. No me ha quedado claro si A o B. Por un lado dice que hay problemas, por otro lado dice que no los hay, presenta soluciones. Lo que no me queda claro es el problema exactamente que ustedes ven para el proyecto. ¿Me lo podrá explicar en la siguiente intervención? Para el proyecto, porque le voy a decir algo. Señor Campoy, un proyecto ansiado por el territorio con el que trabajamos y para el que es este proyecto de estaciones, de unión de estaciones, que siempre hemos defendido como unión de valles y que ayer, por fin, también le digo, pudimos presenciar al margen de colores de los dos valles, empresarios, alcaldes, la propia Diputación, cómo respaldan el proyecto, porque pareciera que es el proyecto de Lambano mi proyecto. No, señor Campoy, es el proyecto del territorio ansiado desde hace muchos años y que por fin en esta legislatura estamos hoy en un día que podría calificar de histórico para quienes creemos en el proyecto de unión de estaciones. ¿Sabe por qué? Porque nunca hemos estado tan cerca de ver realidad la unión de estaciones. Hoy, 9 de febrero, se aprueba en el Pleno de la Diputación Provincial de Huesca un convenio marco, que le sonará a usted, un convenio marco de colaboración entre distintos agentes. 25 de enero, aprobado en Consejo de Gobierno de Aragón. 2 de febrero, aprobado en Consejo de Administración de Aramón y en Consejo de Administración de Formigal. Hoy, 9 de febrero, la DPH lo va a aprobar. Y ese es el respaldo, el del territorio, porque, claro, tras leer opiniones legítimas pero recurrentes en contra de este proyecto, pues también es bueno que se pronuncie el territorio y que lo haga conjuntamente, como vimos ayer. Porque verá, no me pilla de nuevas. Con este cuatripartito hemos puesto en marcha algo que también pretendían a través del ruido frenar. Castanesa. Castanesa es una realidad. Y lo he vivido yo, no me lo han contado. No me lo han contado. Yo, si me quieren pedir más comparecencias, señores diputados, vendré continúe, señora consejera. Vendré tranquilamente. Cuando no se tiene ni idea ni intención de acometer proyectos, hacen preguntas de este calibre. Continúe, porque señora en 4 años del gobierno Rudy, nada de nada. Que no me oyen. Señores pues diputados, un momento, por favor, señora consejera. Un momento, por favor, señores diputados y señora consejera. El Partido Popular ha pedido la comparecencia de la consejera, por lo tanto, permítanle contestar. Luego el señor Campoy tiene un segundo turno de palabra. No se preocupe, señora Orós, por favor, permita que conteste la consejera y seguramente no tendrá que elevar la voz. Gracias. Continúe, señora consejera. Sí, yo ya comprendo, muchas gracias, señora presidenta, que son muy sensibles y que cada vez que acometemos y llevamos adelante proyectos, que los anunciamos en firme, que llegan alegrías a Aragón, se disgustan. No les gusta oírlo ni les gusta reconocerlo, pero es que es una realidad. Como les decía, Castanesa es una realidad y lo ponían en duda
y leímos, escuchamos, vimos de todo. Por su parte también, que si humo, es que como no tienen ni idea de qué es un proyecto, y menos que es un proyecto por fases, y menos que es un proyecto en la nieve, en la que hay temporadas, lógicamente, en las que no se pueden llevar a cabo obras. Pero suban ustedes al telesilla y verán cómo es una realidad. Lejos del humo que nos vendían en la época de Luisa Fernanda Rudy, con no sé qué pigas que todavía siguen diciendo y siguen vendiendo. Y les sigo recordando, no hubo ningún piga en el gobierno Rudy. Ninguno. Corriendo, el 18 de marzo de 2015, que debió ser de los últimos consejos de gobierno, hicieron un paripé. Aprobaron la declaración de interés general de un diseñito que habían encargado desde la Corporación Empresarial Pública Aragonesa, desde CEPA, y con esa declaración de interés general vienen vendiendo desde 2015 que tenían un piga. Es que por lo visto no tienen ni idea de lo que es un piga, ni idea. Oiga, la declaración de interés general es el paso necesario para empezar a tramitar un piga. ¿Qué piga tenían ustedes? Ninguno, pero sobre todo, ¿qué financiación tenían ustedes para vender? Que estaban llevando a cabo y tramitando un piga. Pues ya les digo yo, ninguna. Vayan a la hemeroteca, vayan al diario de sesiones del 4 de diciembre de 2019, un pleno en el que tuvimos oportunidad, el señor Campoy y yo, de debatir ya acerca de la unión de estaciones, de ese piga fantasma que seguía vendiendo y de lo que entonces le decía yo, no había financiación. Ahora la hay. Hay una oportunidad y este Gobierno no la va a desaprovechar. El territorio no la va a desaprovechar. Y verán ustedes, si a lo largo de este tiempo ya ha habido intentos por paralizar, por torpedear también este proyecto por parte del Partido Popular. Primero, tenemos unos fondos Next Generation que si quieren les recuerdo dónde fue el señor Azcón a tratar de que no llegaran. Si quieren se los recuerdo. Cuando hubo que decidir hacia qué proyectos iban los fondos en una convocatoria, la convocatoria exactamente de los planes de sostenibilidad turística en destinos. Fue el Gobierno de Aragón el que decidió aprovechar la oportunidad para acometer esta reivindicación histórica del territorio y estos proyectos turísticos, con el afán de incrementar la competitividad en oferta turística, de facilitar el asentamiento poblacional, de poner el sector de la nieve a la altura competitiva del global de los centros invernales, pero sobre todo para dar futuro, garantías de futuro a los habitantes de los valles, del Valle del Aragón y del Valle de Tena. Y cuando decidimos en el Gobierno de Aragón que iban a gozar de la financiación de estos fondos, el mismo actor, el señor Azcón, creo que le llevó 5 segundos, salir a quejarse, porque lo quería para Zaragoza. ¿En qué estamos, señor Campoy? ¿En qué estamos, señoras y señores del PP? ¿A favor o en contra? Porque en los dos sitios no se puede estar. No se puede estar en misa y repicando. Tendré yo la benevolencia de creer que están ustedes a favor. Pero si están ustedes a favor, les voy a decir, ¿están todos inquietos, preocupados? Me ve a mí inquieta o preocupada. Si ya he tenido oportunidad de hacer declaraciones al respecto y el presidente Lambán también. A quien veía inquieta era la señora Vaquero cuando hizo una rueda de prensa, usted aquí. Ni inquietud ni preocupación. Lo hemos dejado claro, público, cristalino, diría yo. Miren, no hay ni va a haber parálisis alguna. No se me despiste. Después de decir que han remado mucho, lo cual es más que cuestionable, voy a ser sutil, con el Gobierno de Rudy en materia de nieve, ha dicho usted aquí, por un lado, que el plan al parecer está caducado, pero por otro lado, que se intenta reventar el proyecto. Me lo tendrá que aclarar, señor Campoy, porque las dos cosas a la vez es que no pueden ser, no pueden ser. Pero quiero trasladar de nuevo, como ya lo he hecho y como lo ha hecho el presidente Lambán, no se va a paralizar este proyecto, no va a ser así. Insisto en que hoy es un día histórico, que cuando todas las partes implicadas, todos los agentes involucrados, pero de verdad, en el proyecto de unión de estaciones Astún-Formigal, que es por el que usted me está preguntando, habrá una firma el día 14.
Y ese es el punto de arranque para la realidad, para hacer real un proyecto, por fin, después de tantos y tantos años. Y cada parte tendrá que cumplir con los compromisos que dicho convenio recoge, con el cronograma que dicho convenio recoge. Y nadie se tendrá que preocupar porque va a cumplir toda la normativa. Faltaría más cuando la premisa de este Gobierno es dormir tranquilos. Oiga, la legalidad cumplida. Y dentro de esa legalidad tendrán que saber, para quienes conozcan al menos mínimamente qué es un proyecto de esta envergadura, qué es un PIGA y demás, que la normativa medioambiental, esa normativa tan estricta con la que contamos en nuestra comunidad, la cumplirá. Claro que la cumplirá, porque la sostenibilidad es la premisa de este proyecto, la social, la económica y la medioambiental. Si no, no estaría incluido en esa convocatoria de entrada. Finalizo esta primera intervención dejándoles claro que ni tiene que haber ninguna salvación al proyecto, ni tiene que haber preocupación, ni tiene que haber inquietud. Este proyecto se va a salvar y en el intrínculis y rascando en su propia intervención, usted mismo ha dado la clave, aunque haya dado también la contraria. Hay un informe jurídico de la Diputación Provincial de Huesca. El consejero competente de lo que usted ha venido a hablar aquí, que es el consejero Lona, ha hecho lo propio. Ha solicitado un informe a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón. Yo creo, sin tener en cuenta cuál va a ser la resolución de los servicios jurídicos, que esa tranquilidad debe ser el mensaje que hoy usted aquí debiera trasladar si es que tanto creen ustedes en el proyecto de la Unión de Estaciones. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Ahora sí, turno de réplica del representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Campoy. Cuando quiera, tiene usted 5 minutos para la réplica. Muchísimas gracias, señora presidenta. ¿Por qué grita tanto? Porque sabe que están en falta. Porque no lleva razón. Y como no lleva razón, tiene que gritar. ¿Por qué está tan enfadada? No lo pague conmigo, está enfadada. Bueno, si quiere yo la escucho. No. Si gritara un 25% a los de Podemos por este asunto de lo que grita, insulta y falta al Partido Popular, ya estaría solucionado el problema. Lo único que me ha quedado claro de su intervención es que no tiene claro cuál es el problema. Pues bien, a este efecto, nuevamente voy a ayudarla. Tiene 3 posibilidades. La primera es la más fácil, llamar al PSOE de Huesca, que se lo explicarán. Porque ayer Miguel Gracia pidió la dimisión del señor Bayona y dijo que estaban inquietos y preocupados. Ahora bien, le recomiendo que no le grite como a mí. Segunda, facilita también llamar a los alcaldes o a los empresarios de toda la zona que se lo explicarán. Pero no les grite, que con gritos no conseguirá nada. Y la tercera, la más facilita de todas, leer los periódicos, página entera, hoy en los 2 periódicos, sin gritar. Se lee los periódicos y verá que sí que hay un problema, menos para usted. Menos para usted, en todo Aragón hoy hay un problema y una duda razonable que ha provocado un señor de Podemos con la Unión de Estaciones. Y todos estamos preocupados. Señora consejera. Y todos estamos preocupados. Por favor. Señor Campoy, continúe. Bueno, si terminan también su portavoz y algún miembro del PSOE. Continúe, señor Campoy, porque está corriendo el Cuando no se lleva razón y está preocupados, en vez de cesar a un director general, se insulta al Partido Popular. Vaya. Céntrense en el problema y cesen al director general. Mire, tenemos fundamentalmente 2 problemas añadidos a este asunto.
que se los voy a centrar también para que no se me despiste, sin gritarle. El primero, con los chapuceros que están siendo ustedes con la ejecución de los fondos europeos, y no lo digo yo ni el Partido Popular, que también, sino que lo dicen muchos organismos e instituciones nacionales e internacionales, sobre todo europeas, la pregunta que yo le hago hoy, muy sencilla, es: ¿puede garantizar, sin gritar, en esta tribuna hoy usted que van a llegar a tiempo ustedes, su Gobierno, para cumplir los plazos? Es una pregunta muy sencilla. Sí, no o no decir nada. Y la segunda y última pregunta. Por favor, continúe, señor Campoy. Si la vicepresidenta pusiera tanto interés en cesar al director general que en insultar y faltar al Partido Popular, no tendríamos problema. Se lo voy a preguntar, señora consejera, muy sencillo. ¿Cómo va a solucionar el torpedo que ha lanzado Podemos, el señor Bayona, a la Unión de Estaciones? ¿Cómo va a desactivar este torpedo? ¿Embudeciendo con su cese a Podemos? ¿Anulando la orden? ¿Haciendo ambas cosas o saliendo aquí a gritar? Anhelo su respuesta. Muy bien, ha sobrado tiempo, señora consejera. Señor presidente, otro minutico que le ha sobrado. Y otra intervención en la que usted no ha hablado de nieve, señor Campoy, si ya nos vamos conociendo. Si no quieren que grite... Por favor, señor Campoy, no vaya a decir antes que no gritaba y ahora sí. Tranquila. Venga. Semejante candidez en las voces, semejante coro candoroso hace que una tenga que elevar la voz, pero sobre todo... Por favor, vaya, esto es el mundo al revés. Señora consejera, siga. Mire, me tendrá que traer la definición de lo que entiende usted por insulto, porque de nieve ha hablado poco, pero ha dicho algo de insulto. Yo invito a que repasen todas las intervenciones, la intervención anterior, y me diga usted y le diga a todos lo que es el insulto. Porque insulto, pero no a mí, ni al Gobierno, ni al Grupo Parlamentario Socialista, insulto es venir aquí diciendo que se defiende la unión de estaciones, diciendo que se torpedea no sé qué, cuando son ustedes los que están provocando este ruido y están provocando esa preocupación y están torpedeando todos y cada uno de los proyectos estratégicos que desde el Gobierno estamos llevando a cabo para la comunidad. Ustedes, pero verá, si lo ha dicho usted, me quiere decir, y yo lancé una pregunta en público, ¿por qué creen ustedes que está este proyecto, este desastre que ha dicho usted y he tomado nota, el proyecto de la Unión de Estaciones en peligro? ¿Por qué? Si no me lo ha dicho, no me lo ha dicho. Pero usted ha dicho que podía estar en caducidad. Pues yo no soy jurista, usted lo es. Podía haber dicho aquí qué es lo que cree de ese famoso decreto. ¿Qué es lo que cree? Lo que hemos hecho para que nadie diga que es mi opinión, que soy licenciada en Económicas, jurista no. La opinión del señor Olona, la del señor Lambán, la del señor Aliaga, que es el departamento competente para los fondos europeos en materia de turismo. Oiga, lo que hemos hecho es lo más aséptico que se puede hacer, independiente, garantista y, sobre todo, tranquilizador. El señor Olona, le vuelvo a decir, ha solicitado un informe a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón. Y yo pienso lo que usted ha dicho, pero yo no soy los servicios jurídicos. Y estoy tranquilísima, pero tranquilísima. Y cuanto puedo trasladar, y le he pedido, lance ese mensaje, es que este proyecto de unión de estaciones se va a llevar a cabo, que no se va a paralizar. Se lo digo más alto, más claro, en otro idioma, se lo puedo decir de mil maneras, pero va a ir adelante. El día 14, insisto, se va a firmar el convenio marco y será el punto de partida. Y tendrán nuevos disgustos porque verán cómo va a ser una realidad por fin. Por fin. Lejos de celebrarlo, vemos que de nuevo ponen pegas, están contrariados, se hacen los sensibleros, pero verá, lo que está demostrado desde el año 2015 es que cuando tenemos en marcha un proyecto, lo defendemos y decimos que lo vamos a acometer, lo que está por delante de todo es nuestra determinación y nuestro coraje, porque no hacemos como ustedes vendiendo humo, lo llevamos a la práctica.
Castanesa. Vaya usted a la telesilla y verá dónde está. Verá dónde está. Pero mire. Por favor. Mire. Creo que la comparecencia se la ha hecho el señor Campoy. La determinación y el coraje de este Gobierno desde el año 2015, en concreto en materia de nieve, que es por lo que usted me pregunta, no solamente se va a ver en el proyecto de unión de estaciones, es que hay diversos hitos desde el año 2016 hasta la actualidad, hitos sociales e hitos económicos. Lo primero que hicimos en materia de nieve, y esto ya le hablo en nombre de Aramón, que doy por hecho que ustedes, si me pregunta a mí por la nieve, es porque estoy en Aramón y soy la presidenta de la sociedad. Dimos solución a algo que ustedes no fueron capaces, a los enquistamientos judiciales, dando paso a una colaboración tanto con el Ayuntamiento de Benasque como con Astún. ¿Le suenan, señor Campoy? Fue este Gobierno el que impulsó esas soluciones judiciales. Beneficios empresariales. Oiga, el primer resultado positivo de toda la historia de Aramón en el 2018, en esa temporada 17-18. Salvo obviamente la temporada de la COVID, se ha seguido teniendo beneficios en la sociedad que son reinvertidos íntegramente para el impulso al desarrollo del territorio. Una reducción importante al mismo tiempo del endeudamiento, una cifra de esquiadores en Aramón que va superándose, batiendo estos récords que se acercan al 1.200.000 esquiadores y sobre todo un posicionamiento como líderes en esta comunidad, líderes en particular en el turismo de nieve en la provincia de Huesca que queremos seguir manteniendo. Queremos seguir manteniendo e impulsando, porque hablar de la unión de estaciones es al menos hablar de nieve. Señor Campoy, al menos hablar de unión de estaciones, pero para nosotros es hablar de la unión de los valles, del Aragón y del Valle de Tena. Darle al territorio, a sus habitantes, no solamente respuesta a su anhelo, sino esas garantías de futuro para que quien quiera vivir en el territorio, en esos valles, tenga oportunidad, tenga modus vivendi. Y esto queda más que patente viendo comparativamente el antes y el después de los centros de esquí en los valles donde están. Esa competitividad será una realidad. Este proyecto, que todo el mundo lo tenga claro, se va a acometer sin torpedeos y casi le pido y le ruego que, al ser posible en esta ocasión para este proyecto, sin ruidos. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Turno para el resto de los grupos. Por Izquierda Unida, señor Sanz. Señor Campoy, señora Gastón, lo cierto es que no esperaba nada de este debate porque sabía que no iba a haber debate. Ustedes han venido aquí a escenificar unas diferencias, pero en el fondo son lo mismo y proponen lo mismo. Y yo le agradezco, señora consejera, que hoy haya sido valiente, o por lo menos sincera, después de 3 años de opacidad absoluta, de incumplir el reglamento con este portavoz, con este grupo parlamentario, pero también con la Cámara de Cuentas, ya ha dejado claro que es el Gobierno de Aragón el que ha decidido hacer en los valles pirenaicos donde se sitúan las estaciones de esquí todo lo que está pasando durante esta legislatura. Es decir, es el Gobierno de Aragón el que ha impulsado y el que siempre lo han dicho. Siempre lo han dicho. Y es más, le voy a decir más. Usted aquí, a mí, me reconoció en su día que no iban a destinar ni un euro público a este tipo de proyectos. Ni un euro público del presupuesto. El dinero público es dinero público y concretamente este concretamente para la unión de estaciones sí va en presupuesto. Sí va en presupuesto. Por lo tanto, sí es dinero público que el Gobierno de Aragón está destinando a esta cuestión que ustedes dijeron que no iba a ser. Más cuestiones que me preocupan profundamente. Hay que ser garantistas, hay que ser transparentes, hay que cumplir la ley, pero usted ha llegado a decir aquí, y a mí me preocupa profundamente, que no se va a paralizar el proyecto, un proyecto que no conocemos, el de la unión de estaciones entre Formigal y Astún. Y Candanchú, claro, pues están juntas ya. Que no conocemos, que no tiene declaración de impacto ambiental hasta donde yo sé. Diga aquí si tiene declaración de impacto ambiental, porque también ha dejado entrever que sin ser jurista, después de decir que no se va a paralizar el proyecto, parece que
usted es capaz de condicionar el resultado de los análisis jurídicos que están valorando si los informes jurídicos sobre la conveniencia o no conveniencia o sobre la viabilidad o no viabilidad del plan de ordenación de recursos naturales, que siguen vigentes los valores que lo inspiraron, siguen vigentes, va a dar el resultado óptimo para sus intereses, porque habida cuenta de que no se va a paralizar el proyecto de unión de estaciones. Oiga, es que esto que ha dicho usted aquí hoy es muy grave. Asegurar eso sobre el aire, porque si tienen algo más lo que tendrían que hacer es venir aquí a explicarlo cuando se les ha pedido. Asegurar eso sobre el aire es dejar a los pies de los caballos la imparcialidad, la garantía de cumplimiento y exigencias de los rigores en materia ambiental y de sostenibilidad, que tiene que tener una aberración ambiental como la que nos ocupa, por el entorno Anayet-Partacua, señor Campoy. Y es muy preocupante que una representante del Gobierno venga ya a asegurar cuestiones que, en cualquier caso, no están en su mano. No están en su mano. Sí está en su mano la falta de transparencia, la anomalía democrática que ha caracterizado este tipo de inversiones durante toda la legislatura. Por cierto, señor Campoy, usted, en connivencia con el Partido Socialista, puede que sea de las pocas veces que han votado en conjunto, impidió que la comisión correspondiente instara al Gobierno a facilitar a la Cámara de Cuentas aquellas cuentas de aquellas sociedades que perteneciendo al holding forman parte del perímetro público, porque están en más de un 50% participadas del mismo. Y usted votó con ellos, porque son lo mismo. Y aquí están ustedes faltando a la verdad, faltando al reglamento, no solo con Izquierda Unida, también con la Cámara de Cuentas. ¿Dónde están los informes que Izquierda Unida ha solicitado sobre el plan de ordenación de recursos naturales? ¿Dónde está toda la información que hemos pedido sobre el expediente de expropiación para ampliación de Cerro del Port Castanesa? ¿Dónde están las cuentas de Aramón? Usted es presidenta de Aramón cuando quiere sobre esta tribuna. Cuando yo le pido en esta tribuna que dé las cuentas, usted dice que no, que eso pertenece al ámbito societario. Por cierto, también coincidieron en no ampliar el perímetro público de inspección de Aramón para poder trabajar realmente y con transparencia sobre la viabilidad de la sociedad y sobre sus activos. ¿Dónde están? No están, porque ustedes no quieren dar la información. Opacidad democrática y, sobre todo y fundamental, negacionismo climático. Es que es increíble. Es que están abocando a los territorios a una suerte de frustración permanente. Es que saben positivamente, con los informes del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático que el propio presidente de Aragón prorroga, es que saben que la cota está subiendo, que la temperatura está subiendo, que nieva menos, que las temporadas empiezan más tarde, y que esto es inviable a medio y largo plazo. Y en vez de recoger esos recursos y destinarlos a esa comarca para que diversifique, nacionalice, desconcentre la actividad y tenga un desarrollo perdurable y sostenible en el tiempo, ustedes, por lo que sea, y nosotros tenemos nuestras serias dudas de sabemos por lo que es, siguen R con esta cuestión. Pero es que además están comprometiendo fondos europeos que deberían ir para el conjunto de Aragón a esto, exclusivamente a esto. Y eso es aberrante. Y es una injusticia. Y créanme que Izquierda Unida hará todo lo posible para que esto no suceda. Los recursos tienen que ir a esas comarcas, pero para otras cosas. Y la industria de la nieve se tiene que modernizar, sí, la que hay, pero no ampliar dominios esquiables, que es una locura, señorías, en el contexto de cambio climático en el que nos encontramos. Bajen del frenesí, y dejen de utilizar este escaño y la prensa para alimentar precisamente la irracionalidad del negacionismo del cambio climático, que es lo que están haciendo cotidianamente con estas cuestiones. Gracias, señor Sanz, del Grupo Aragonés. Señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que el mundo está lleno de visiones. Yo, con toda la gente que hablo de las comarcas pirenaicas, todavía no he encontrado a nadie que esté en contra de la unión de estaciones. No significa que lo haya, pero yo personalmente, y le puedo decir que tengo la grandísima suerte de estar mucho en la comarca de la Jacetania, también en la del Valle de Tena, también visito con frecuencia el Sobrarbe y también la Ribagorza. Y le puedo decir que me encuentro con gente de todos los colores, que no digo que no la haya, pero la gente quiere la unión de estaciones. La gente quiere la unión de estaciones. La gente lo que quiere es seguir con las industrias que hay en esas zonas donde en algunas comarcas
más del 66% del PIB corresponde a la nieve y lo que la gente quiere es quedarse a vivir en sus pueblos. Si esas industrias, y lo digo en sentido amplio, como es la del sector de la nieve, como decía la consejera, va a menos, lo que hay que intentar que es modernizar, impulsar, dar salida, ser competitivos no solo en Aragón o en España, sino hacer que el sector de la nieve sea competitivo con otras estaciones como puede ser Andorra, los Alpes, a nivel de Europa y del mundo. Y ojo, eso no significa ir contra el medio ambiente. Si es que por suerte o por desgracia o por suerte, España, también Europa, cualquier tipo de acción o de infraestructura que se haga, hay unos requisitos medioambientales impresionantes. Papeles, burocracia, requisitos medioambientales, que nos parece bien, que además hay que hacerlo, que todos queremos a los valles de nuestra tierra, a los Pirineos de nuestra tierra. En primer lugar, la gente que vive allí. La gente que vive allí, porque a veces opina el que no vive allí, el que está en la ciudad, en un despacho, y eso no va en contra de que haya gente que opine diferente a como lo hacemos en el Partido Aragonés. Vaya por delante. Pero, hombre, vuelvo a decir, yo que vivo allí, en la provincia de Huesca, que tengo la suerte, y ojo que no voy de vacaciones, que voy a ver a la gente del territorio, y hablo con gente de las 4 comarcas, en una de ellas, en el Sobrarbe, no hay nieve, pero también muchas veces se ve afectado de forma indirectamente, de forma positiva, pues el hecho de que haya un flujo de personas que pasan, pues de alguna manera la gente quiere que se impulse el sector de la nieve. Y además es un ejemplo de colaboración administrativa, lo ha dicho antes la señora Gastón, y yo quiero poner en valor el trabajo que se ha hecho a lo largo del tiempo y especialmente en este Gobierno, la señora Gastón, el señor Olona, que también pues, en su faceta de consejero del Gobierno pues impulsa lo que puede impulsar, y del señor Aliaga. Miren, yo tuve la suerte además de estar con el señor Aliaga en la reunión que tuvo con la ministra, con Reyes Maroto. Además tuvo la reunión en Monzón, esa gran ciudad que durante 4 siglos pues, fue epicentro administrativo y político de la Corona de Aragón. Y en esa reunión en Monzón, por videoconferencia, con la señora Maroto y con una conferencia intersectorial, ahí se pudo conseguir esos 26,4 millones, si no recuerdo mal, de fondos de esos planes de sostenibilidad, como bien decía la señora Gastón. Es que, ojo, están los convenios interadministrativos, está la voluntad, el 25 de enero el Consejo de Gobierno, el 2 de febrero en Aramón, el 9 de febrero hoy en la Diputación Provincial de Huesca, el día 14 con esa firma. Pero luego muchas de las cosas que nos faltan es esto, el dinero. Pues ojo, conseguimos ese dinero de Europa. Eso que decía el señor Campoy, que no que consigue el dinero de Europa. Bueno, pues el Fondo Social Europeo, FEDER, el programa 14-20, que culmina en el año 22, Aragón ejecutó el 96% de los fondos europeos, que por suerte somos una de las 10 mejores regiones de Europa que mejor ejecuta los fondos europeos. En este caso, el Fondo Social Europeo. Que nos vamos a los REACT-EU, a los Next Generation, que estamos en un 50 y tantos, claro, es que hasta el año 2023 se pueden pedir. Pero muchas comunidades querrían estar con nosotros y los que tenemos la suerte, que hablamos con alguna administración, algunos empresarios de otras comunidades dicen, si en Aragón las cosas funcionan, ejecutáis, el Gobierno está del lado. Y en ese sentido, nosotros, bien sea porque genera marca, porque genera riqueza, porque nos lo creemos y por lo que lo quiere gran parte del territorio, tenemos la obligación, el Gobierno, como decía la señora Gastón, tiene la obligación, no solo con palabras, sino con hechos, llegando a acuerdos con todas las administraciones, especialmente hablando con el territorio y consiguiendo ese dinero, hacer ese impulso a lo que es la Unión de Estaciones. No nos equivoquemos. Además de eso, también quiero nombrar, aprovechando que hay gente de la Ribagorza, esos cerca de 9 millones de euros en cuanto al tema de Montanui, Castanesa o el Telecabina, que de alguna manera también hará que el Valle de la Ribagorza y las estaciones de esquí sigan siendo competitivas en España, en Europa y en el mundo. Nada más, respetando cualquier tipo de matices, nosotros, como no puede ser de otra manera, estamos a favor. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Vox, señora Fernández. Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera.
comparece hoy para informarnos sobre el sector de la nieve en Aragón. En un principio, el planteamiento de la comparecencia era genérico, aunque teníamos claro que íbamos a hablar obligatoriamente de la unión de estaciones de Formigal con Astún-Candanchú por la zona de la Nayet y por el paso de la Canal Roya. Queremos decirle que nos resulta extraño que usted comparece aquí como consejera del Gobierno para hablar principalmente de la unión de estaciones. Sin embargo, la propuesta de la unión de estaciones no está respaldada por la mitad de su Gobierno. Por eso le queremos preguntar qué grado de credibilidad piensa usted que tiene el Gobierno del señor Lambán de cara a la ciudadanía, especialmente a la que vive en el Valle del Aragón y del Tena, para realizar la unión de estaciones cuando la mitad de ese Gobierno del que usted forma parte parece que se oponen a realizarla. Sabemos que el Consejo de Gobierno hace 2 semanas dio luz verde a la firma del convenio de colaboración para hacer posible la inversión necesaria para esta unión de estaciones, pero esta aprobación lo que ha supuesto, se ponga usted como se ponga o el señor Lambán como se pongan, es una manifiesta deslealtad de parte de sus socios de Gobierno, especialmente de la izquierda radical de Podemos, que parece que tienen muy oscuras las expectativas electorales y por eso se han puesto en modo campaña electoral. Porque desde Vox siempre nos pareció muy sórdida y falsa la acción de Gobierno de Podemos en esta legislatura, pero lo de ahora entra ya en el campo del sinsentido, propio de una ultraizquierda sectaria a la que nos tienen acostumbrados tanto desde este Gobierno como desde el señor Sánchez. Señora Gastón, la segunda pregunta que le hacemos es ¿cómo es posible que el director general del Medio Natural de su Gobierno, dependiente de la consejería del señor Olona de su partido, decida mandar cartas a los ayuntamientos para reactivar el Consejo Consultivo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Anayet-Partacúa con el objetivo de torpedear la unión de estaciones y, por tanto, el futuro de los valles del Aragón y del Tena? Si puede, nos contesta. También le queremos preguntar si, previo al Consejo de Gobierno en el que se da luz verde al presupuesto para la unión de estaciones, si eran conocedores que desde Podemos iban a utilizar al director general del Medio Natural perteneciente a Podemos para reactivar el plan de ordenación de los recursos naturales Anayet-Partacúa, que les recuerdo estaba durmiendo el sueño de los justos desde el año 2006. Le queremos preguntar también cómo califica usted que un director general del Gobierno del señor Lambán utilice sus prerrogativas en materia de medio natural para torpedear una decisión tomada en el Consejo de Gobierno al que pertenece y que además puede impedir la llegada de los fondos europeos asignados. Para Vox, señora Gastón, la unión de estaciones debe de hacerse de manera que se concilie la conservación con el disfrute de la naturaleza y el desarrollo turístico. Claro que es necesario constituir un dominio esquiable de más de 200 kilómetros de pistas, porque es necesario para entrar en el punto de mira de los turoperadores y así mejorar la economía local de los valles del Aragón y Tena. Pero también tenemos claro desde Vox que el entorno de Anayet, con la canal de Izas y la canal Roya que dan acceso al Valle del Aragón, supone un ecosistema y un corredor ecológico único de alta montaña. Y en este sentido ya les avisábamos en esta Cámara en el mes de septiembre del año pasado que había que tener en cuenta la existencia de ese plan de ordenación de recursos naturales de Anayet-Partacúa, por lo que cualquier propuesta planteada debería de haber sido más respetuosa que la que se ha planteado con la instalación de un telecabina de 8,8 kilómetros. Creemos que hay ejemplos, que hay muchos, para hacer las cosas bien y conciliar los intereses de todos, en Italia, en Suiza, en Francia o en Austria. Y puede que estas soluciones sean más caras, pero desde luego todo pasa, tal y como propusimos, por la entrada de los accionistas de las estaciones de Candanchú y Astún en el capital de Aramón, rebajando la participación de la DGA en el mismo y que sean ellos los que claramente han evaluado la viabilidad del proyecto, los que aborden las inversiones necesarias. Y desde Vox, señora consejera, ya lo advertimos el año pasado y afirmamos que cualquier planteamiento basado únicamente en términos económicos que no tenga en cuenta los valores naturales y paisajísticos del Pirineo está abocado al fracaso. Y por último, le pregunto por qué no pidieron antes el informe a los servicios jurídicos para ver si era aplicable el plan de ordenación de recursos naturales. ¿Por qué han esperado ahora generando incertidumbre a todos, incluyendo a los alcaldes de los ayuntamientos socialistas de los valles? Porque no son creíbles, porque les ha pillado el toro y no contaban con la de Podemos. Gracias.
Gracias, señora Fernández. Grupo Parlamentario de Xunta. Señora Martínez. Gracias, señor presidente. Señora consejera, gracias por sus explicaciones. La verdad es que pensaba que por un momento, aparte de hablar de la unión de estaciones y también haciendo honor al título de esta comparecencia, creo que se iba a prestar un mínimo de atención por parte del grupo proponente a otras comarcas que también dependen de, bueno, pues del negocio de la nieve o del sector o de la industria de la nieve, y desde luego que ni por asomo se les ha planteado. Me estoy refiriendo a las señor Campoy, a las comarcas de Teruel, que ustedes ni lo han nombrado, ni tampoco a otras comarcas que también pertenecen al sector de la nieve. Y digo esto porque, claro, cuando yo oigo esta comparecencia en los términos que ha habido, que la verdad es que la verdad es que me alegra de que les haya podido dar la oportunidad de que ustedes ahora quieran hablar de Teruel, pero es que se han pegado 15 minutos sin hablar ni una sola palabra de nieve. Bueno, de nieve y menos de nieve en Teruel. Lo digo para aquellos diputados y diputadas de Teruel que después tienen que ir por el territorio. Dicho esto, la verdad es que el devenir de la comparecencia, señor Campoy, le ha quedado a usted niquelado. Le ha quedado a usted niquelado porque a mí me ha gustado del todo. Mire, ¿sabe para qué sirve esto? ¿Sabe para qué sirve esto principalmente? Para marcar posición. ¿Cuál es la posición de Xunta Aragonesista? Si nuestro modelo para avanzar en la industria de la nieve no es la unión de estaciones, ¿estoy diciendo alguna novedad, señor Campoy? ¿Sabe lo que está ocurriendo en el Partido Popular? Que con todas las objeciones que ustedes están poniendo, que están torpedeando el proyecto, lo que están haciendo es debilitar el proyecto. Ustedes están debilitando el proyecto. No sé si porque lo conocen muy bien y le ven alguna arista, porque claro, la verdad es que a mí me resulta difícil de tragar que ustedes digan, pase lo que pase, todos los proyectos, todos los trámites administrativos que tiene que pasar, los tiene que pasar. Oiga, pues entonces que no pase ninguno. Si ya está, ¿o es que acaso no tienen que pasar los procedimientos administrativos? Pues claro que sí, y con toda la suerte que de verdad que se pueda arrojar, para que nadie los cuestione. Porque quien los está cuestionando es aquí, diciendo que bueno, que es que los plazos administrativos, que es que no sé qué, que es que no sé cuántas. Mire, yo la verdad es que en este debate, que bueno, en este debate creo que ha faltado un poco, se sabe cuál es el impulso político que se quiere dar al sector de la nieve, que pasa por la mayoría de la Cámara, por la unión de estaciones. No es así el modelo de Xunta Aragonesista, pero creo que hay un dato relevante, o sea, hay una cuestión relevante que ustedes están pasando por alto, y es las consecuencias del cambio climático. Digo yo que habrá que tenerlo en cuenta porque dependemos del clima para que haya la suficiente capa nívea para que se pueda esquiar, porque podremos hacer los dominios esquiables muy grandes, pero si después no hay el número de días que son necesarios para que sea económicamente viable la estación, creo que no estamos haciendo nada. Y todo apunta a que van a seguir subiendo las precipitaciones. Y todo apunta a que va a disminuyendo las precipitaciones. Todo apunta a que la temperatura va a seguir subiendo. Es que para el año 2050... las previsiones ya empiezan a ser un poco peor de las que son ahora. Y estoy hablando que solamente son 25 años después de que se acabe esta instalación que ahora estamos aquí prejuzgando. Dicho de otra forma, nosotros no estamos en contra del sector de la nieve. Estamos en contra del modelo que así, porque no puede ser el desarrollo y el progreso a costa de cualquier cosa.
No puede ser, y desde luego que generar expectativas que después no se pueden cumplir, eso al corto plazo también es un poco frustrante. También es un poco frustrante. De todas formas, nosotros creemos y queremos impulsar la potencialidad que tiene el Pirineo, que tienen las zonas de alta montaña en la provincia de Teruel. Pero tenemos que reconocer que son ecosistemas frágiles. Tenemos que reconocer que nuestra legislación y nuestra convicción de dejar algo mejor hay que protegerlos. Así pues, señorías, yo les invito a que busquen el equilibrio en la parte social, en la parte medioambiental y en la parte económica, porque si no, no estaremos haciendo nada más que ruido electoral, señor Campoy, que es a lo que usted ha venido. Gracias, señora Martínez. Grupo Podemos, señora de Santos. Gracias, presidente. Se supone que hoy hablamos de uno de los sectores económicos más importantes del Alto Aragón, también en Teruel, Guadaljabalambre, la nieve. Es un sector del que no solo debe tenerse en cuenta las pistas de esquí, sino todos los empleos derivados de la atracción turística, incluso no solo el esquí alpino, que parece que ustedes centran demasiado allí, sino todos los empleos derivados de la atracción turística que supone hostelería, deportes, actividades ofrecidas en torno a la nieve y la montaña, elemento esencial para que estas zonas montañesas estén hoy pobladas. Y por tanto es indiscutible que la nieve es un sector que hay que cuidar, atender y acompañar y apoyar desde lo público, como hemos hecho. Del mismo modo, es indiscutible que desde lo público se debe trabajar por una oferta más diversificada que nos permita huir de la estacionalización del turismo, porque es la única forma de garantizar el desarrollo económico presente y futuro. Y todo bajo el prisma del indiscutible cambio climático. He dicho atender para asegurar buenas prácticas y éxito, para lo que es imprescindible tener en cuenta la sostenibilidad y la calidad de los empleos, por ejemplo. He dicho acompañar y apoyar porque son negocios privados, no son servicios públicos de primera necesidad, pero de ellos derivan toda una economía y forma de vida que posibilitan la vida, como digo, en estas zonas montañosas. Y, por tanto, desde la Administración pública, las políticas de apoyo que se realicen deben ser eficaces, transparentes y ecuánimes. Y he dicho cuidar porque está en peligro. Son alarmantes las cifras de escasez de nieve en los últimos años y la afección que ha tenido para todos los negocios de la montaña a los que implica una apertura o cierre de unas pistas privadas. Y es realmente alarmante lo que nos cuenta la comunidad científica sobre las previsiones a futuro. No solo no mejora la situación, sino que las zonas montañosas aparecen, como bien saben todos, como las más afectadas por el cambio climático. Menos precipitaciones, temperaturas más bajas y, por tanto, grave peligro de la continuación de la nieve tal y como la conocemos ahora. La ciencia no es una opinión, sino que solamente lo que está haciendo la comunidad científica es trasladarnos lo que conocen, traducirnos lo que está diciendo el planeta. Y por eso tenemos herramientas como la recién actualizada Atlas Climático, para que los políticos tomemos las mejores decisiones, porque es nuestra obligación hacerlo correctamente cuando conoces la realidad y conoces y estás gestionando lo público. Esto no es nuevo. Hace años que se conoce que es imprescindible adaptar la economía a lo que viene. Y ustedes están insistiendo en el negacionismo. En la gestión de la crisis de la pandemia hemos conseguido que, en vez de someternos a su querida austeridad, desde Europa nos aporten fondos para la recuperación. Lo de esta bancada es esquizofrénico. Tan pronto intentan bloquear los fondos, como dicen que quieren que se ejecuten los fondos, como en breve veremos que vienen incluso movilizando a la Comisión Europea para intentar bloquear los fondos. En todo caso, los fondos vienen condicionados para crear un nuevo sistema económico, señor Campoy, escuche,
a las nuevas generaciones, no a las que ya tienen sus negocietes de sus colegas, sino a las nuevas generaciones, adaptación de la economía a la nueva realidad. Y es imprescindible nombrar y traer al debate que hay que tener en cuenta que en Aragón ya existen muchísimas experiencias en la montaña de turismo sostenible y más allá del esquí alpino, insisto. Es decir, es posible. Hemos hecho muchísimo en los últimos tiempos para acompañar al turismo. En esta legislatura se ha hecho mucho por el turismo de montaña, como por ejemplo una buena experiencia hablar de la Mesa de la Montaña que trajimos aquí en una PNL y es realidad y está trabajando perfectamente sobre seguridad y alternativas en el Pirineo. Otras como el Plan Forestal, la gestión de Red Natura, esas subvenciones famosas del No nos da la vida son gracias al trabajo precisamente de Diego Bayona, que ha traído muchos millones europeos gracias a que se están haciendo esos planes de Red Natura que ustedes no querían. O en cuestión de, por ejemplo, micología u otras diversificación de la economía. Falta más debate hacia dónde ir en cuestiones económicas, sin duda. Y este debate lo debe promover, señora consejera, usted. Queda claro que desde otras instituciones no tienen ningún tipo de intención de promover, más allá de sus alcaldes y los propietarios de las pistas privadas, un debate que implique a todo el Pirineo, es más, a todo Aragón. Porque si deciden llevarse la mayor parte de los fondos que llegan a Aragón sostenible unilateralmente hacia un sector, debe de tenerse en cuenta el consenso de todo Aragón, porque ese dinero era para todo Aragón. Y si usted está diciendo que se ha decidido unilateralmente dedicarlo a un proyecto, pues cuanto menos no digan que es por unanimidad. En cuanto a la comparecencia, pido perdón, presidente, pero como gran parte de las intervenciones se han ido a mi grupo, voy a extenderme solo un pelín por contestar. En cuanto a la convocatoria del Consejo a Nayet Patacua, me ha parecido intuir que el Partido Popular está pidiendo que no se cumpla la ley y que aquellas zonas especiales declaradas como la Nayet Patacua, que no ha perdido ni un solo valor, que nos llevaron a declararlo como zona de especial protección, si usted conoce que haya perdido algún valor, usted pida que no se proteja esa zona, pero evidentemente lo que hay que hacer es continuar cumpliendo la ley. Y precisamente por la cantidad de dudas y sombras, ya acabo, presidente, con la falta de conocimiento de ese proyecto, con las sospechas de ineficacia, con la debilidad que pudiera tener y tener problemas en la ejecución de esos fondos, es más que nunca luz y taquígrafos y cumplimiento de cada uno de los preceptos legales de esos fondos europeos. Y en eso estará Podemos desde el primer día y para siempre, porque si ustedes quieren seguir haciendo proyectos, pregunta ¿cuántos esquiadores han venido por ese aeropuerto que tanto nos vendieron de Huesca, que hasta hicimos las cintas más grandes para que entraran los esquís? Estamos hartos y por eso vinimos a la política, para que se acaben con los fondos públicos, los proyectos que no van a ningún lado más que a los bolsillos de sus amigos y no en nuestro nombre. Gracias. Gracias. Señora de Santos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que hay algo que ha quedado, meridianamente claro. Vuelvo a repetir que creo que hay algo que ha quedado meridianamente claro. Si el señor Lambán vuelve a gobernar dependiendo de la izquierda radical, no habrá unión de estaciones. Ha quedado meridianamente claro. No me haga así, señor Villagrasa. Yo creo que eso es lo único que podemos sacar en claro de toda esta comparecencia. Si el señor Lambán vuelve a gobernar dependiendo de Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y Podemos, no habrá unión de estaciones. ¿No habrá unión de estaciones? No la habrá. Y si no, que salga la señora consejera, que si no... No, señora consejera, porque en este momento ustedes pueden disimular porque quedan 3 meses de legislatura. Pero si tienen que volver a gobernar, les quedarán 4 años por delante en los que ya hay señores que están esperando cual ave de rapaces, esperando a ver qué sale de ese informe que han tenido ustedes que ahora pedir deprisa y corriendo, que el señor Lona ha tenido que pedir deprisa y corriendo, a ver qué es lo que dice y a qué se pueden agarrar para que no se lleve adelante la unión de estaciones. Porque yo lo que acaba de hacer la señora de Santos no lo entiendo. No le acabo de entender, señora de Santos. ¿Qué quiere que le diga? ¿Usted que ha salido aquí a desautorizar a su director general? ¿Usted que ha salido aquí a echarle un piropo y al mismo tiempo dejarlo tirado? Exactamente qué es lo que ha hecho usted con su director general.
porque al fin y al cabo en su figura, a través de su figura, es de la que ustedes han liado un asunto en el que no había que meterse, porque creo que todos deberíamos estar de acuerdo. Señora consejera, por si no se ha enterado, Izquierda Unida, Chunta y Podemos no están de acuerdo en esa unión de estaciones y no se lo van a permitir si vuelven a gobernar con ellos. No, a ver, yo creo que esto... Por favor, no, es que yo creo que está en el uso de la palabra, señor Martínez. Es que esto es lo verdaderamente relevante. Es lo verdaderamente relevante, sí, señora Martínez, es lo relevante. Oiga, que no hay ningún problema, que posiciones políticas cada uno puede tener la que considere oportuno. Lo único que hay que hacer es dejarlas bien claras. No, dejarlas bien claras. Eso es así. Perderemos fondos europeos. Pues porque, señora consejera, porque si cuando los proyectos... Hombre, Europa no te da el dinero para que no lleves a cabo un proyecto, te lo da precisamente cuando tiene la certeza de que se va a llevar adelante. Y si tus socios de gobierno lo que dicen es que no, pues hombre, obviamente yo creo que certezas vamos a tener más bien pocas. Vamos a esperar ese informe que parece ser que de momento es lo primero que tienen ustedes que evaluar, a ver cuánta pupa les puede llegar a hacer la izquierda radical. Vamos a perder los fondos europeos. Vamos a quedar, ¿qué quiere que diga? Bastante mal. ¿Usted se acuerda de lo de las Olimpiadas? ¿Usted se acuerda del tema de las Olimpiadas? ¿De cuál fue el argumento que escribió el señor Lambán en el tema de las Olimpiadas? Que teníamos un Pirineo con un potencial enorme y que había que desarrollarlo. Y que, por tanto, si había fondos, esos fondos tenían que venir a desarrollar ese sector con mayor potencial en el Pirineo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y entonces por qué ahora nos encontramos con estos problemas? ¿Qué credibilidad vamos a tener si esto vuelve a suceder o si vuelve a suceder lo que sucedió con los catalanes? No, dígame, ¿qué credibilidad vamos a tener? ¿Qué credibilidad tenía un gobierno del señor Lambán con la izquierda radical en ese asunto? Yo le voy a decir ninguna. Ninguna, señora consejera. Me habría gustado, ha sido divertido, se lo tengo que decir a todos ustedes. Cada vez que la señora consejera decía aquí, Castanesa, esa bancada se retorcía en sus asientos. ¿No lo han visto? ¿No lo han observado? No, señora consejera, ha sido divertidísimo. Castanesa. Y la señora, madre mía, si la señora de Santos hacía así, que ella no sabía, dice, por Dios, la patria y el rey. Vamos a ver. Y me está diciendo usted que van a gobernar con esos señores y pueden asegurar. Mire, señora consejera, es muy fácil. Responda usted. En el caso de que el señor Lambán vuelva a gobernar con la izquierda radical, ¿pueden ustedes asegurar que Podemos ya no tiene nada que decir? En el caso de que el señor Lambán vuelva a gobernar con la izquierda radical, ¿pueden ustedes asegurar que no van a tener ninguna capacidad, ninguna posibilidad de ningún tipo de torpedear el proyecto? Si es así, nos quedamos tranquilos. El problema es que parece ser que están ustedes dependiendo de un informe. Ustedes ya están dependiendo de un informe. No, pues bueno, entonces explíquelo aquí. No, mire, señor Martínez, es que lo que sucede es que antes de que termine la legislatura va a estar todo tan bien articulado, tan bien armado, puesto en marcha y jurídicamente consistente e inviolable, de tal manera que aunque gobernemos con 3 partidos que dicen que no a la unión de estaciones de esquí, saldrá adelante. Dígalo, asegúrelo. Me da la impresión de que no. Por lo tanto, yo creo que los señores del Pirineo... A ver, por favor, que va a tener luego un turno de 10 minutos. Que al fin y al cabo lo que ha hecho el señor Bayona no es más que destapar una posición que algunos han asegurado que tienen en este momento y que seguirán mantenidos según lo que voten los aragoneses. Muchas gracias. Gracias. Señor Martínez, Grupo Parlamentario Socialista. Señora Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, para todos aquellos que tras escuchar a la señora consejera todavía tengan dudas o quieran seguir infundiéndolos, lo voy a decir alto y claro. El proyecto de unión de estaciones no se va a paralizar. Lo acaba de manifestar la consejera y lo manifestó también el presidente. Por tanto, quienes sigan manteniendo lo contrario faltan a la verdad. Como decía la señora consejera, hoy es un día histórico y el próximo 14 de febrero se firmará el convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial, Aramón y la Estación de Astún. Y a partir de ahí comenzará la cuenta atrás para que, una vez más, este Gobierno, el Gobierno del señor Lambán, dé respuesta a una demanda que podríamos catalogarla como histórica. Porque nadie niega que el sector de la nieve es un sector estratégico para nuestra comunidad, por los empleos que genera y por su contribución al PIB aragonés.
Por ello, la llegada de los fondos europeos fue una oportunidad única, una oportunidad que este Gobierno ha sabido aprovechar y que ha peleado para que estos fondos lleguen al Pirineo, porque esta parte del territorio, en buena parte, depende de estos fondos. Unos fondos europeos que con el señor Azcón no hubiesen llegado más allá de la Plaza del Pilar, porque nuevamente, mientras este Gobierno se ocupaba y se preocupaba por el trabajo y por el desarrollo de nuestra comunidad en su conjunto, el Partido Popular, que ha demostrado y sigue demostrando que ni ha tenido ni tiene proyecto para Aragón, únicamente se ha ocupado en torpedear y en poner palos en la rueda a todas aquellas iniciativas y proyectos que se han llevado a cabo por este Gobierno. Así que, señorías del Partido Popular, asuman que nuevamente un proyecto estratégico para nuestra comunidad, como es el proyecto de la Unión de Estaciones, va a llevar el sello socialista. Un proyecto social, económica y medioambientalmente sostenible. Un proyecto avalado por los alcaldes del territorio y consensuado con los representantes empresariales y con la mayor parte de los vecinos de las zonas pirenaicas afectadas. Qué diferente a lo que hicieron en la etapa de la señora Rudí. El PP, cuando gobernó, no hizo nada por el sector de la nieve. Ha sido el Gobierno. Por favor. Ruego que escuchen. Continúe, señora Sánchez. Repito. Por favor, se lo digo a las dos bancadas. Escuchemos a la diputada. Continúe. El Gobierno del Partido Popular, por mucho que intenten hacerme callar, no hizo nada por el sector de la nieve. Ha sido el Gobierno de Javier Lambán el Gobierno que más ha hecho por este sector. Y ahí están las inversiones. Aramón, 52,7 millones de euros. Y ahí está, como decía la señora consejera, Castanesa. ¿Qué hicieron ustedes, señorías del Partido Popular? Dejen de hacer ruido y cuéntenselo a la ciudadanía. Pero como ustedes no lo van a hacer, pues aquí estoy yo para hacerlo. Ustedes lo que hicieron en esos 4 años de gobierno, escúchenme. Oiga, por favor, un poquito de respeto solamente, un poquito de respeto, sobre todo aquellos que decían que gritaba el resto. Ahora, calma, señora Sánchez, continúe. Lo que hicieron en esos 4 años de gobierno por el sector de la nieve fue una declaración de interés general, que no piga, no confundan. Una declaración que, por cierto, tardaron más de un año en aprobarla. ¿Saben cuánto tarda este Gobierno en aprobar una solicitud de interés general como la que aprobaron ustedes? 15 días. 15 días frente a más de un año. Esa es la gestión del Partido Popular cuando gobierna. Pero es que hay más diferencias entre el Partido Popular y el PSOE. El Partido Socialista, desde el primer momento, ha buscado el consenso. ¿Qué hicieron ustedes con ese plan que no piga? Vuelvo a repetir. Ni contaron con el territorio, ni contaron con las empresas, ni con las instituciones públicas. No tenían proyecto, vendieron humo. Si apostaban de verdad por este proyecto, tuvieron la oportunidad de demostrarlo en esos 4 años. Ahora tienen una nueva oportunidad, demuéstrenlo, porque lo que no vale es decir hoy aquí en las Cortes una cosa y otra muy distinta en el territorio. Porque lo que no pueden hacer es hoy aquí defender a capa y espada la unión de estaciones y que sus compañeros en el territorio se abstengan ante una moción que iba en contra de la unión de estaciones. Aunque claro, tampoco nos extraña porque llega el señor Azcón y hace lo mismo, que dice una cosa en territorio turolense y justo la contraria en territorio altaragonés. Para el Grupo Socialista, señora Gastón, la nieve supone empleo, riqueza y desarrollo. Somos conocedores de que este sector competitivo lo que hace indispensable su diferenciación. Por ello, apoyamos este proyecto de unión de estaciones que nos situará en ese top 10 mundial y que hará de nuestra tierra un referente tanto nacional como internacional. Y nos alegramos profundamente de que los alcaldes del Valle de Tena y del Aragón, las comarcas de la Jacetania y Alto Gallego y las asociaciones de empresarios turísticos de ambos valles hagan público ese apoyo y todos vayamos a una con la unión de estos valles. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señora consejera, su turno para contestar al resto de los grupos. Muchas gracias, señor presidente. Sector de la nieve.
Yo vengo aquí, señor Álvaro Sanz, en calidad de presidenta de Aramón, cuando me interesa, no, cuando se me convoca para hablar de la nieve, porque hasta donde yo sé las competencias en materia de turismo, y aquí está el señor de Aliaga, las tiene él. Las mismas competencias, señora de Santos, que tiene él para lo que conlleva la convocatoria de los fondos a los que usted y esta comparecencia está aludiendo. Por lo tanto, tengamos claras las competencias. Verá, señor Álvaro Sanz, cuanto usted traslada, y al igual que el resto de los grupos, supone novedad cero. Si no hay nada nuevo en esta comparecencia respecto a lo que no solamente en esta sede parlamentaria, sino en el conjunto de Aragón, todos conocemos, todos sabemos. ¿Acaso supone alguna novedad que haya discrepancias en materia de nieve en el seno del cuatripartito? Ninguna. Ninguna novedad. ¿Acaso hay alguna duda o se pone en cuestión la credibilidad de cuando este Gobierno dice que va a acometer un proyecto como Castanesa y lo lleva a cabo? Ninguna, ninguna. Si en nuestra propia hoja de servicios está la credibilidad, la nuestra, cuestionable, otras que hablan y luego no hacen nada, que defienden una cosa aquí y la contraria en el territorio. Pero verán, en calidad de miembro del Gobierno, sí tengo que decirle, señor Sanz, y no me duelen prendas y no hay ningún problema. Pues claro que es el Gobierno el que impulsa estos proyectos. Pues claro. ¿Quién quiere que lo impulse? Con y para el territorio. Con y para el territorio. Con ese 50% que supone el Gobierno de Aragón en el accionariado de Aramón. Por tanto, 50%. Privada. No sé qué está pidiendo usted aquí cada vez que tiene oportunidad. Yo le contesto porque pedir cosas sobre sociedades privadas conlleva la respuesta que le estamos diciendo una y otra vez cada vez que usted nos lo solicita. Yo recordaré que Aramón desde el año 2013 no recibe ni un euro público, que Aramón desde su existencia, pese a diversos mantras, no ha invertido ni un euro en ladrillo, ni uno. Pero que este proyecto, el de la Unión de Estaciones, yo le invito, al igual que he invitado al señor Campoy, a leer el debate del 4 de diciembre del 2019, cuando dije una y otra vez que dinero del presupuesto público aragonés iba a ir a la Unión de Estaciones si no había capacidad de financiarla. Del presupuesto, lea, porque yo la he vuelto a repasar. Y mire, parecía una premonición. No tenía pensado que hubiera haber una COVID y fondos Next Generation, se lo aseguro, pero yo misma, y bien escrito en la propia intervención, aludía a alguna posibilidad que pudiera venir incluso de fondos europeos, porque el Gobierno de Aragón, pese a lo que dijera el Partido Popular, lea, si tiene capacidad para interpretar lo que yo dije, viene clarito. Lo que no puede hacer usted es venir aquí y manipular lo que yo digo, pero verá. A mí no me tiene que decir ni usted ni el resto lo que piensa en materia de la Unión de Estaciones. Que no, que el proyecto no es mío, ni es del señor Lambán, ni es del señor Aliaga, que es del territorio. El respaldo público de todo el territorio manifestado ayer quedó patente. Vayan y cuénteselo a ellos, a los empresarios, a los habitantes del territorio, a los alcaldes. No me lo digan a mí, si no supone ninguna novedad. Pero claro, es que leo, escucho en tribuna, escucho fuera, que ya lo he vivido, insisto, Castanesa. La determinación y el coraje de este Gobierno hará que la Unión de Estaciones sea una realidad. Cuanto más se revelan por aquí, es que mejor lo estamos haciendo. Por lo menos lo estamos haciendo. No tengo ningún problema. Pero verán, el frenesí al que hacía alusión el señor Sanz también lo vemos directamente proporcional a los nervios de la señora Susini del Partido Popular. Yo en ese aspecto estoy encantada. Cuantos más disgustos se lleven en este sentido, más alegría tenemos en este Gobierno. Respecto a la no parálisis de este proyecto, si yo lo he dicho, no tengo ningún problema en volver a decirlo, porque en ese momento aludía al señor Campoy y le decía, señor Campoy, usted es jurista, creo que no me equivoco, señor Campoy, porque yo soy licenciada en Económicas, pero yo tengo opinión, pero esa opinión
no tiene nada que ver con lo que usted ha dicho aquí, señor Sanz, nada que ver. Cuanto yo le puedo trasladar es que desde el departamento competente, y lo vuelvo a decir, que es el del señor Olona, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, lo que se ha hecho es remitir una solicitud, pero que se inicia esta solicitud de un informe a los servicios jurídicos que no tiene nada que ver conmigo, ni están en mi departamento, ni nada de nada. ¿Y de dónde parte esta solicitud y este acompañamiento? Pues verá, porque ha habido un informe a tal efecto que ha partido de la Diputación Provincial de Huesca y se ha pronunciado en calidad de servicios jurídicos en un informe en la Diputación Provincial de Huesca. Ya dirán los servicios jurídicos lo que tengan que decir, señor Sanz, pero si yo no soy los servicios jurídicos. Lo que le puedo garantizar es que por parte del Gobierno, digan lo que digan los servicios jurídicos, que es que se han enviado unas cartas, es todo lo que sé hasta el momento, todo lo que sé. Los intentos no tienen que acabar siendo acompasados con la realidad. El proyecto se va a acometer, no se va a paralizar. Señor Martínez, téngalo claro. No sé si estaba escuchando al Grupo Parlamentario de Ciudadanos o al Ultra PP. No lo sé, señor Martínez, porque tiene que tener claro que en materia de credibilidad, y me suelo enterar de las cosas, que se lo digo varias veces, que me hace aquí alguna recomendación y lo tengo clarito y me entero de las cosas. De lo que no me ha quedado hoy muy claro, no me he enterado, es qué postura estaba defendiendo usted. Porque al señor Hortas lo he escuchado desde esta tribuna muchas veces defender la unión de estaciones. A usted lo he escuchado aquí empezar a emponzoñar, como he oído en alguna intervención, acerca de la duda o falta de credibilidad de que esos fondos se vayan a ejecutar, de que el proyecto se vaya a acometer. Mire, señor Martínez, cero dudas. El día 14 se firma el convenio marco de colaboración. Todos los agentes a hacer sus deberes. Cuando sepan que es un PIGA o un proyecto de envergadura, podremos hablar al mismo nivel. Pero, señor Martínez, que ya no sé usted a quién estaba defendiendo, incluso le han aplaudido. Me ha encantado, señor Martínez. Ahí lo dejo. Y, señor Sanz, por hablar del procedimiento y de los deberes que nos quedan a cada uno. La declaración de impacto ambiental, me preguntaba usted si estaba aprobada. Señor Sanz, la declaración de impacto ambiental se aprueba una vez se presenta el proyecto para el PIGA. Bueno, pues deje usted que se cumpla el cronograma del convenio que hoy se aprueba en la DPH y que firmaremos el día 14. Pero tenga claro que obviamente tiene que estar aprobada la declaración de impacto ambiental para acometer el proyecto, es decir, para licitar la estructura, la construcción de la infraestructura y ejecución de la conexión por cable. ¿No? Me ha preguntado usted si estaba aprobada la DIA. Para tener aprobado el PIGA también se necesita tener aprobada la DIA. Lo digo por alguna duda externa a esta sede parlamentaria. Y finalizaré recordando que en la parte en la que puedo aquí representar dentro del sector de la nieve, Aramón, impulsado por este Gobierno desde el año 2015, y lo ha dicho la señora Sánchez, se han invertido 52,7 millones. Se ha puesto en marcha Castanesa, asegurando asentamiento poblacional y futuro para el territorio. El nuevo Telesilla en Castanesa ya ha permitido abrir 4 nuevas pistas de esquí en el nuevo valle. El siguiente es avanzar en el mismo valle, en el entorno del collado de Tous. Con la ampliación, Cerler va a llegar a los 100 kilómetros esquiables. Y siempre recuerdo que se ejecuta con recursos propios. La unión de estaciones Formigal-Astún, como bien saben, tiene un presupuesto de 34 millones, 26,4 provienen de los fondos Next Generation, consiste en un telecabina. Recorrerá 4,3 kilómetros entre Formigal y Astún, aproximadamente el recorrido supondrá 14,29 minutos y tendrá una capacidad de traslado de 2.400 personas a la hora. Constituye un proyecto que supone la sostenibilidad social, económica, medioambiental, un auténtico motor, por lo tanto, cumpliendo los requisitos que la convocatoria de los fondos Next Generation en materia de turismo sostenible requiere. Es una oportunidad, es un aprovechamiento el que queremos llevar a cabo para el territorio, para garantizar ese futuro, para garantizar ese asentamiento poblacional, esa oportunidad para todos los jóvenes que tienen la libertad y quieren vivir en los valles. El cambio fundamental
es que en esta después de tantos años anhelando, se va a acometer. Finalizo tal y como he comenzado. Nunca hemos estado tan cerca de ver una realidad la unión de estaciones. El día 14 se firmará el convenio marco, los objetivos, los compromisos, el cronograma no solamente está constatado, sino que será público y notorio, llevará seguimiento cada parte con la rasmia que compete a todos los implicados y que deberá formar parte del espíritu para cumplir los hitos. Veremos que esta vez sí será una realidad. Y tengan claro, ni se va a paralizar, nunca hemos estado tan cerca y no vamos a desaprovechar esta oportunidad. Gracias. Gracias, señora consejera. Comparecencia de la consejera de Sanidad a petición del Grupo Parlamentario de Vox en Aragón al objeto de informar sobre las graves carencias puestas de manifiesto en las conclusiones del Informe Especial de Justicia de Aragón sobre sanidad en el medio rural 8173 del 22. Para la primera intervención, en nombre de Vox, señor Morón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora Repollés. El derecho constitucional a la protección de la salud se ve mermado en el ámbito rural aragonés, tanto en sus medios personales como materiales. Esta es la demoledora conclusión general del Informe Especial del Justicia de Aragón sobre la sanidad en el medio rural. Señora consejera, el motivo de solicitar su comparecencia es conocer su opinión respecto a las principales conclusiones y recomendaciones del informe y también conocer qué medidas ha adoptado o piensa adoptar para corregir estas graves carencias. Ya no sirven las excusas ni negar la evidencia. Las múltiples quejas que ha acumulado el justiciado a lo largo de estos últimos años han encontrado finalmente respuesta en este extenso informe especial que ha centrado el análisis en aquellas zonas de salud con una población asignada de hasta 10.000 habitantes. Un informe muy elaborado que ha contado con la colaboración de su propio Departamento de Sanidad, un trabajo de campo que se ha realizado en centros de salud y ambulatorios locales, la opinión de los distintos colegios profesionales sanitarios implicados, médicos, enfermería, farmacéuticos, psicología, ópticos, optometristas, odontólogos y fisioterapeutas, tanto provinciales como autonómicos, y la participación de municipios y entidades singulares de población pertenecientes a las zonas básicas de salud, con una población, como hemos comentado, asignada de hasta 10.000 habitantes, respondiendo en este caso a 402 de los 600 cuestionarios remitidos. Para el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, este informe pone de manifiesto la falta de planificación de los diferentes gobiernos que no han querido ver los verdaderos y reconocidos problemas objetivos en el acceso a las prestaciones sanitarias en el ámbito rural. ¿Y cuáles son estos problemas que destaca el informe? Pues bueno, de muchos de ellos ya hemos hablado en otras ocasiones, pero bueno, vamos a señalarlos para que luego usted pueda hacer su valoración. En primer lugar, la falta de cobertura de plazas de personal sanitario en el ámbito rural y la necesidad de un relevo generacional de la plantilla. Según dice el informe, en las zonas básicas de salud objeto del informe, el 12,39% de los médicos de familia son mayores de 64 años y el 38,90% tienen entre 55 y 64 años, por lo que es evidente que en los próximos años vamos a tener un grave problema de relevo generacional. Al parecer, no somos solamente la oposición la que se empeña en recordarle lo insuficiente de los incentivos aprobados por la Administración sanitaria para cubrir las plazas vacantes de médico de familia, médico de atención continuada, pediatría de atención primaria e incluso, en algunos casos, de enfermería. Sería interesante que nos anunciase algún tipo de medida para solucionar esta situación. También se destaca en el informe que un número muy limitado de unidades docentes de medicina de familia están acreditadas para la docencia. Sobre este tema ya hablamos, ya le interpelé en su momento y ya informamos que de los 33 centros que existen en estos momentos acreditados en Aragón para la docencia de medicina de familia, solo 3 se encuentran ubicados en estas zonas básicas de salud a las que son objeto del informe.
Señora consejera, es necesario llevar la docencia a los centros rurales para hacer más atractivo el desempeño profesional en este medio. No se puede amar lo que no se conoce. También se destaca en el informe la falta de personal para garantizar una adecuada atención continuada y urgente, la no existencia de un plan de inversiones tecnológicas específico para atención primaria, la dificultad para la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación, telemedicina y digitalización al medio rural. A pesar de la propaganda de la consejera de Ciencia, lo cierto es que se señalan problemas de conectividad que dificultarían el uso de estas tecnologías. También se señala la disminución de proyectos de atención comunitaria, problemas de viabilidad económica y de falta de personal que hacen peligrar la propia existencia de la farmacia rural, establecimientos que en muchos casos son los más cercanos, es el centro sanitario más cercano al ciudadano y que se encuentran realmente en un peligro de extinción. ¿Qué medidas están tomando al respecto? La falta de asistencia sanitaria en entornos residenciales, consultorios locales sin medios personales ni material suficientes. De este tema también hemos hablado en varias ocasiones. En el informe se destaca, por ejemplo, que el coste mantener abierto un consultorio, pues el coste oscila entre 170 y 1.000 euros mensuales, cantidad que asumen las entidades locales, además del coste de todo el personal no sanitario que realiza funciones en estos consultorios y también los gastos de conservación y mantenimiento de los mismos. El informe pone de relieve que en muchos casos, muchos ayuntamientos con recursos muy limitados, pues evidentemente tienen muchas dificultades para asumir estas inversiones, con lo cual no se acometen las inversiones necesarias para adecuar, por ejemplo, los accesos, las comunicaciones, etcétera. Y finalmente también se destaca en el informe que existen menos y peores servicios sanitarios en general en el medio rural respecto, por ejemplo, al medio urbano, con una mayor demora para obtener cita presencial en la propia localidad o la necesidad de desplazamiento al municipio en el que se ubica el centro de salud, al concentrarse en dicho centro la atención médica. Evidentemente, esos desplazamientos siempre corren a costa del usuario. O como en el caso de la consulta de pediatría, cuando no hay plazas en la lista, en la bolsa de empleo temporal para cubrir esas bajas, por ejemplo, de pediatría, la consulta pues es asumida por los médicos de atención familiar, pero para ser atendidos, si quieren ser atendidos por un médico de pediatría, especialista en pediatría, tienen que desplazarse a los municipios en los que existe esa posibilidad, que en muchos casos está fuera de la zona básica de salud. O la brecha digital existente para el acceso a los servicios sanitarios entre las personas de avanzada edad que residen en las zonas rurales debido a la falta de conocimientos en la utilización de herramientas digitales. En cuanto a las recomendaciones que se destacan en el informe, se apunta que mientras se buscan soluciones al problema de la falta de profesionales, se deberían explorar nuevas medidas urgentes que posibilitasen la efectiva cobertura de las plazas de médico de familia, médico de atención continuada, pediatría, atención primaria, para asegurar la correcta prestación del servicio sanitario público en el medio rural. Que se aumente el número de centros de salud acreditados para la docencia en medicina, enfermería, de familia y de comunitaria. Dotar a los centros de salud de material y tecnología que faciliten a quienes ellos desempeñan su labor la posibilidad de un mayor desarrollo profesional, así como realizar campañas desde las enseñanzas medias hasta los ámbitos formativos más específicos universitarios que pongan en valor y hagan atractiva la práctica de las profesiones sanitarias en el medio rural, a fin de crear vocaciones, podríamos decir, para prestar servicio en este territorio. Que con la participación activa de todos los actores se proceda, liderados por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, a realizar una profunda evaluación de las necesidades actuales de quienes viven en las zonas rurales en relación con los medios necesarios para mantener la atención sanitaria en todos sus ámbitos. Y que dicha evaluación vaya acompañada de un estudio que contemple los recursos económicos precisos para la implementación de las medidas que se determinen para asegurar la financiación de todas las administraciones que en ello contribuyen y, en particular, para garantizar el funcionamiento de los consultorios locales. En este sentido, queremos destacar que ya propusimos en abril de 2021 una medida en este sentido que fue, como otras tantas, rechazadas por el cuatripartito.
También recomiendan mantener el contacto humano entre profesionales y pacientes y, en este sentido, para que los profesionales y pacientes puedan beneficiarse de las ventajas que ofrece la videollamada y la telemedicina, recomiendan que, lógicamente, exista una fase de competencia previamente a la implantación de estas herramientas que, por otro lado, pues bien usadas, pues pueden ser de gran utilidad. Que se asegure que el servicio de transporte de los pacientes en los casos de urgencias y emergencias que se presta se utilice para ello los medios adecuados, tanto terrestres como aéreos, con las necesidades logísticas que unos y otros requieren. Bueno, evidentemente no me voy a extender en esta cuestión porque, bueno, pues si nos centráramos en este tema, evidentemente esta comparecencia no daría para más. Pero bueno, sería interesante que si tiene algo nuevo que aportar hoy sobre esta cuestión, pues lo hiciese. Que se adopten medidas a fin de garantizar la seguridad y la integridad del personal sanitario y administrativo de los centros sanitarios del medio rural, teniendo en cuenta la soledad y las diversas dificultades a las que se enfrenta este personal en su labor. No creo que sea necesario recordarle la de veces que le he preguntado sobre esta cuestión, pero sí que quiero recordar al resto de diputados, entre otras señorías, que presentamos desde nuestro grupo una proposición no de ley en la Comisión de Sanidad para aumentar la seguridad de los profesionales en su entorno de trabajo con fecha 10 de junio y que el cuatripartito rechazó. Bien, estas son, como ve, un pequeño resumen que hemos realizado desde nuestro grupo de las principales conclusiones a las que lleva este importante informe especial. Esperamos que dé respuesta, primero, como le he planteado, a cuál es el posicionamiento del Departamento, qué valoración hace de este informe y, por supuesto, qué medidas piensa hacer o piensan tomar para darle una vuelta a esta situación que está viviendo la sanidad en el medio rural. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Buenos días. Hablamos hoy de un asunto de especial trascendencia y es la sanidad en el medio rural. Me pregunta el señor Morón en particular sobre el informe especial del Justicia de Aragón sobre la sanidad en el medio rural. Pero antes de entrar en materia, me gustaría desde aquí mandar mi saludo más afectuoso al Justicia de Aragón, don Ángel Dolado, un hombre muy preocupado por los asuntos que afectan a la ciudadanía y, sobre todo, muy comprometido también a día de hoy. Como bien se explica al inicio del informe especial, la idea nace de una reunión de todas las defensorías antes de la pandemia. Hay un sentir general por estudiar y analizar la sanidad en el medio rural, por distinguir puntos fuertes y puntos débiles y extraer aquello que es común a todo el territorio. Nos parece un tema adecuado y pertinente, que gustosamente y con disposición facilitamos no solo la información requerida por el Justicia, sino todo lo que pudiera ser de interés para elaborar el documento. Y leo literalmente: para la realización de este informe se ha contado, como no podía ser de otra forma, con la ayuda principalmente, entre otras administraciones y entidades, del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, con el que se han mantenido diversas reuniones y el que ha aportado gran número de documentación y datos. Con esto quiero insistir en nuestra absoluta colaboración con la institución, porque estamos seguros, además, de que actuamos siempre con honestidad y con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía sin escatimar en recursos. Entrando en materia, la primera cuestión es delimitar el alcance del informe especial sobre sanidad rural. En concreto, ¿a qué se refiere el informe cuando habla de la sanidad en el medio rural? Se identifican 66 zonas básicas de salud dotadas de 66 centros de salud y 724 consultorios locales que incluyen 594 municipios y 685 entidades singulares de población, donde se atiende a 227.500 habitantes aproximadamente. La segunda cuestión es entrar en el fondo del informe especial. Se lee en el informe que las quejas más habituales presentadas por los ciudadanos en la institución, relativas a la sanidad rural, hacen referencia a las consecuencias que para ellos tiene la falta de facultativos tanto médicos de familia como pediatras de atención primaria. Tras la exposición de todos los datos, en la parte de conclusiones, como usted bien ha dicho, la institución destaca la falta de cobertura de plazas de personal sanitario en el ámbito rural, especialmente médico de familia, médico de atención continuada y pediatra de atención primaria con problemas puntuales de enfermería.
Debido a la falta de profesionales disponibles en las bolsas de empleo temporal, esto es muy importante, de la categoría de médico de familia, es bastante común que las incidencias, bajas, vacaciones, sean necesario que se cubran por los mismos profesionales, es decir, realizar una autocobertura, lo cual efectivamente produce en ocasiones situaciones de excesiva carga de trabajo para estos profesionales. Sin quitarle mérito al párrafo, que lo tiene, es una constatación de algo que llevamos muchos años y sobre lo que estamos trabajando día a día desde agosto de 2015. Es decir, hace años que teníamos constancia de esta dificultad y estamos trabajando. Nos encontramos, como bien hemos dicho en muchas ocasiones, en un escenario nacional de déficit de profesionales sanitarios, más agudizado en médicos especialistas de medicina familiar y comunitaria, en médicos pediatras de atención primaria y que también afecta con mayor intensidad a aquellas comunidades autónomas como la nuestra, con mucha extensión, mucho índice de sobreenvejecimiento y mucha dispersión. Aragón es la segunda comunidad autónoma con la tasa más alta de centros de atención primaria por 100.000 habitantes. Somos una de las comunidades autónomas con mayor proporción de consultorios por centros de salud. Nuestra tierra, nuestra peculiaridad geográfica y demográfica requiere que el sistema sanitario público despliegue una red muy extensa de centros de salud y consultorios. De hecho, existen 125 puntos de atención continuada que atienden a los ciudadanos de forma ininterrumpida en el medio rural 24 horas al día, 365 días al año, mientras que en Zaragoza capital, en el medio urbano, que dispone de los servicios de urgencia, el horario es hasta las 20 horas. Ello da muestra del compromiso férreo que la atención sanitaria en el medio rural, para la atención sanitaria en el medio rural tiene este Gobierno. Para mantener y garantizar la accesibilidad y la continuidad en la prestación de servicio, desde el año 2015, nuestra apuesta fue la estabilidad y consolidación del empleo, en el convencimiento de que la oferta de nombramientos fijos es una herramienta para atraer y fidelizar a los profesionales, es dar empleo de calidad fijo y con una proyección larga. De tal manera que dentro de nuestras competencias ampliamos nuestra capacidad docente para poder formar más profesionales. Hacemos las plazas vacantes más atractivas para favorecer su cobertura. Incentivamos a quienes eligen trabajar en el medio rural. Ponemos en valor a la atención primaria y comunitaria y la modernizamos con herramientas digitales como la telemedicina y las videoconsultas. Dotamos a los centros de salud de capacidad diagnóstica mediante la adquisición de ecógrafos, retinógrafos o dermatógrafos. En fin, no paramos de trabajar efectivamente para conseguir lo que nos hemos propuesto y es garantizar una atención sanitaria de calidad y moderna a quienes viven en el medio rural. Por resumir lo hecho hasta la fecha, nombraré brevemente las medidas que ya están en funcionamiento dentro del Salud. El Plan Estratégico de Ordenación de Recursos Humanos del Salud 2017-2020. Ya usted ha dicho que si hemos realizado un análisis, en 2016 ya realizamos este análisis del déficit de profesionales y de la necesidad de profesionales. En este año se estimó que de continuar con las jubilaciones forzosas establecidas por el Gobierno del Partido Popular, única medida que se le reconoce al Partido Popular que ha realizado para atención primaria del mundo rural, así como las correspondientes por edad, en el periodo 2016-2020 el 10% de las enfermeras, unas 670, se jubilarían. En el caso de los médicos de familia, la cifra era de casi 300 médicos, un 30% del total. Es decir, este análisis ya lo realizamos en el año 2016. Consecuencia de ese análisis, en 2016 y antes de la aprobación del plan estratégico, ya se abrió la posibilidad de prolongar la actividad laboral para determinadas especialidades deficitarias y posteriormente se ha extendido a todas las especialidades, especialmente incluida la medicina de familia. Esto es, se pasó de jubilar forzosamente a casi 700 titulados en medicina a permitirles la prolongación en el servicio activo. Yo creo que es una medida en 2016 que ya daba cuenta de la preocupación que en ese momento se tenía por el déficit de profesionales, especialmente en el mundo rural. Voy a nombrar desde el 2017 el plan de incentivos en centros de difícil cobertura aprobado en mesa sectorial. Nos ha permitido mejorar las condiciones de quienes desempeñan sus funciones en el centro de difícil cobertura, mejorando las retribuciones, los baremos, la formación. Este plan ha sido exportado a otras comunidades autónomas y se ha tenido en cuenta en el Ministerio para producir un incremento de las incentivaciones en el medio rural.
El plan de reconocimiento y atracción de los profesionales aprobado en mesa sectorial en 2021, de nuevo otra mejora de condiciones de los profesionales sanitarios de todas las categorías, en particular de atención primaria, aumentando el precio de las guardias, el precio de la nocturnidad, el precio de la turnicidad, el valor de las tarjetas sanitarias y con un coste total de 9 millones en 2021 y 14 millones en 2022. El plan de atención primaria y comunitaria, abril de 2022, un plan compuesto por 13 objetivos, de los cuales el objetivo 2 contiene hasta 5 acciones referidas a recursos humanos que hablan de aprobar ofertas públicas de empleo y de atracción del talento con una dotación económica de 20 millones de euros. Y respecto a la renovación de equipamientos y capacidad diagnóstica, se han adquirido equipamientos por un valor de 5,3 millones de euros que se pondrán en funcionamiento a lo largo del año 2023. Y desde el 1 de julio de 2022, el incremento del 20% en el pago de las guardias a profesionales que se desplacen a otros centros con dificultades de cobertura, así como la retribución del kilometraje y la inclusión de nuevos centros como de difícil cobertura. ¿Podríamos enumerar una sola medida del Partido Popular que se hizo durante su gobierno? Una sola que pudiese darnos una idea de su compromiso con el mundo rural. En definitiva, retomando el propósito de la comparecencia, el informe hace un diagnóstico de una situación que, si me permiten, no es nuevo, pero nos enseña algo que ya sabemos y conocemos, y es la falta de planificación de recursos humanos en el ámbito sanitario desde todas las instituciones implicadas, sea el Ministerio de Sanidad, sea la Comunidad Autónoma, especialmente agravada por la drástica disminución de la oferta de plazas MIR durante el Gobierno del Partido Popular. Le decía el señor Morón que la falta de profesionales y, por tanto, de plazas vacantes de medicina, familia y pediatría es un problema de todas las comunidades autónomas, pero sí que es cierto que la implicación o las medidas implantadas no es la misma y por eso se constata en los datos, que son los siguientes en cuanto a profesionales sanitarios. Aragón es la comunidad del país con más tasa de médicos por 100.000 habitantes, la primera, 4,2. En la atención primaria aragonesa disponemos de un médico de familia por cada 1.160 habitantes y de un pediatra por cada 1.003 niños y una enfermera por cada 1.350 habitantes, muchísimo más altas que la media nacional. Aragón es la tercera comunidad en mayor número de médicos de atención primaria por 1.000 habitantes, después de Castilla y León, Extremadura. Aragón es la comunidad autónoma que más invierte en remuneración de personal, 53,2%, casi 10 puntos por encima de la media nacional. Con datos de diciembre de 2021, un 30% de los médicos de familia tienen menos de 1.000 tarjetas sanitarias individuales y alrededor de un 20% menos de 500. Las cifras a nivel nacional son 16 frente a 30 y 6 frente a 20. Aragón es la comunidad española con menor porcentaje en interinos en sanidad, un 19%. Le daré unas cifras medias. En Madrid hay un 52% de interinos, en Andalucía un 39% y en Galicia un 34%. Si algo nos identifica es la perseverancia. No dejamos de ofrecer contratos estables y atractivos y de hacer nuestra organización más atractiva. Este año se han ofertado 324 plazas de formación especializada, el 100% de las plazas acreditadas en nuestra comunidad autónoma. De ahí que podamos decir que es un problema global que debemos resolver a corto, medio y largo plazo, pero también que no todas las comunidades autónomas han realizado el mismo esfuerzo y han tenido el mismo compromiso. Gracias. Gracias, señora Repollés. Señor Morón. Gracias, señor presidente. La verdad es que, señora consejera, me lo pone fácil, porque es muy previsible. Entonces, bueno, ya sabía que iba a hacer referencia a la dispersión, al alto grado de envejecimiento de la población, de la falta de financiación autonómica, de la falta de profesionales a nivel nacional. Pues sí, efectivamente, todas estas cuestiones son así y nos afectan en Aragón y de una forma muy relevante. Condicionan y de alguna manera pues bueno, limitan las posibilidades de ofrecer una atención sanitaria de calidad. Pero mire, todos estos factores son perfectamente previsibles. El envejecimiento de la población, una persona va cumpliendo cada año, cumple un añito más. La dispersión, la extensión, son
variables que en muchos casos son inmutables y en otros casos pues son muy previsibles. Por lo tanto, el problema fundamental es la falta de planificación y la falta de previsión que ha tenido su Gobierno. También es verdad, los Gobiernos del Partido Popular, efectivamente, no estamos hablando de cuestiones que sean culpa de usted, ni siquiera de la actual legislatura. Pero es que ustedes llevan ya 8 años gobernando, 8 años gobernando en Aragón. Y no vemos desde nuestro grupo, no vemos que haya cambiado prácticamente nada en la atención sanitaria que reciben los aragoneses en el medio rural. Esa es la realidad. No estamos aquí cuestionando ni planteando el origen de las cosas. Pues ya sabemos que la situación viene arrastrando unos problemas muy graves de atención sanitaria desde hace décadas. Pero bueno, lo que se espera es que su Gobierno haga algo. Ha apuntado a una serie de cuestiones que en esta legislatura han impulsado. Ha hablado del plan de atención primaria, del plan de renovación tecnológica. Bueno, esos temas los hemos tratado ya aquí de una forma muy extensa, ¿verdad? Pero bueno, el plan de atención primaria, pues como ya le dijimos en su momento, no resuelve, no aborda los problemas realmente que tiene la atención primaria aquí en Aragón. Y incluso se ha permitido hablar de la remuneración de los profesionales. Cualquier persona que no conozca la realidad podría pensar, de sus palabras, que los profesionales en Aragón están bien pagados o que son de los mejor pagados, porque incluso ha llegado a decir que el mayor porcentaje de gasto se realiza en la remuneración de esos profesionales. Pero claro, a lo mejor la historia hay que contarla de otra manera. Si invertimos poco y la mayor parte del presupuesto se va a personal, evidentemente aumenta esa proporción, pero lo que traduce es que realmente no se está invirtiendo prácticamente nada. Tenemos unos consultorios locales que están completamente abandonados. En su legislatura no han tomado ninguna medida en absoluto para mejorar esta cuestión. Y podríamos continuar con muchas de las cosas que ha tocado. El tema de los incentivos, bueno, no ha dicho nada. Espero que esta segunda intervención pueda hablar un poquito más ampliamente del tema de los incentivos. No se ha hecho nada tampoco. No se han mejorado los incentivos a lo largo de esta legislatura. Los incentivos económicos también son importantes, porque al final los médicos cuando terminan pues tienen que buscar una salida profesional y evidentemente si los contratos que se les ofrece son precarios, porque son precarios, pues lógicamente por lo menos que estén bien remunerados. Pues ni una cosa ni la otra, es lo que se ofrece aquí en Aragón. Y bueno, no me voy a poder extender mucho más, queda un minuto y mira, finalizaré mi intervención haciendo propia la primera recomendación que hace el Justicia. Dice, el acceso al sistema sanitario público es también un derecho de las personas que residen en el medio rural, que tienen derecho a disponer de un sistema sanitario público fundado en los principios de equidad, calidad, proximidad y presencialidad, constituido por personal sanitario estable y dotado de medios suficientes. La atención sanitaria debe garantizar la atención médica primaria, la atención continuada, unos servicios de urgencias efectivos y suficientes en tiempos razonables y el acceso a la atención especializada de forma adecuada, junto a los demás servicios sanitarios que pueden ser necesarios, y en especial los farmacéuticos. Mire, señora consejera, si después de todo lo que dice este informe especial del Justicia de Aragón no se le pone la cara colorada, yo ya no sé qué más se le tiene que decir para que reaccione y dé respuesta a estos problemas. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señora consejera. Señor Morón, creo que era previsible y llevaba la intervención preparada era usted, porque yo le he nombrado en la primera parte que en 2016 ya hicimos un análisis de la situación que teníamos con anterioridad, análisis que se ha empezado a hacer a nivel nacional a raíz de la pandemia. En 2016 hicimos el análisis. Le he nombrado hasta 6 planes específicos para mejorar las condiciones de los médicos de atención primaria. Si eso nos pone soluciones y que nos hemos dormido en los laureles sin poner ninguna solución, todos los años hemos puesto solución. Este año hemos puesto 3 y están pendientes de actualizar las
soluciones que hemos arbitrado con los médicos de atención primaria, entre las cuales, por supuesto, se encuentran muchas de las reivindicaciones que se hacían, que usted ha nombrado aquí, en el mundo rural. Por ejemplo, la atención a las agresiones. Usted está hablando que no estamos haciendo nada y el que es absolutamente previsible es usted. Usted ha hablado de las remuneraciones. Usted sabe que las remuneraciones de los médicos en Aragón, que no los voy a nombrar aquí, que lo sabemos de atención primaria, son muy superiores al resto de las comunidades autónomas. Usted sabe, por ejemplo, que los contratos precarios que habla usted, no me ha escuchado. Aragón es la comunidad autónoma de España que menos tasa de interinidades tiene, 19%. La comunidad autónoma que más plazas y más estabilización de empleo ha realizado en las últimas legislaturas. Desde 2015 se han convocado más de 10.200 plazas de todas las categorías de ofertas públicas de empleo, una cifra récord en la historia de salud. De ellas, 745 de médicos de familia y 78 de pediatras de atención primaria. Durante la legislatura del PP, por ejemplo, no se hizo ni una sola convocatoria pública de oferta pública de empleo. Dígame usted si la implicación es la misma. La mayor de la historia, el récord de personal sanitario en enero de 2022, 21.424 trabajadores públicos para la sanidad, y el suelo, 2015, en plena legislatura del PP, la que tocó suelo, 15.890 trabajadores sanitarios en la comunidad. No me hable de implicación y no me hable de que la culpa no viene de lejos, porque evidentemente de aquellos barros, pues estos lodos. Evidentemente todas las políticas de recorte de personal, todas las políticas que se llevaron a cabo con la disminución de la oferta de plazas de MIR, la disminución de la oferta formativa y la jubilación forzosa de los profesionales que desmanteló nuestro sistema sanitario, tienen como consecuencia esta situación en la que nos encontramos hoy. Pero no nos puede decir que nosotros no hayamos puesto soluciones, porque le he nombrado 5 de ellas y no hemos parado de trabajar en hacer más soluciones. Y vamos a hablar de la segunda parte, la acreditación de unidades docentes de atención familiar y comunitaria, como dice el informe. Del total de centros, efectivamente, solamente hay 3 rurales: Andorra, Cariñena y Daroca. Bien, dentro del plan de atención primaria y comunitaria está un capítulo dedicado a la formación posgrado. Y nosotros hemos mandado una carta y hemos expresado nuestra opinión en la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria para que revise los procedimientos y flexibilice los criterios de acreditación docente de centros de salud. Por lo que queremos hacer es tener muchos más centros de salud acreditados en el área rural, porque, como usted bien dice, lo que no se conoce no se ama. Si nosotros conseguimos que haya más oferta formativa en el medio rural, conseguiremos que más profesionales hagan su residencia MIR en el medio rural y seguramente conseguiremos fidelizarlos y que ese tipo de trabajo sea el que realmente sea para ellos una apuesta de futuro. Además, he dicho también anteriormente, pero no me escucha, que Aragón oferta el 100% de sus capacidades en formación especializada. Desde el año 2018 hemos incrementado un 36% el número de plazas, más de 100 plazas, pero es que este año ofrecemos máximo histórico, 343, el 100% de las acreditadas. No todas las comunidades autónomas han hecho el mismo esfuerzo, el 100% de las plazas acreditadas. Incremento de la capacidad formativa en las facultades de medicina. Evidentemente, nosotros en estos momentos egresan de las facultades de medicina 225 graduados. Este año, esta última residencia, hemos tenido capacidad de formar 275, pero tenemos capacidad de formar más de 300. Es más, este año hemos ofrecido 343 plazas de 225 que salen de la Facultad de Medicina. Somos una comunidad autónoma receptora de profesionales, receptora de formación de MIR. ¿Qué hemos solicitado? ¿Qué hemos hablado y qué estamos en vías de solución? Incrementar la oferta de ingresados en las facultades de medicina, al menos en un 10% en la Facultad de Zaragoza, y completar el grado completo de medicina en la Facultad de Huesca. ¿Son medidas o no son medidas que van totalmente en sintonía del informe de Justicia, al cual le dimos nosotros las ideas y al cual le dimos nosotros la información? O sea, no me diga que es que yo no se me tiene que poner una cara roja de vergüenza, porque es algo que he dicho yo desde un primer momento. Consecuente con lo que he dicho y con lo que hago y con lo que hacemos en este momento. No hemos hablado de una cosa muy importante, que es lo de hacer las plazas atractivas. Ya hemos dicho, no se habla en el informe, pero yo creo que es muy importante, y los profesionales así lo ven, la capacidad de crear espacios para investigación y para proyectos comunitarios. Y en eso Aragón
señor Morón, mal que le pese a todos, somos líderes. Somos líderes en proyectos comunitarios de telemedicina, de monitorización avanzada, somos líderes en referencia de envejecimiento saludable, somos líderes en gran cantidad de acciones que solo no son visibles, son invisibles, pero que realmente ponen en valor la gran capacidad de nuestros profesionales. Así lo vio la OMS, que durante la semana pasada, hace 15 días, estuvo visitando nuestra comunidad autónoma precisamente por ser un referente en buenas prácticas de medicina en el mundo rural. Estuvo la OMS en un medio de Zaragoza, estuvo en la comunidad autónoma en un medio rural y en un consultorio rural y quedó gratamente sorprendida de cómo se trabajaba en Aragón. Gratamente sorprendida. Parece ser que tienen que venir de fuera para decirnos lo bien que lo hacemos. Gracias. Gracias, señora consejera. Turno para el resto de los grupos. Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Bueno, volvemos a debatir sobre sanidad, en este caso concreto al albur del informe de Justicia sobre el estado de la salud en el ámbito rural. Y yo voy a volver a hablar, señora consejera, del problema que nosotros consideramos que es un problema de fondo, que voy a hablar del modelo. Porque, claro, facilitar la información a la justicia va de suyo. Analizar las consecuencias, o sea, los resultados y las conclusiones de ese informe y valorar el cómo somos capaces de resolverlas sin conformismos, eso va de usted. Y eso exige hablar de modelo. Y exige hablar de si este modelo hospitalocéntrico que tenemos permite superar buena parte de las brechas estructurales que pone de manifiesto este informe. Y a juicio de Izquierda Unida, no. Por lo tanto, empezando por cuestiones tan básicas como la rehabilitación de las personas crónicas, que ahora mismo se hace en los hospitales, pero que está dentro de la cartera de los servicios de atención primaria. Está también contenida en el Plan de Salud 2030. Es una cuestión fundamental para el ámbito rural, pero no se ha querido acometer, por ejemplo, con esa actualización de los equipos básicos de atención primaria que Izquierda Unida proponía. Porque no todo es falta de profesionales, es falta de voluntad también para darle la vuelta a este modelo que profundiza y sigue sometiendo la lógica a la curación en hospital cuando hay enfermedad. Una lógica que imposibilita absolutamente el desarrollo de la estrategia de atención continuada. El informe es claro con lo que apunta. El número total de proyectos en atención continuada va bajando cada año en zonas rurales, estamos hablando incluso antes de la pandemia. Es decir, por algo será, porque tenemos un modelo que no lo incentiva y no lo permite, y luego hablaré de ello. Y sobre todo también la poca implicación de los consejos de salud en el ámbito precisamente de los proyectos implicados. Un 18% nada más en el ámbito del que hablamos, algo que a nosotros también nos preocupa. Porque el 80% de los equipos de atención primaria que tienen grupos de atención continuada existe, o sea, en un 80% de los equipos de atención primaria hay grupos de atención continuada, pero al final se reducen los proyectos seleccionados por los acuerdos de gestión. Claro, ¿dónde está la respuesta a esta pregunta, señora consejera? En las plantillas infradotadas y en la ausencia absoluta de análisis de cargas de trabajo. ¿Qué es lo que Izquierda Unida viene exigiéndoles a ustedes? Que hagamos un análisis de las cargas de trabajo que incluyan la carga asistencial, la carga en investigación, la carga docente y la carga comunitaria, para tener de ese resultado, pues valorar si tenemos o no tenemos los profesionales sanitarios necesarios, los profesionales necesarios y, sobre todo, abordar otro tema que también le llevamos de forma recurrente exigiendo, que es análisis riguroso sobre la plantilla orgánica y funcional que sigue sin hacerse. Y ese es el problema, señora consejera, que en estas condiciones es imposible desarrollar la profesión y, por lo tanto, se producen unas vacantes que a nosotros nos parecen preocupantísimas. Y eso es objetivo, con los datos en la mano, las vacantes. A mí me parece bien que se convoquen plazas, pero ¿por qué no va la gente a cubrir esas plazas? Pues al final es inaceptable tantas diferencias entre especialidades, porque estos médicos son especialistas. Y también los de los hospitales. Y al final hay diferencias que hay que superar. Y no solo hablamos de las que tienen que ver con el aspecto de la remuneración, que también estamos hablando de cuestiones tan básicas como poner
en valor la atención primaria más allá, como le digo, de abordar este problema solo desde la cuestión pecuniaria. ¿Cómo ponerla en valor? Volvemos a plantearle alguna solución para dar respuesta a buena parte de las cuestiones que dice el informe, con gerencia propia, con un presupuesto acorde al 25%, con desburocratización, dando acceso a las pruebas diagnósticas, revisando los equipos básicos y actualizando, como les decía, en fin, permitiendo que el carácter longitudinal de la atención se produzca, y eso implica pensar desde lo que es la atención primaria y no solo en función de cómo puede apoyar o liberar a la actividad hospitalaria. Y eso ustedes no lo hacen, no lo han hecho ni lo quieren hacer. Y eso al final, bueno, pues se traduce en que perdimos una oportunidad cuando debatíamos sobre el plan de atención primaria, que usted, y hoy lo ha vuelto a poner encima de la mesa, lo circunscribió única y exclusivamente al tema de la telemedicina. Y mire, la telemedicina debe cumplir una serie de condiciones para ser útil. Y hay cosas que para las que puede valer y otras para las que no va a valer. Y en ningún momento puede suplir la actividad de los profesionales. Y en cuestiones como las que le citaba, por ejemplo, la rehabilitación o la atención comunitaria, no son posibles mecanismos digitales, señora consejera, por mucho que usted se empeñe en ello. ¿Más problemas que afectan a la equidad en el ámbito rural? Pues bueno, ya lo hemos debatido muchas veces, transporte sanitario, isocronas, de entrada 30 minutos, en comparación con los 15 que hay en la ciudad. Pero claro, este problema que debería de resolverse atendiendo a la realidad diversa de nuestro territorio hace absolutamente imposible que así sea si se opta por fórmulas como la externalización, que no permiten sinergias desde el ámbito de lo. Más problemas, acabo ya, presidente, el acceso a los servicios, que no solo tienen que ver con su consejería, que tienen que ver también con la consejería, por ejemplo, de movilidad y vertebración del territorio. El 91% de las personas que tienen que ir al centro de salud se tiene que coger el coche. Bueno, inaceptable. ¿Por qué? Porque no se está abordando de forma integral al territorio, a las personas y sus necesidades. Seguimos con la lógica departamental y seguimos con un modelo hospitalocéntrico que al final lo que consigue es que todo se salde con más recursos para atender a la enfermedad y menos para prevenirla y garantizar la salud, especialmente en el ámbito rural. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, nuestro reconocimiento a esas personas, a esos médicos, enfermeras, a ese personal sanitario, a esas personas que están en los consultorios médicos, en los centros de salud, incluso en las farmacias al pie del medio rural, pues que día a día atienden a esa realidad que tenemos en Aragón, a esas personas que no solo viven en sus ciudades, sino que también quieren vivir en sus pueblos. Y yo creo que vaya por delante ese reconocimiento. También, naturalmente, reconocimiento a esa labor que hace el propio Justicia, el Justicia de Aragón, pero permítame también el reconocimiento al personal del departamento, que al final son los que tienen que gestionar los recursos, ya no solo en la figura de la señora consejera, sino también de esas personas, pues que bueno, los que tenemos la suerte de gestionar algo más pequeño, pues hombre, los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Yo no dudo de que la voluntad de la señora consejera, y tengo claro que este Gobierno de Aragón lo que quiere es intentar implementar lo mejor posible los recursos que tenemos. Vaya el reconocimiento a todos ellos y también a esas personas que están al pie del día a día en la gestión intentando utilizar esos recursos. Además, yo creo que la máxima expresión política que tiene un Gobierno es su presupuesto. Y si miramos el presupuesto, la verdad es que lo que se destina al Departamento de Sanidad, y ahí me consta que la consejera pues, ha luchado lo suyo, es para intentar pues, que en lugar de si hay 3, pues que haya 4, si en lugar de 3, que haya 5, y con eso intentar atender de la mejor manera posible a las necesidades que tiene Aragón a nivel de sanidad. Que luego nosotros, los grupos parlamentarios, el Partido Aragonés, el Gobierno, le pedimos que atienda a esas necesidades que nos va llegando por parte del territorio, pues naturalmente, y estoy seguro que lo hace con la mejor voluntad posible y que si tuviera un mayor presupuesto aún lo haría, pero es que el presupuesto es el que es, de esos 8.250 millones de euros, de donde prácticamente 4 de cada 10 euros es sanidad. Y a lo mejor se necesitarían que fueran 11 de cada 10 euros, pero al final todos los departamentos tienen unas necesidades y hay que negociar y hay que trabajar con lo que se tiene. Yo creo que el hecho de que haya, por citar algo, 6 planes específicos para mejorar las condiciones de los médicos de primaria, pues hombre, hay que decirlo, no todo es malo.
Todo lo contrario, nosotros sabemos que la voluntad no es buena, es buenísima, sabemos que se hace todo lo posible y más, ya no por parte del Gobierno y de la consejera, sino por esos profesionales que existen en cuanto a lo que es la sanidad en Aragón, y luego todo eso se traslada hacia las personas que están en primera línea. Vuelvo a decir, médicos, enfermeras, los que están en los consultorios locales, en el último pueblo de Aragón, al pie del territorio, y que atienden a esas personas que quieren vivir en sus pueblos, o citaba antes al sector farmacéutico, a las farmacias, ya no las grandes, sino farmacias de pueblo, farmacias de barrio, que al final lo que hacen es intentar también dar ese servicio de calidad. Yo creo que noticias como que se aumente el número de plazas de la Facultad de Medicina, en donde se ha aumentado prácticamente casi 100 plazas, o que desde el año 2015 a prácticamente este año hayamos pasado de unos 15.800 personas a nivel sanitario a cerca de 21.000, 22.000 personas, pues hombre, más 7.000 personas en cuanto a personal sanitario, ya no hablo solo en cualitativo, sino a nivel cuantitativo, pues ahí se demuestra que existe una voluntad de intentar seguir implementando recursos dentro de lo que es la sanidad pública, naturalmente, y eso se lo podemos decir a quien sea. Y luego también reconocimientos como el que puede ser por entidades como es la Organización Mundial de la Salud, pues hombre, si la Organización Mundial de la Salud viene a ver cómo se presta servicio en el medio rural, va a un consultorio de un pueblo pequeño, ya no un gran hospital, y dice que aquí estamos muy por encima de la media, pues hombre, también hay que decirlo, y creo que en Aragón, en donde nuestra realidad es la que es, en ese 10% de España, 2,8% de la población envejecida, en comarcas que hay 3,5, 4, 7 habitantes por kilómetro cuadrado, pues la prestación de servicios no es lo mismo lo que cuesta en Madrid, sino lo que cuesta también en nuestra tierra. Nada más, mejorar aquello que se puede mejorar, y también yo creo que hay que alabar aquello que estamos haciendo bien en esta tierra, donde por suerte recuperamos población y por suerte existen muchísimas miles de personas que no quieren solo ir a vivir a la ciudad y que quieren vivir en sus pueblos. Gracias, señor Guerrero. Grupo Xunta. Señora Las Obras. Buenos días, gracias, presidente. Bueno, pues hoy comparecemos para hablar de la sanidad en el medio rural y en Aragón a raíz de un informe presentado por el Justicia de Aragón. En primer lugar, quiero agradecer el trabajo realizado por todo el personal del Justiciado por dar luz a un informe que surge, como ya se ha dicho, en el 2019 en una reunión de los defensores del pueblo para tratar la sanidad del medio rural en todo el Estado español. A principios del 2022, tras la vuelta a la normalidad y para realizar el mencionado informe, el Justicia de Aragón recogió información de las diferentes administraciones públicas, de los colegios profesionales, de organizaciones, y además se han visitado centros de atención primaria. Un total de 66 zonas de salud de municipios aragoneses que tienen menos de 10.000 habitantes, donde viven en todos ellos poco más de 200.000 habitantes y donde una de cada 4 personas tiene más de 65 años. Es un dato fundamental a tener en cuenta. El objetivo del informe ha sido reclamar y catalogar los medios del Aragón rural, analizar la situación real y el coste de los servicios públicos y recoger las reivindicaciones de las personas afectadas. Y hay un hecho que hay que tener en cuenta y que es real. La sanidad pública aragonesa sigue sin tener los recursos económicos suficientes y hay que añadir lo complejo que es disponer de los servicios públicos básicos fundamentales en todo el medio rural. Su coste es más elevado por la baja densidad de la población, el envejecimiento y las enfermedades crónicas, y además hay que insistir que no se ha valorado todavía lo suficiente por parte de todos los gobiernos estatales el cambio en el sistema de financiación autonómico en Aragón. Mientras no seamos capaces de hacer efectivo ese criterio como una obligación de justicia social y territorial, no servirán de nada los planes contra la despoblación que se quieran presentar en la Moncloa, por mucho que tengan como objetivo garantizar la igualdad de derechos en la prestación de los servicios públicos. El informe refleja que tienen más problemas para cubrir las plazas de profesionales las zonas más despobladas de Teruel y también las zonas del Pirineo. Desde Xunta Aragonesista siempre hemos defendido
conseguido una sanidad pública, universal, de calidad y con suficientes recursos económicos y materiales para dar suficiente cobertura sanitaria no solamente a las grandes ciudades, sino también a los municipios más pequeños. El Justicia, en su informe, también habla de las condiciones demográficas del medio rural, muy preocupantes, ya que cuenta con una población envejecida del 142%, con grandes distancias de los pueblos a los hospitales, y por ello es necesario defender un modelo sociosanitario de salud que garantice la igualdad de derechos y que atienda a todo el territorio aragonés. Y también se habla en las conclusiones del problema generalizado, que hay mayores necesidades de oferta de personal profesional a ocupar, lo que debe de ser motivo de preocupación y ocupación de todas las administraciones implicadas, la estatal y la aragonesa, sobre todo a la hora de establecer mecanismos que, conforme a la ley, sean necesarios para evitar estas situaciones para la población afectada. Y ya se ha dicho, 531 profesionales, de los que el 12% se jubilarán próximamente y el 38% tienen entre 57 y 64 años, y esos datos son alarmantes. Pero también es cierto que queda reflejado que la falta de sanitarios no es solamente un problema de las administraciones, sino también un problema sociológico, porque la gente joven no quiere ir al medio rural aunque tengan incentivos. El objetivo compartido sería lograr estabilizar y consolidar estas plazas en el medio rural para evitar situaciones y prevenir el futuro, para que no haya plazas vacantes. Y también hoy en esta comparecencia quiero reconocer el trabajo realizado por el colectivo de farmacéuticos y farmacéuticas, hombres y mujeres que realizan una labor indispensable para afrontar el día a día en los municipios más pequeños. Hay 107 oficinas de farmacias en pueblos de menos de 500 habitantes y 87 en pueblos entre 500 y 1000, que en muchos casos es el único profesional sanitario del pueblo, por lo que desarrolla una labor sociosanitaria incuestionable. Y por el otro lado, también mencionar en las conclusiones la telemedicina. Decir que a raíz de la pandemia hubo una serie de cambios necesarios en ese momento y parece que van a quedarse, pero habrá que tener especial sensibilidad, porque algunas de las medidas no sirven para toda la población. Por ejemplo, las consultas telefónicas, la telemedicina o el correo electrónico, ya que podrían llevarnos a consecuencias negativas para la población de más edad y la más necesitada, porque es la menos digitalizada, así como para la atención de los procesos agudos, cuya visibilidad entorpece y podrán tener consecuencias, un aumento en la inquietud, y también queda constancia en el informe. Y para finalizar, hablando también de brecha digital, otro asunto es la modernización de las consultas, de la informática y sobre todo mejores opciones para comunicarse en red. Hay espacios en donde todavía hay que hacer las recetas a mano o no pueden consultar en red de los historiales médicos porque no llega Internet, las conexiones son lentas o por falta de fallos intermitentes. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Las Obras. Grupo Parlamentario de Podemos, señora Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Debatimos hoy sobre el informe especial del Justicia de Aragón en la sanidad en el medio rural, y gracias a la colaboración del Departamento de Sanidad, gracias al Servicio Aragonés de Salud, gracias a diferentes administraciones públicas, así como a Cruz Roja, al ARES Aragón, al Colegio Nacional de Ópticos Optometristas de Aragón, al Colegio de Psicología, al Colegio Profesional de Psicología de Aragón, al Colegio de Farmacéuticos de Aragón, al Colegio Oficial de Médicos de Aragón y al Colegio Profesional de Fisioterapias de Aragón, hemos encontrado que se encuentra ante nosotras y nosotros un informe bastante arduo, claro, y que realmente muestra esa realidad aragonesa. Un estudio pormenorizado porque hace una revisión en todo ese medio rural. Una zona rural que son el 98,1% de los municipios y solo el 29,6% de la población. Una población donde 1 de cada 4 personas son mayores de 65 años. Y, por lo tanto, nos encontramos ante un Aragón que, como decimos muchas veces, peina canas, un Aragón que tiene, en la mayoría de los casos, pacientes crónicos y que se encuentran, en algunos de ellos, en el medio rural. Un Aragón que hace falta que esté conectado, y no solo mediante la telemedicina, que es importante, sino también de forma presencial. Y para ello creemos que es importante que se tengan en cuenta las medidas que pone en marcha y que intenta impulsar, mejor dicho, el justiciazgo, donde habla de esa promoción y mejora de la salud, de
esa implementación de manera efectiva de las nuevas medidas legislativas, pero que se haga de una manera coordinada entre todas las administraciones, con una acción, como decíamos, que cree y que impulse también vocaciones para que así, desde el ámbito educativo, se pueda llegar a una realidad aragonesa donde no falte uno de los dramas que tenemos en toda, no solo en nuestra comunidad, sino en el resto de España, falta de profesionales en atención primaria. Hace falta aumentar proyectos de carácter comunitario y también impulsar esa seguridad e integración del personal sanitario y el administrativo. Y esto tiene un clave resumen, y es que se garantice el acceso a los servicios públicos de calidad en el entorno del medio rural. Y es complejo encontrar ese modelo sanitario que ponga en marcha un equilibrio. Señora consejera, hoy comparece de nuevo en estas Cortes de Aragón, cuando hace unas semanas sabíamos a través de los medios de comunicación que no habría huelga de médicos en atención primaria en Aragón. Y le quiero dar las gracias por ese talante negociador que ha tenido el propio departamento, por llegar a acuerdos, por llegar a pactos donde se han limitado las agendas a 35 pacientes por médico, donde se han limitado a 28 por pediatra, donde se da la posibilidad de abrir las consultas por la tarde y donde, por lo tanto, podremos tener un sistema que garantice esas medidas, o al menos algunas de ellas desde la que ponía en marcha, intentaba poner en marcha el justiciazgo. Y yo le deseo para toda la sanidad pública que todas las negociaciones se desarrollen con el mismo talante y con los mismos medios, porque, como sabe, muchísimos de los profesionales, no solo de atención primaria, hablan de una posible huelga en el próximo mes de marzo. Y, por lo tanto, habrá que seguir constituyendo un departamento y habrá que seguir constituyendo una administración que no solo sea comunicadora a la interna, sino que también aúne fuerzas para poder hacer frente a ese Aragón, a un Aragón que, como decíamos, debe de garantizar el acceso a los servicios públicos y que sean de calidad en el medio rural. La falta de profesionales en la sanidad española es un problema que es profundo y que es estructural, y cuando yo le valoro de manera positiva ese talento que tiene, hay que sacar pecho por ser aragonesa y hay que sacar pecho por gestionar de esa manera, porque en otras comunidades no se está dando de la misma forma. Miramos a Madrid, como de nuevo este fin de semana saldrán profesionales y usuarios y usuarias de la sanidad pública aragonesa a protestar contra un gobierno de recortes de Ayuso y del Partido Popular, y por lo tanto hay que poner en marcha soluciones no solo con un mero incremento de plazas, sino con una gestión de carácter global, una gestión donde el principal cuello de botella es el acceso al ejercicio de medicina, es el MIR, y cuya competencia es de carácter estatal. Y es dicha administración la que determina ese número de plazas, pero debe de ser la administración propia de las comunidades autónomas la que ponga en marcha también los medios. Y en este sentido, el Gobierno de Aragón ya ha mostrado esa sensibilidad en los últimos años en materia sanitaria, con ese incremento de número de plazas de titulaciones de enfermería que se imparten en el sistema universitario aragonés. Y de igual forma, dentro de nuestras competencias, el propio Departamento de Universidades, Ciencia y Sociedad del Conocimiento ha hecho sus deberes poniendo las condiciones materiales para que la Facultad de Medicina de Zaragoza pueda ir creciendo, y lo hace con 9,25 millones de euros para la primera fase de la facultad. Señora consejera, hablar de atención primaria con tan pocos minutos es complejo, pero yo pongo en valor que se pongan en marcha y que se presenten planes, el plan de recursos humanos, el plan de incentivos, el plan también de sanidad comunitaria. Hay que tener una visión a largo plazo, hay que tener una visión de futuro para seguir garantizando esos servicios públicos, y también lo hay que hacer pensando en las y los profesionales, con ese incremento de plazas, con esa reducción de interinidades, y también pensando en la salud mental y en la seguridad e integridad de los propios trabajadores del sistema público. Así que, gracias. Aquí van las medidas del propio justiciazgo que creo que haremos nuestras las propias Cortes de Aragón. Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Gaspar. Gracias, señor presidente. El derecho constitucional a la protección de la salud, en su vertiente de acceso a las prestaciones sanitarias, se ve mermado en el ámbito rural aragonés, tanto en sus medios personales como materiales. Esta es una de las frases más demoledoras del informe de Justicia, informe sobre la sanidad en el medio rural del año 2022, es decir, de la situación que vivimos ahora. Una frase que nos debería hacer reflexionar a todos de manera colectiva y que debería hacer que se nos cayera la cara de vergüenza.
Mire, señora consejera, comparto con usted que este no es un problema que se haya generado en su legislatura, que el abandono de la sanidad en el medio rural pues, no es algo nuevo y que ya viene de tiempo atrás. Pero sí que es su responsabilidad poner medidas que permitan hacer frente al abandono de la sanidad, de la atención primaria en el medio rural, algo que a lo largo de estos ya 8 años de gobierno socialista no solo no ha ocurrido, sino que ustedes con su desidia han permitido que el abandono de la sanidad en el medio rural fuera cada vez mayor y la situación a día de hoy sea insostenible, como queda reflejado en el informe del Justicia. Mire, si en estos momentos los usuarios de la sanidad valoramos de manera positiva nuestro sistema sanitario, es gracias al enorme esfuerzo que han hecho y siguen haciendo los profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, de nuestro sistema. No es gracias a su gestión. El informe del Justicia y sus conclusiones es bastante claro en cuanto a los déficits de la atención primaria, algo que ya se ha puesto en evidencia, pero no voy a hacer referencia a todos ellos, pero yo sí que quiero hablar de algo que a Ciudadanos nos ocupa y nos preocupa desde hace ya mucho tiempo. Y es lo relativo a la implementación de las nuevas tecnologías de la información, la comunicación, la telemedicina y la digitalización. En reiteradas ocasiones, desde esta tribuna, le hemos dicho que la incorporación de las nuevas tecnologías y la telemedicina a la sanidad aragonesa puede ser algo positivo, que nos haga avanzar hacia una sanidad del siglo XXI. Pero eso solo ocurrirá si está bien planteado y bien definido. Como el propio informe de Justicia señala, existen problemas de conectividad que dificultarían el uso de las tecnologías. Y tenemos ante nosotros una brecha digital en una doble vertiente a la que debemos hacer frente. La primera es la falta de conectividad. Antes de correr tenemos que aprender a andar. De poco servirá implementar la telemedicina, la teleconsulta en los centros de salud del medio rural si previamente no hemos dotado de una conectividad adecuada y de unos equipos y herramientas adecuadas para poder llevarla a cabo. Y de poco servirá si no hemos verificado previamente que los usuarios también tienen esas herramientas que les permitan hacer uso de la medicina y de la telemedicina. Y la segunda vertiente, de la que no debemos olvidarnos, y yo he hecho referencia en diferentes ocasiones a ella, es la falta de habilidades digitales de los usuarios, especialmente en el medio rural, con una población altamente envejecida, población que ni siquiera en ocasiones sabe utilizar la APP, que ni siquiera sabe manejarse en Internet, que siguen llamando por teléfono para conseguir cita con su médico. Explíqueme, señora consejera, cómo vamos a hacer frente a esta brecha digital y, sobre todo, cómo vamos a hacer frente al rechazo que la telemedicina provoca en esta parte de la población. Es verdad que uno de los problemas más acuciantes, que también queda reflejado en el informe de Justicia, es la falta de profesionales. Pero yo no me voy a centrar en las conclusiones, me voy a centrar en la propuesta. Y mire, una de las acciones que se proponen en el informe del año 22 es acciones coordinadas entre las universidades y el Ministerio de Sanidad para lograr ajustar tanto las plazas del grado de Medicina como la formación especializada MIR a las necesidades de recursos humanos de la Administración sanitaria. Mire, cuando yo hace 8 años llegué a esta casa, los problemas de la falta de profesionales sanitarios eran una constante de la que hablábamos día sí y día también. El propio presidente de Aragón y los diferentes consejeros de Sanidad que han pasado siempre decían: cuesta 10 años formar a un médico y hay que tomar medidas. Había que tomar las medidas que el informe señalaba. Y aquí van mis preguntas. ¿Por qué 8 años después seguimos quejándonos de lo mismo y proponiendo las mismas medidas? ¿Qué se han hecho en estos 8 años para hacer frente al déficit de profesionales sanitarios? ¿Y por qué no han funcionado las medidas que han puesto en marcha? Porque, mire, 8 años y después seguimos llorando por lo mismo. Y si tardamos en formar a un médico 10 años, pues ya hemos perdido 8. Los que ustedes llevan en el Gobierno. Y para finalizar y centrándonos en las propuestas de la situación actual, quiero destacar una de las propuestas del informe que me parece interesante, útil y que es algo que hace tiempo que se debería haber hecho. El informe de Justicia propone que se realice una profunda evaluación sobre las necesidades actuales de quienes viven en las zonas rurales en relación con los medios necesarios para mantener la atención sanitaria en todos sus ámbitos, servicios y prestaciones, adecuándolas a sus especiales circunstancias, especialmente a factores como el envejecimiento, la despoblación y la dispersión que tanto afectan al medio rural, y que esta evaluación vaya acompañada de un estudio que contemple los recursos económicos precisos para la implementación de las medidas. Mire, señora consejera, totalmente de acuerdo. En vez de seguir poniendo parches que no solo no funcionan, sino que incluso empeoran la situación, creo que ha llegado el momento de poner pie en pared, analizar, reflexionar
y hacer un plan acorde con las verdaderas necesidades y, lo más importante, dotándolo de los recursos necesarios para poder ponerlo en marcha. Porque si no hacemos esto, seguiremos poniendo parches encima de parches, pero la herida no dejará de sangrar. Gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentario Popular, señora Marín. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor presidente. Señorías, hoy comparece la consejera de Sanidad para hablar de un informe del Justicia de Aragón, que el Justicia de Aragón ha realizado sobre la sanidad del medio rural. Y lo primero que a mí me ha llamado la atención es que, según la consejera de Sanidad, las ideas que ese informe tiene se las ha pasado el propio Departamento de Sanidad. Es decir, todas las cuestiones graves, muy graves, que en ese informe se contienen, la consejera de Sanidad, el Departamento de Sanidad, le dice a Justicia, no, mira, o mire, todo esto es el horror que estamos haciendo en el medio rural. Todo esto es la falta de medios profesionales, materiales, plásmalo en un informe, porque nosotros estamos encantados de que así se haga. Esa es la primera consecuencia que yo saco de la comparecencia o de la intervención de la consejera. Segunda cuestión. Comparece la consejera y en los 10 primeros minutos ha nombrado 4 veces al Partido Popular. Pero es que, señorías, en los 5 siguientes le ha nombrado 3 veces. O sea, ya cortamos tiempos. O sea, de verdad, señora consejera, que lo del Partido Popular a usted, oiga, le encanta, le encanta. Entonces usted viene aquí a hablar del informe del Justicia de Aragón, que según usted ha dicho es un desastre porque ustedes lo han hecho un desastre, o del Partido Popular. Oiga, si tantas ganas tiene de hablar usted del Partido Popular, pide una comparecencia, que es usted la consejera, para hablar de la sanidad del Partido Popular. Lo que pasa es que no puede porque legalmente obviamente no puede, y porque además yo le voy a dar unos datos que demostrarán que no puede, porque se le caería a lo mejor un poquito la cara de la vergüenza. Nos vamos al medio rural y nos trasladamos al año 2015. ¿Qué problemas había en el medio rural en el año 2015? Porque fíjense, señorías, yo ya estaba aquí en el año 2015 y tengo buena memoria. Yo no tengo recuerdo de que se hablara permanente y continuamente en los medios de comunicación del cierre de consultorios locales. Yo no tengo recuerdo de eso. Yo no tengo recuerdo de que se hablara permanente y continuamente de la situación tan drástica que había en los centros de salud. Yo no tengo recuerdo, y reitero, tengo buena memoria, de que anunciaran los médicos una huelga que después se paralizó por el Gobierno. Señora consejera, que tengo yo ver que se cumpla lo que les han prometido, que lo tengo yo que ver, pero que aún así sigue convocada para el 31 de marzo por sindicatos, UGT, Comisiones Obreras y CSI, que sigue convocada. Pero es que además tampoco recuerdo yo que los técnicos de emergencias sanitarias estuvieran en huelga cuasi permanente. Fíjense, señorías, que yo no me acuerdo que eso pasara en 2015 y, sin embargo, en el año 2022 y 2023 sí que está pasando. Es que esto es muy curioso, fíjese, a mí me resulta curioso. Porque, claro, si todo lo están haciendo tan bien, también la señora consejera, supongo que será tan amable como siempre de contestarme, ¿por qué la zona básica de salud de Teruel no tiene pediatras? Y un niño que vive en Mosqueruela, que está a 1 hora y media de Teruel por la carretera, en una sierra, obviamente hoy nevada, tiene que bajar a Teruel capital a que le visite un pediatra. Claro, pero no, si hay muchos pediatras y hay muchos médicos de familia, si ellos han convocado no sé cuántas OPEs y todo funciona maravillosamente bien. Oiga, esto es una maravilla con ellos, de verdad. Fíjense, señora consejera, del año 2017 al año 2021, las plazas ofertadas para medicina familiar y comunitaria fueron menores que las plazas acreditadas. Y solo corrigieron ese error en 2022 porque a ustedes les cuesta 5 años despertar y dijeron, oh Dios mío, si estamos convocando menos plazas de las que hay. Y entonces sí, en el año 2022, es verdad, ofertaron 82 plazas. De las huelgas, que también ha hablado la señora Cabrera, siempre poniendo la guinda de Madrid, que le debe encantar a usted Madrid. Es que es muy bonita Madrid. Ya, es que es muy bonito Madrid. Claro, decía la señora Cabrera, es que hay huelga en Madrid este fin de semana. Claro, pero yo supongo, señora Cabrera, supongo que usted, en vez de irse a Madrid, acudirá a la que tienen convocados los técnicos de emergencias sanitarias aquí en Aragón. Supongo que usted acudirá a la que tienen convocadas las técnicos de emergencias sanitarias aquí en Aragón. Porque mucho hablar
y poco hacer. La estabilidad en el empleo. Fíjese, señora consejera, esto también le quiero preguntar, porque a mí también me ha llamado la atención, es que no deja usted de sorprenderme, que según usted, la tasa de temporalidad en nuestra comunidad autónoma, en sanidad hablo, es del 19%. Pero yo, que tengo unos compañeros maravillosos y encantadores, me han pasado el dato de que, y muy trabajadores, que según el último informe de la Cámara General de Cuentas, la estabilidad en el empleo en sanidad, y lo dice en el salud, y lo dice el informe de la Cámara de Cuentas, que no lo dice el Partido Popular, es del 50%. No, que lo dice, oiga, perdone, que yo no lo digo, que lo dice el informe de la Cámara de Cuentas. Y si no, a mi compañera le proporcionará el documento. Claro, es que, mira, para no mentir como usted, que a mí no me gusta mentir, en vez de un 50% le voy a decir la verdad, un 48,7%. Para no mentir como usted. Y luego ya también dicen usted, ya, porque es que esto ya es el colmo de los colmos, dice, no, es que estamos haciendo las plazas más atractivas para el medio rural. Sí, mucho, muy atractivas. Fíjese, el Partido Popular le pedimos que, dada la situación en la que se encontraba por la crisis de Ucrania o por... Concluya, por favor. Concluyo. Lo del tema de la gasolina y tal, que se les subiera a los médicos que tienen que trasladarse con sus vehículos por los pueblos, que ya se nota que usted mucho no ha pateado el territorio, ya se nota. Por los pueblos, pues que se les subiera la cantidad que se les paga para gasolina. ¿Y sabe lo que dijo? Que va a ser que no. Y los propios profesionales pidieron vehículos que no tengan que utilizar los propios, porque claro, utilizar un vehículo propio pues conlleva un desgaste. ¿Y sabe lo que le dijo usted? Que va a ser. Muchas gracias, señora Marín. Y como ya me va a decir el señor presidente que me vaya, pues yo me voy. No, lleva un minuto y medio más. No, que sí, que ya me callo. Recordándole simplemente, señora consejera, que en el 2015 Aragón era la segunda comunidad autónoma con la sanidad pública mejor valorada y que hoy es la quinta, y al paso que llevamos, la 19. ¡Hala! Muchísimas gracias. 1 minuto y 38 más para que quede reflejado, no sea que pase el que le corto antes de tiempo. Seguiré siendo generoso a pesar de todo, señora consejera. Perdón, porque no le corresponde. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Ortiz. Gracias, presidente. Señora consejera, señores diputados, señor Morón. Buenos días. Hablamos hoy sobre las conclusiones del informe especial del Justicia de Aragón sobre la sanidad en el medio rural. Sean mis primeras palabras para agradecer, en nombre del Grupo Socialista, la labor del justiciazgo, que junto con otras defensorías autonómicas ha tenido la inquietud de estudiar en profundidad la situación de un asunto tan importante como es la sanidad, más aún, si me lo permiten, en el ámbito rural. Como bien ha expuesto la señora consejera, creo que hay que poner en valor la total predisposición del Departamento de Sanidad a colaborar con todo lo que la institución de justicia ha requerido para que este informe fuera un documento útil, de calidad, que pusiera de manifiesto las bondades del sistema sanitario en los municipios más pequeños del territorio, pero también las debilidades y aquellas cuestiones que pueden ser más críticas con algunos aspectos de la gestión sanitaria del medio rural. Este informe contiene mucha información, toda vez que se han estudiado 66 zonas básicas de salud, con sus 66 centros y 724 consultorios locales, que atienden a 227.489 aragoneses de 594 municipios y 685 entidades singulares de población. Además del análisis pormenorizado de la situación, el Justicia de Aragón obtiene diferentes conclusiones y propone una serie de recomendaciones y sugerencias que, sin duda, pueden servir para mejorar la sanidad del medio rural aragonés. Una cuestión fundamental que preocupa y ocupa al Departamento de Sanidad, lo ha explicado la consejera, es la falta de facultativos a la hora de cubrir plazas vacantes de médicos de familia, de atención continuada y pediatría, de atención primaria y, puntualmente, en enfermería. Todos los aquí presentes sabemos del déficit de profesionales sanitarios que existe a nivel nacional, una situación a la que Aragón no solo no es ajena, sino que padece en mayor medida junto a otras comunidades autónomas que, como la nuestra, tienen mucha extensión territorial y dispersión de población. Somos la segunda comunidad con más centros de atención primaria por cada 100.000 habitantes. Para ello contamos con una extensa red de centros de salud y consultorios.
De hecho, Aragón cuenta con 125 puntos de atención continuada en el medio rural que atienden de forma ininterrumpida, 24 horas, 7 días, a los ciudadanos. Desde 2015, los gobiernos de Lambán no han parado de trabajar para garantizar una atención sanitaria moderna y de calidad. Son varias las medidas enumeradas por la señora Repollés que lo ponen de manifiesto. El Plan Estratégico de Ordenación de Recursos Humanos del Salud 2017-2020. El Plan de Incentivos en Centros de Difícil Cobertura, el Plan de Reconocimiento y Atracción de Profesionales del Salud, el Plan de Atención Primaria y Comunitaria, así como el incremento del 20% en el pago de las guardias a profesionales que se desplacen a otros centros con dificultades de cobertura desde el pasado 1 de julio de 2022. El Departamento de Sanidad y el Salud vienen apostando por la estabilidad y la consolidación del empleo, pero hay un elemento que trasciende y es la escasez de profesionales. Hay una mayor oferta que demanda, de tal forma que al poder elegir sucede que quedan plazas vacantes. Hay que reseñar que la falta de profesionales se ha convertido en un problema estructural en el sector, en Aragón y en el resto del territorio nacional, de mucho tiempo de evolución, que se ha ido agravando y que queda reflejado en una bolsa de empleo vacía, que se hace más evidente en unas zonas de salud concretas, las más rurales y alejadas de las capitales. Me gustaría poner de manifiesto que esta falta de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria que sufre España en estos momentos y que continuará a lo largo de los próximos años sería mucho menor si el Ministerio de Sanidad, a quien compete convocar las plazas de formación especializada vía MIR, en los años 2014 y 2015 hubiera incrementado el número de plazas MIR convocadas. En este sentido, hay que recordar que este Ministerio, en los últimos años, con los gobiernos presididos por el PSOE, ha incrementado sustancialmente la oferta. Si esto se hubiera hecho en anteriores legislaturas, nos hubiéramos evitado muchos de los problemas de gestión sanitaria que ahora padecemos. Yo sé, señora Marín, que al Partido Popular no le gusta que hablemos del pasado, pero sin duda de aquellos barros, estos lodos. A la vez que el Gobierno de Rajoy reducía el número de plazas MIR convocadas, el Gobierno de Rudy imponía las jubilaciones forzosas a centenares de facultativos. Unos profesionales que eran oro molido. Y digo oro molido, señorías, no solo por los 50 millones de euros en indemnizaciones, salarios y seguridad social que la justicia les ha reconocido, comprometiendo seriamente la capacidad del Departamento de Sanidad. Lo digo también por haber descapitalizado de conocimiento y experiencia en gran medida a nuestro sistema público de salud. No voy a insistir en las medidas implementadas por el Gobierno de Lambán para revertir esta situación. Sí quiero resaltar el incremento de la oferta de formación sanitaria desde 2018, siendo capaces de formar incluso a más especialistas de los que salen de nuestra universidad pública. Ánimo, señora Repollés. Sigamos trabajando en esta línea que buena falta hace en este momento y más falta hará en un futuro próximo, cuando se ponga en marcha el hospital privado del alcalde y candidato Azcón y para ello se nutra de muchos profesionales sanitarios que dejarán de prestar sus servicios en la sanidad pública. Acabo, señor presidente. Señores del PP, señora Marín, ustedes, que cuando han gobernado han tomado decisiones que han contribuido a ahondar los problemas de la sanidad en el medio rural, nunca pueden ser parte de la solución. Y eso los aragoneses lo saben y se lo recordarán en las elecciones del 28 de mayo. Gracias, presidente. Señor Ortiz, señora consejera, su turno. Bueno, señor Sanz, por cortesía le voy a contestar a primera. Sé que usted realmente está preocupado por la sanidad, pero realmente también arrastra un mantra constante con la palabra hospitalocentrismo. Yo entiendo que eso es un mal generalizado de toda la sociedad. No podemos evitar que los profesionales que han acabado la carrera de medicina y que se presenten a las plazas de MIR tengan voluntad de elegir especialidades que son tecnológicamente más potentes
potentes o a lo mejor más atractivas. Eso no significa que el modelo que nosotros tratemos es el modelo hospitalocéntrico, porque sí que hemos hecho una reflexión y sabemos perfectamente que una sociedad que quiere una medicina, una sanidad que cohesione el territorio y que sea un pilar del bienestar es una sociedad que tiene que apostar por la atención primaria y tiene que apostar por la longitudinalidad de la atención. Y eso hacemos en Aragón, porque de la práctica totalidad del presupuesto que tenemos, el plan de atención primaria, se ha invertido en sacar adelante una buena parte de lo que es el Plan de Salud 2030, que usted también lo ha nombrado. Señor Sanz, los proyectos comunitarios son los que realizan los equipos de atención primaria en los que ustedes tienen tanta fe y nosotros también, porque sabemos que son una garantía de éxito. Los que realizan los equipos de atención primaria, no de atención continuada. La atención continuada es otra cosa, es la atención en urgencias. Pero bueno, yo entiendo que usted ha querido referirse a estos equipos que realizan proyectos comunitarios. Y tengo que decirle que estamos tan orgullosos de ellos que voy a tener la oportunidad de aquí mismo decir cómo Aragón trabaja con estos grupos y cómo esos grupos trabajan y el compromiso que tienen. Porque recientemente en el Centro de Salud de Andorra, la SENFIC ha premiado, la Sociedad Española de Medicina Familiar ha premiado a una médico del centro de salud por sus proyectos de actividades comunitarias. De aquí mi enhorabuena. Al mismo tiempo, en octubre de 2022, revalidamos en Bruselas del área sanitaria de Barbastro la referencia de envejecimiento saludable, cuestión que se ha tenido en cuenta a nivel europeo y que nos ha hecho, de la misma forma, ser merecedores y reconocidos a nivel nacional como un referente en envejecimiento saludable que nos ha permitido liderar proyectos europeos con financiación extraordinaria por ser líderes en telemonitorización del paciente crónico. Eso es apostar por la atención primaria, eso es apostar por la innovación, eso es apostar por la investigación, eso es apostar por los profesionales de atención primaria. Hay más de 20 proyectos en atención comunitaria y primaria que son merecedores de presentarse a concursos, de los cuales ayer mismo nos dieron la concesión de una subvención de más de 130.000 euros del Consejo Superior de Deportes a un proyecto aragonés de investigación en recomendación de activos en ejercicio físico. El proyecto que desarrollaremos con la Dirección General de Deportes en Andorra, Calatayud y Bajo Cinca. Desde aquí quiero dar mi enhorabuena a todos los que han contribuido y por cómo trabajan todos los profesionales, especialmente del mundo rural, por la implicación que tienen por la salud comunitaria y por la implicación que tienen para conseguir una sociedad más sana, más justa y mejor. Señora Gaspar, usted no escucha, pero tampoco se sabe lo que piensa. Vamos, a lo mejor sí que se sabe un poco lo que piensa. Sí, se está ya remodelando, estamos viendo la tendencia, pero es que son lugares comunes. Usted habla de cosas que ha hablado permanentemente, de mantras que son mentira y encima de cosas y de obviedades. Estás hablando usted de la telemedicina, que es una herramienta muy útil y evidentemente nos hace ver a nosotros, al Gobierno de Aragón, que bueno, tendremos nuestras limitaciones, pero por supuestísimo que somos conscientes de que para poner en marcha un proyecto de telemedicina o telemonitorización tendremos que tener primero la conectividad y eso por supuesto que es nuestro compromiso. A la vez que también usted ha nombrado que para poner en marcha un proyecto de telemedicina o telemonitorización y salvar la brecha digital tendremos que aplicarnos en que estas personas mayores puedan utilizarlo. Por supuesto, es que contamos con una formación, contamos con activos comunitarios, contamos con colaboración con los ayuntamientos, con colaboración con las comarcas, es decir, con colaboración del tejido social, que es como se entiende una medicina del futuro y una medicina basada en la atención primaria y una medicina basada en la equidad en el medio rural. Utilizar de forma transversal todos los recursos de los que disponemos en cada una de las comunidades donde viven aragoneses para ponernos al servicio de los aragoneses y al servicio de su salud, de la comunidad, para obtener efectivamente resultados en salud. En fin, voy a la señora Marín, ella me tiene totalmente acostumbrada a sus intervenciones, tergiversa, miente constantemente, miente, usted está hablando de los datos, miente, ¿pero por qué?
¿Por qué hace eso? Porque no puede presumir de nada, no puede hablar de nada, porque ustedes estuvieron en el gobierno y ¿qué hicieron? Nada, no tienen idea, no hicieron nada. Bueno, sí, ay, sí, perdón, sí, voy a decir un poquito lo que hicieron, o sea, un poquito. Por ejemplo, vamos a hablar otra vez de los 700, ¿vale? De los 700. Se lo voy a recordar porque este mantra mío es verdad. Los suyos no, son mentira. Entonces, a usted le parece que por mucho repetirlos igual calan. Pero este es constatable. 700 profesionales jubilados, 700 titulados de medicina. Y es más, 50 millones de euros que nos ha costado al erario público, a todos los aragoneses, para pagar sus desdichadas decisiones y sus desacertadas por no tener otro calificativo. Pero aún le voy a explicar más, porque usted me ha hablado pues, de centro de salud, me ha hablado de Teruel. Bueno, pues le voy a decir unas cuestiones que son constatables, fidedignas y que puede usted mirar donde sea, no como las suyas, que se la deben a sus asesores no sé dónde, en el Ola, a lo mejor, o en Radio Televisión Española, porque desde luego no son datos del Ministerio de Sanidad, que son los que yo manejo. Datos del Ministerio de Sanidad. 19% de interinidades, la comunidad autónoma que menos tiene en España. Lo diga usted o no lo diga usted, ya me dirá de dónde es la fuente suya, un 50%. ¿Pero qué es eso? Madrid tiene el 50%, Madrid sí, pero con datos del Ministerio. Madrid tiene el 50%, Murcia un 43%, Andalucía un 39%, Aragón un 19%. Datos del Ministerio, invéntese lo que quiera, son los que son. No puede ser de otra manera, 22.000 trabajadores y 10.000 ofertas públicas de empleo. Cuando ustedes gobernaban 15.000 trabajadores, fíjese usted la diferencia. Esos son hechos constatables, pero hoy más allá, vamos a hablar de la amortización de plazas, que nos hemos quedado un poquito cortos. Por ejemplo, durante su legislatura se amortizaron no solo los 700 que se jubilaron, no, se amortizaron 75 plazas de atención primaria, 16 de ellas del mundo rural. No lo sabía. ¡Qué barbaridad! Sí, 75 y 16 del mundo rural. Los que defienden por favor, y los por favor. Bueno, en 2014 en la provincia de Teruel se amortizaron 5 plazas de médico de familia en el sector sanitario de Teruel, correspondientes a Báguena, Calamocha, Mosqueruela, Santa Eulalia del Campo y Utrillas. En el sector de Alcañiz se amortizaron 4 plazas, 2 en el centro de salud de Mas de las Matas, otra en Muniesa y la última en Calanda. Hechos absolutamente constatables y que dan una idea de su modelo de gestión. Modelo Madrid. Ahora mismo hemos recibido una noticia en la cual dice que el modelo que propone para el servicio de las urgencias el Gobierno de Madrid, la señora Ayuso, a la que ustedes ponen de ejemplo, sobre todo su candidato, el señor Azcón, como ojalá tuviera yo la sanidad que tienen en Madrid, esa frase lapidaria, ojalá para él fuese, no tendría ningún problema, porque como estaría en la sanidad privada, que es lo que ustedes bonifican cuando estaba Rudy, los seguros privados, o es lo que ustedes están esperando, privatizar todos los servicios, bueno, pues no tendría ningún problema. Modelo Madrid de las asistencias sanitarias, recorte del 18% de las urgencias hospitalarias. ¿Qué le parece? Eso es un buen modelo de gestión, ¿no? Amortizar, recortar, no ponga en mi boca ni ponga en el Gobierno cuestiones que son pura y exclusivamente motivo de su más orgullo, de motivo de gestión de la comunidad autónoma de las cuales se sienten tan orgullosas, es decir, de Madrid. No tienen dónde sacar pecho. Ahí sí que ya están fundidos, porque es imposible, vamos, de ninguno de los aspectos. Si hablamos de la inversión que tiene la atención primaria de la comunidad autónoma de Madrid, farolillo de cola, pero con una diferencia abismal del resto de comunidades autónomas. En fin, le voy a dar algunos datos para que vea que realmente nuestra comunidad autónoma tiene mucho de qué sacar pecho. Por ejemplo, es la comunidad autónoma con mayor esperanza de vida al nacer para las mujeres. La mayor. En calidad de vida infantil, Aragón está muy por encima de la media, 92,3 versus 87. Aragón, con 1.939 euros, está muy por encima de la media, siendo la quinta comunidad autónoma en gasto sanitario público por habitante. Y respecto a esto le voy a decir una cosa. Hay un estudio demográfico de la Universidad Autónoma de Barcelona, según el cual el dato de esperanza de vida con buena salud evoluciona acorde con el gasto sanitario per cápita. ¿Sabe cuál es el lugar que ocupa Aragón? El cuarto lugar, porque Aragón es una de las comunidades autónomas con más alta esperanza de vida con buena salud. Todo debido, evidentemente, al gasto per cápita que tenemos en sanidad, que es 1.939 euros, uno de los mayores de toda España.
de nuevo Madrid-Farolillo de Cora. No llega a 1.400 euros. Ahí lo dejo. En algo que, desde luego, también tenemos que tener en cuenta es la opinión de los usuarios. Bien, Aragón recibe de su población la nota más alta en cuanto a valoración de su sistema sanitario público. Un 7,45, un punto por encima de la nota recibida por Andalucía o Cataluña. Aragón también lidera el porcentaje de personas que prefieren la sanidad pública respecto a la privada, 86 versus 83. La valoración global del sistema sanitario público de personas atendidas es de un 90% en Aragón, la tercera nota más alta encabezada por Navarra y seguida de Cantabria. Es la primera comunidad autónoma con más médicos por cada 1.000 habitantes. Es la tercera comunidad de mayor número de médicos de atención primaria por 1.000 habitantes. Es la comunidad española con menor porcentaje de interinos en sanidad, 19%. Así que nos sentimos legitimados para elaborar un documento como la sostenibilidad del sistema sanitario para que vean ustedes que no solo trabajamos en el mundo rural, trabajamos de manera global porque sabemos que es un problema global que tendremos que solucionar entre todos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Dónde están ustedes? Gracias. Gracias, señora consejera. Comparecencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre el estado del proyecto de construcción de un puerto seco en Caspe y su influencia para el sector agroalimentario de la zona. Para su intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Celma, tiene la palabra. Señor presidente, señorías, señores del Gobierno, ¿por qué han abandonado Caspe? ¿Por qué anuncian en el debate del Estado de la Comunidad de 2019 la puesta en marcha del proyecto del puerto seco como el proyecto logístico clave que se pondría en marcha en 2021 y en febrero de 2023 no tenemos noticia del proyecto? ¿Cómo es posible que en Caspe hoy tengamos 350 personas menos dadas de alta en la Seguridad Social que en 2017? Y esto teniendo en cuenta la distorsión que ha producido la reforma laboral con la contratación de fijos discontinuos, cuando en Caspe debería ser precisamente un polo de atracción de empleo. ¿Cómo es posible que en Caspe, señorías del Gobierno, hayan cerrado empresas tan importantes como Losan o se haya quedado sin suministro de leche la granja de los Arcos de Caspe, sin que ustedes hayan hecho absolutamente nada? ¿Cómo es posible, señores del Gobierno, cómo es posible que prometiesen en su día la instalación de empresas como Jicosa, que iba a crear 40 puestos de trabajo, empresa que nunca llegó? ¿Cómo es posible, señores del Gobierno, que anunciasen la llegada de empresas del Grupo Conecta, prometiendo 200 puestos de trabajo, promesas que tampoco llegaron nunca a Caspe ni a su comarca? Señores del Gobierno, han abandonado a Caspe y a su comarca. Señorías, Caspe se merece un cambio y Caspe puede convertirse además en un referente logístico y agroalimentario. Caspe puede convertirse y debe convertirse en un referente de almacenaje y transporte de cereal para toda la comunidad autónoma. El puerto seco supondría la construcción de 9 silos con capacidad para 6.000 toneladas de grano. Supondría conectar a Caspe con Tarragona y tener un transporte eficaz y sostenible. Con el puerto seco de Caspe abarataríamos costes y reduciríamos emisiones. Y sobre todo con el puerto seco de Caspe se impulsaría el sector comercial y agroalimentario tan pujante en la comarca. Caspe tiene una ubicación geográfica estratégica y pueden beneficiarse empresas que están alrededor de 80 kilómetros a la redonda. Tenemos fortalezas y virtudes en nuestro territorio y tenemos que aprovecharlas. La comarca Bajo Aragón Caspe destaca, entre otras muchas cosas, por sus producciones frutícolas de leñosos, con productores en municipios como Chiprana, Fallón, Nonaspe, Maella o Favara. El puerto seco de Caspe puede llevarse a cabo mediante la colaboración público-privada. Hay empresarios dispuestos a ayudar si las instituciones hacen lo que tienen que hacer. Caspe es una ciudad con personas emprendedoras, en las que existen y existían numerosas industrias familiares,
como por ejemplo de azulejos, de escobas, de licor, de pastas, de conservas, de gaseosa, de chocolate. Y esto habla de una sociedad pujante, pero que sin apoyo institucional es difícil trabajar. Señores del Gobierno, Caspe está pidiendo un cambio. Caspe se merece un futuro mejor y si ustedes no quieren o no pueden dárselo, deberían dar paso a otros. Lo que no podemos soportar es que en comarcas con un alto porcentaje de despoblación sufran gobiernos que se alimentan de la pasividad, del acomodo y de las promesas que nunca cumplen. Desde el 2009, 2008, 2007 llevan haciendo promesas sobre empresas que van a aterrizar en Caspe y no solo no llegan esas empresas, sino que están cerrando empresas fundamentales para toda la comarca y no hacen absolutamente nada. Hay una industria agroalimentaria pujante en la zona. Hay empresarios, emprendedores, agricultores y productores que día a día están haciendo que esa comarca se mantenga, pero no podemos permitir que sigan saliendo los jóvenes porque no tienen ninguna oportunidad de trabajo en esa zona. En estos momentos hay empresas que están buscando personal técnico que no encuentran. Hay empresarios dispuestos a colaborar con las instituciones para que ese puerto seco que el señor Lambán anunció en el debate del Estado de la Comunidad en 2019 se posicione en Caspe y siguen sin hacer absolutamente nada. Es más, cuando anunciamos que vamos a hacer una comparecencia de estas características para saber exactamente cuál es la situación en la que se encuentra, se hacen fotos, como es habitual, aceleran reuniones. Pero aquí tampoco es necesario que el portavoz del Partido Popular en la materia diga muchas cosas, entre otras cosas porque los caspolinos les conocen y saben que les ha abandonado. Y por eso, además, muy pronto ese cambio que piden se va a producir. Porque no se merecen que emprendedores y empresarios con la ilusión con la que trabajan y con la que creen en esa comarca tengan gobiernos como el suyo que no hacen absolutamente nada por ellos. Es más, les ponen problemas para que desarrollen su trabajo fructífero y empresarial. Menos de 15 habitantes por kilómetro cuadrado tiene la comarca de Caspe. Tenemos un proyecto detectado que vendría bien no solo para la comarca, sino para el conjunto de Aragón, un proyecto logístico clave para esa comarca. Ustedes no han hecho nada, absolutamente nada. Lo único que han hecho ha sido anunciarlo desde esa tribuna. En la práctica no han hecho nada para llevarlo a cabo. Eso produce desazón en la gente de la zona, sobre todo porque no es la primera vez que ocurre esto. Cada vez que viene una campaña electoral, el PSOE se encarga de anunciar la llegada de una empresa a Caspe que va a llenar de trabajo a toda la comarca. Esa empresa nunca llega. Nunca llega. Quien genera empleo son la gente de la zona, los empresarios de la zona, los agricultores y ganaderos de la zona, que deciden dar valor añadido a toda la producción que se genera en la comarca de Caspe. Desde aquí hemos venido a pedirles no solo su compromiso, sino que no sigan engañando a la gente de la comarca de Caspe. No son capaces de poner en marcha proyectos de la envergadura del puerto seco de Caspe. Yo sé que su frustración es mucha, pero no la trasladen a la oposición. La consejera de Economía no va con ella a la comparecencia, pero si quiere puede salir también. Pues informe bien al consejero de Agricultura, por favor. Su frustración no la traslade al grupo de la oposición. Si no son capaces de poner en marcha proyectos estratégicos para nuestra comunidad autónoma, no haga aspavientos, trabaje, rodéese de gente eficaz, ¿Y sabe qué pasa? Que sus insultos o sus aspavientos no me molestan a mí, molestan a la gente de la zona que se siente engañada por ustedes. Señora consejera, se siente engañada la gente de la zona. ¿Sabe qué ocurre? Que desde hace 4 años hay 400 personas que se han dado de baja en la Seguridad Social y ustedes siguen sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué se van fuera a buscar proyectos cuando los tienen aquí, en Aragón, en la puerta de su casa?
¿A dónde van a buscarlos si los tienen en la puerta de su casa y no les hacen caso? Si hay empresas de gran envergadura y facturación que le están diciendo vengan, pongan en marcha el puerto seco, que vamos a contribuir, vamos a invertir, y ustedes no hacen absolutamente nada. No son los aspavientos ni las promesas lo que va a sacar a Aragón adelante y tampoco a los caspolinos. Son las realidades, el trabajo. A lo mejor con una sonrisa trabajaría más a gusto. A lo mejor conseguiría ser más eficaz con una sonrisa. Lo que... Continúe, señor Celma, por favor, continúe. Señor presidente, disculpe. Adelante, señor Celma. El 40% del Producto Interior Bruto de esa comarca depende de la agroalimentación. Si se quieren dar cuenta, adelante. Si lo único que les importa es que mostramos sus defectos, su falta de gestión en esa comarca, pues ya lo siento, pero esta es la realidad. La suerte que tenemos es que les quedan menos de 100 días. Ese día lo celebrarán los caspolinos y nosotros con ellos. Muchas gracias. Gracias, señor Celma. Turno ahora del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que dispone de un tiempo de 10 minutos para responder. Señor Olona, cuando quiera, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Celma, usted mismo acaba de delatarse. Usted me pide una comparecencia sobre un tema que no es de mi competencia y además se lo digo, me parece una falta de respeto que si usted hace una comparecencia al consejero de Agricultura se dirija a la consejera de Economía. Mire, no obstante, como somos responsables, pues la consejera de Economía ha tenido la gentileza de explicarme las cosas para que yo le pueda contestar y evitar que le reconozco que tuve la tentación de que mi comparecencia durara 30 segundos. Pero me hubiera parecido una falta de respeto a usted y a todos los demás. Y a todos los diputados, a todas las señorías que van a tener que intervenir en un tema que, en fin, también usted, bueno, pues ha recurrido. No sé qué tendrá que ver el suministro de leche con el puerto seco de Caspe o empresas que no tienen absolutamente nada que ver. Pero, no obstante, le voy a tratar de informar a usted y, sobre todo, a los demás. Mire, ha empezado diciendo no tenemos noticia. Oiga, no tendrá usted noticia porque no habla con los interesados. Porque los interesados están al corriente. Están al corriente. Dice, ¿puede llevarse bajo la fórmula de la colaboración público-privada? Oiga, no es que pueda llevarse, es que se va a llevar a cabo bajo la fórmula de colaboración público-privada porque es la que ha previsto el Gobierno. Tenemos un proyecto logístico que usted, no sé, parece como que es una propuesta suya. Pues claro, tenemos un proyecto logístico porque ha habido un Gobierno, que lo ha promovido. Bien, en cualquier caso, mire, la terminal marítima ferroviaria de Caspe o Puerto Seco sigue siendo una prioridad, una prioridad logística del Gobierno en cuyo desarrollo se viene trabajando a través de Aragón Plataforma Logística pues desde hace ya bastante tiempo. Y desde antes que se anunciara, porque no se anunció humo, se anunció cuando ya había unos trabajos previos. Este proyecto se enmarca en el ámbito del desarrollo logístico en el que, por cierto, Aragón, no exclusivamente el Gobierno de Aragón, sino Aragón, es objeto de amplio reconocimiento nacional e internacional. Y eso, pues en fin, nos beneficia a todos los aragoneses. A usted, señor Celma, también. Bien, pues es un referente ampliamente reconocido. Y este proyecto del Puerto Seco de Caspe forma parte de un hub más amplio que se ha venido a denominar el hub del cereal de Aragón y del cual los interesados están, se lo vuelvo a repetir, están perfectamente al corriente, porque están interesados, se interesan y trabajan. Y desde luego lo que no nos piden son debates de este tipo, que no contribuyen a nada. Se realizaron los estudios y análisis de demanda
así como los análisis previos técnicos y económicos que sustentan la viabilidad. Y esto se hizo sobre todo antes de anunciarlo. Hablamos de una iniciativa, por dar algún dato, que afecta a un ámbito en el que operan, según estos estudios de demanda, pues del orden de 1.000 camiones diarios de transporte de cereal y pienso. Y esto efectivamente repercutirá, pero no porque lo haya analizado usted, porque lo han analizado los servicios técnicos de la plataforma logística, han hecho esos estudios. Y efectivamente han confirmado la repercusión favorable en términos de ahorro de costes, en términos de reducción de emisiones, un proyecto que, por lo tanto, contribuye no solo a mejorar la competitividad del sector a través de esa reducción de costes y de esas mejoras ambientales que el propio sector está pidiendo. Pero, mire, se puede estudiar, llegar a unas conclusiones y si los interesados y afectados pues no les convence, pues no les interesa. Pero es que efectivamente les sigue interesando. Son los verdaderos promotores, el sector, Celma, no usted. Señor Celma, perdón, no usted, el sector, y no el consejero de Agricultura, el sector. Bien, los estudios de viabilidad y no los anuncios que usted dice, porque se anuncia cuando ya se ha estudiado, pues, por ejemplo, determinaron y justificaron la decisión de que, hablamos de una opción ferroviaria. Pero eso hay que estudiarlo, o sea, eso no es una ocurrencia que alguien se levanta un día y dice, pues mira, pues vamos a que sea ferroviario. No, eso hay que justificarlo y hay que estudiarlo, porque hay que convencer a la DIF y hay que conseguir la colaboración de la DIF. En el análisis de viabilidad técnica y económica también se ha tenido en cuenta, por ejemplo, la carga no granelera. Estamos hablando de contenedores marítimos. Y mire, miro de reojo, no lo puedo evitar, a la señora Gastón, porque le estoy contando lo que me ha contado ella. Lo que me ha contado ella. Pero creo que no es difícil de explicar, porque hay cosas que explicar. El problema es que, ¿cómo le voy a explicar yo y me voy a inventar cuando tengo que estar hablando de lo que otro consejero, otra consejera del Gobierno, si no hubiera nada que contar, pues yo tendría hoy aquí un papelón. Y le estoy dando explicaciones. Y yo no le estoy hablando de la leche ni de cosas que no tienen nada que ver. Por cierto, mire, hay cuestiones que, en fin, que a lo mejor tendría que tratar usted en el pleno del Ayuntamiento de Caspe, porque yo aquí no estoy para dar... Bien, bueno, en definitiva, se plantea efectivamente la creación de una sociedad promotora similar, o sea, es que está ya inventado, que no tenemos mucho que inventar, pero aún así es una decisión ya tomada. Un modelo basado en la terminal marítima de Zaragoza. En dicha sociedad, además del Gobierno de Aragón, a través de plataforma logística, está previsto que participe también el puerto de Tarragona. Oiga, ¿usted cree que el Gobierno de Aragón, el presidente, la consejera competente en el tema, va a estar hablando del puerto de Tarragona sin haber hablado con el puerto de Tarragona? Oiga, que es que esto es más serio de lo que, tal como usted se ha expresado, parece. Pero es que además está, y por eso le he dicho, mire, si habla con los interesados verán cómo sí que están al corriente. Porque, claro, es que es imprescindible que en esa sociedad, esa colaboración público-privada, que no es una cosa abstracta, que es que se tienen que implicar ¿quiénes? Los interesados, los beneficiarios, y además tienen que ser mayoría en la sociedad, porque son ellos los verdaderos interesados y quienes verdaderamente se tienen que involucrar. Se han hecho los estudios topográficos, porque también ha habido, y esto el Ayuntamiento de Caspe pues lo sabe, porque había pues distintas opciones. O sea, no se llega allí a Caspe y se dice, ahora, ¿y dónde lo ponemos? Donde nos parezca. Pues no, hay distintas opciones, distintas alternativas que se han estudiado, que se han hecho los estudios topográficos necesarios para la ubicación que se ha determinado, pues no nos encontremos que después sea inviable, porque técnicamente lo fuera. Pues eso también está hecho. En definitiva, yo lo que sí le puedo, mire, lo único que le puedo aportar
Bueno, el avance de 2 ideas para terminar. Mire, el avance del proyecto es un proyecto que está en desarrollo, pues hasta le puedo decir los pasos más inmediatos. Pasa por efectivamente constituir esa sociedad y una vez constituida esa sociedad, pues, si todo va bien y se involucran, porque todo está previsto para que se involucren, porque insisto, porque han manifestado el interés los agentes que le he dicho, pues entonces el paso siguiente pues será contratar la ingeniería para redactar los proyectos, licitar la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no se hace en una tarde, Aunque fuera usted consejero de Agricultura, de Economía y de Hacienda, señor Celma, todo a la vez, no lo podría hacer en una tarde tampoco. Bueno, en definitiva, lo único que le puedo yo aportar de mi propia cosecha es, como consejero de Agricultura, avalar, ratificar el interés, la oportunidad y la pertinencia y la necesidad de este proyecto. En eso estoy de acuerdo con usted. O sea, en eso... no se me preocupe, estoy absolutamente de acuerdo con usted en la necesidad de desarrollar este proyecto, porque la logística de los cereales y de los piensos para nuestra agroalimentación es fundamental. Y mire, no solo en términos de costes, que lo es, no solo en términos de sostenibilidad del transporte, que lo es, sino desde el punto de vista de la seguridad. Nuestro sistema agroalimentario, en el cual la ganadería tiene un peso determinante, es absolutamente clave la seguridad del abastecimiento, porque los animales comen como las personas, todos los días, varias veces, señor Celma. Gracias, señor consejero. Turno ahora de réplica para el representante del Grupo Parlamentario Popular. Señor Celma, cuando usted quiera, tiene la palabra. Señora presidenta, gracias. Señor consejero, yo agradezco que no se haya lavado las manos, entre otras cosas porque las consecuencias del puerto seco a quien benefician fundamentalmente es a la industria agroalimentaria, que en esa comarca, como en el resto de comarcas de nuestra comunidad autónoma, 1 de cada 3 puestos de trabajo por lo menos depende de la agricultura, de la ganadería y del valor añadido que se le da a esa agricultura y a esa ganadería. Con lo cual, con usted tiene que ver bastante si lo que procura es el progreso de la agricultura y del sector primario de nuestra tierra. Y luego le voy a decir otra cosa. Vamos a ver si como consecuencia del puerto seco nos convertimos en una referencia de almacenaje y transporte de cereal. Creo que debería saber algo más, además de lo que le cuenta la señora Gastón. O debería saber más si la consecuencia es que se van a construir 9 silos si se lleva a cabo este puerto seco. O también que el sector agroalimentario es una prioridad máxima para nuestra comunidad autónoma. Yo le voy a decir una cosa, de todas formas. Lo que merece la pena denunciar desde este atril es la mentira del Gobierno del señor Lambán, porque lo que dijo en estas Cortes es que en el primer trimestre de 2021 ese puerto seco estaría puesto en marcha. Y estamos en febrero del año 2023 y nadie sabe absolutamente nada. Y lo que denuncio desde esta tribuna es que en esa comarca y que en esa ciudad de Caspe, en los 4 últimos años hemos perdido a 400 cotizantes a la Seguridad Social y nadie hace nada. ¿A nadie le preocupa? O quizá digan como usted, esto no es competencia mía. Pero hay 400 cotizantes menos a la Seguridad Social y han cerrado una de las empresas principales, como es Losan. Y otra cosa que también le debería preocupar y ocupar. Le voy a dar el dato. Eso que ha dicho de manera un poco frívola que a usted no le afectaba, que se acababan los suministros de leche de granja a los Arcos de Caspe, esto para que vea que sí que le afecta, significa que la provincia de Teruel es la única en toda España que se queda sin vacas de leche. ¿Le afecta o no le afecta a usted? Otra cosa es que lo desconozca. Entiendo que tiene muchas cosas entre manos, pero esto lo debería saber. Entonces, aquí además de denunciar las mentiras del Gobierno, que son una obviedad, les ponemos en preaviso. No hagan promesas en los próximos meses porque no son creíbles. Y lo que les decimos también es que se están perdiendo puestos de trabajo en una comarca que se soporta en la agroalimentación y no hacen absolutamente nada
por beneficiar a quien quiere generar empleo en esa comarca. Entonces, yo diría que les afecta a todos, señor Olona. Le afecta a su consejería y le afecta a la Consejería de Economía, que entiendo yo que tiene que trabajar con la del sector primario. Esto es lo que hemos puesto encima de la mesa. No se puede frivolizar con proyectos logísticos, en este caso, fundamentales para el territorio, cuando no se lleva intención de sacar adelante. No se puede frivolizar con anuncios de empresas que van a generar 200 puestos de trabajo antes de las elecciones, como era el caso de Conecta, y que después no se sepa nada. O no se puede frivolizar diciendo que esto no tiene nada que ver con la Consejería de Agricultura, cuando nos acabamos de quedar en Aragón, la provincia de Teruel, la única provincia de toda España sin vacas de producción de leche. La única en toda España. Pregúntenles a ellos si va con este Gobierno o no todo lo que está pasando. Y si eso va tan bien como usted dice, ¿no? Si la economía va tan bien en nuestra comunidad autónoma. Perdiendo puestos de trabajo, perdiendo habitantes y teniendo posibilidades de generar empleo y riqueza. A Caspe ustedes la han abandonado, pero tan solo le quedan 3 meses. Muchas gracias. Gracias, señor Celma. Turno ahora de dúplica del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Señor Olona, cuando quiera, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Señor Celma, vamos a ver, yo lo que le he dicho y reitero, que no es competencia del consejero de Agricultura, dada la configuración y la distribución de competencias, la gestión de este proyecto. Eso es lo que le he dicho. ¿Cómo le voy a decir yo que no es competencia mía el sector lácteo? Pues claro que lo es, pero si planteamos una comparecencia, un debate concreto sobre la plataforma logística, pues yo sigo siendo ingenuo, por lo visto, y pensaba que era para hablar de la plataforma logística. Y además ya ve que me lo he preparado, incluso no sabiendo del tema, que no deja de ser un tanto imprudente y peligroso, hablar de lo que no se sabe. Le estoy refiriéndome a mí mismo, pero en fin. Bueno, mire, como usted dice que, mire, yo ahora mismo si son 8 silos o 6, no lo sé, pero es que si estamos hablando de estrategia no creo que eso tenga mucha relevancia. Eso es una cuestión ya del proyecto técnico, no sé qué sentido tiene hablar en las Cortes, si son, en fin, creo que eso no tiene ninguna importancia. Si quiere, por cierto, si quiere que hablemos del sector lácteo, pídame una comparecencia sobre el sector lácteo y le aseguro que le daré las explicaciones que usted me pida y habrá debate. Y si quiere que hablemos, en fin, de lo que quiera que hablemos, solo tiene que pedirlo, señor Celma. O sea, no hay ningún problema. Bueno, dice, no hemos hecho nada por Caspe. Pues mire, oiga, regadíos. Modernización de la comunidad de regantes de Cibán. Modernización integral. Sector acampador, Caspe y Chiprana. 2.000 hectáreas, 542 beneficiarios, 10.700.000 euros de presupuesto, 4,5 millones de subvención del Gobierno de Aragón. Proyecto para la optimización energética de la elevación del Cibán en término municipal de Caspe, fase 1. 4.396 hectáreas, 2.076 beneficiarios, promovido por la Junta Central de Usuarios del Río Guadalope, 3.691.000 euros de inversión, me ahorro los decimales, 1.845.698,94 euros, ahora le digo hasta los decimales, subvención del Gobierno de Aragón. Revestimiento del tramo de la acequia principal del Cibán. 241.000 euros de inversión, 72.410,53 euros de subvención. Proyecto para la transformación de secano en regadío del PBA Val de la Liana de la Comunidad de Regantes del Cibán, en término municipal de Caspe.
1.640 hectáreas, 108 beneficiarios, 22.874.000 euros de inversión, 12.700.936 millones de subvención, aprobada hace un mes escaso. Proyecto de las redes de riego y drenaje de la zona regable del nuevo canal del Cibán, del canal de Caspe, en término municipal de Caspe. 1.125 hectáreas, 16.874.000 euros de inversión, 9.011.760,96 euros de subvención del Gobierno de Aragón. No he hecho la suma, pero lo puede sumar usted si quiere. Creo que no necesito hacer la suma para demostrarle lo que ha hecho este Gobierno por un municipio que ha traído usted, Caspe, y solo en una de las muchísimas líneas de apoyo que gestiona el Departamento de Agricultura, regadíos. Le puedo decir más, aún me queda tiempo para darle otro dato, que cuantitativamente, ya se lo digo yo, no es muy relevante, pero mire, a través del LEADER, en los últimos 5 años hemos destinado 1,95 millones de euros de subvención a una inversión de 8,85 millones destinados a esas pequeñas inversiones que se hacen en el ámbito LEADER, que usted conoce, que cuantitativamente bueno, pues no es significativo, ¿verdad?, si lo relaciona con las cifras que le acabo de dar, pero que tiene una importancia cualitativa muy notable, porque estamos hablando de inversiones, de promociones del territorio, que se traducen en empleo generado por el territorio, por los propios emprendedores de la zona. Y le aseguro que hay muchas más actuaciones financiadas, promovidas, apoyadas desde el Gobierno de Aragón. Y bueno, y porque en Caspe, pues en fin, hay actividad, hay vida, ¿verdad?, y hay futuro. Señor Celma, en fin, le repito, si quiere que hablemos del sector lácteo o cualquier otro tema, hágame, por favor, una comparecencia sobre ese tema. Gracias, señor consejero. Turno para los grupos, para el resto de los grupos. Por Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Lo cierto, señor Olona, es que cuando empecé a preparar esta comparecencia solo aparecían incógnitas y dudas. La primera, ¿por qué iba referida a usted y no a la responsable, en este caso concreto, del ramo, que es la consejera de Economía? En cualquier caso, habida cuenta de que le ha tocado a usted dar cuenta de un compromiso de su presidente, del presidente del Gobierno de Aragón, esperemos que arroje alguna claridad más de las que ha arrojado en su primera intervención, pues porque a nosotros, después de escucharle, nos generan más dudas todavía en alguna de las cuestiones. Hablamos de un proyecto logístico para Caspe, en este caso concreto, como terminal marítima ferroviaria, aspiración ambiciosa del Ayuntamiento, que el Gobierno se comprometió a tenerlo preparado y listo ya para el 2021, que no ha sido así. Y hablamos, por lo tanto, y usted mismo lo citaba, de ese impulso a la logística que el Gobierno de Aragón ha venido desarrollando y que ha venido traduciéndose también durante estos últimos tiempos, sobre todo en polígonos, plataformas, logísticas, complejos mixtos de transformación y comercialización a golpe de proyectos de interés general y, sobre todo, ubicados ya en los principales ejes de comunicación y, fundamentalmente, en el entorno metropolitano de la ciudad de Zaragoza. Pero de este en concreto, pues sabíamos poco, no sabíamos nada. Usted ha reconocido que los impulsores promotores saben algo que los demás no sabemos y, en ese sentido, cuando menos alguna de las cuestiones que le voy a preguntar a continuación, sí espero que usted me aclare. Porque, claro, la primera de las cuestiones es la implicación. Usted ha venido a decirnos que se hará a través de una sociedad mixta, entendido, una sociedad promotora en la que estará el Gobierno de Aragón, en la que tendrá que estar, evidentemente, el puerto de Tarragona y en la que también, en principio, aparecerán los inversores privados. Porque, claro, todo lo que sabemos es por prensa y todo lo que sabemos es que ha habido reuniones de Aragón, plataforma logística con el Ayuntamiento de Caspe y también con el puerto de Tarragona. Pero volvemos otra vez a ver que encontramos lo de siempre, ¿no? La colaboración público-privada, que nos parece muy bien en determinadas cuestiones, pero que creemos que requiere de ciertas aclaraciones. Estamos hablando de una inversión muy seria. Y, por lo tanto, la primera de las cuestiones que yo le voy a preguntar es qué papel va a jugar el sector público autonómico después, tanto en la gestión
como en los retornos económicos que pudieran derivarse del desarrollo de esta iniciativa. Porque esto, si no, es lo de siempre. Lo ponemos entre todos y unos poquitos se quedan con los beneficios. Y eso a nosotros pues, no nos parece riguroso. No se haría así en el mundo de la empresa privada. Porque, claro, si es rentable, pues no entendemos por qué acabamos regalando la gestión a intereses privados. Fíjese, porque como todo lo hemos tenido que preparar con arreglo a lo que parecía en prensa, lo que hemos leído es que hay un estudio económico, que usted ha garantizado que así es, porque hay un estudio de viabilidad, que avala la rentabilidad del proyecto y que por eso, dicen en prensa, y que por eso la gestión de este proyecto va a ser privada. Valiente argumento, ¿eh? Como algo es rentable, la gestión es privada. No nos parece lo más oportuno, señor consejero. Por lo tanto, usted primero debe aclarar esta cuestión. ¿Qué beneficios, qué papel, cómo vamos a garantizar retornos y vamos a hacer esa inversión? Pero quizá la primera y mayor de las dudas es realmente el para qué de este proyecto. Porque, más o menos por su intervención ya ha venido a dejar claro que de lo que estamos hablando es de construir una serie de silos para almacenar el trigo, el grano, que ahora mismo tiene que pasar largas jornadas en el puerto de Tarragona, pagando sus tasas portuarias y aduaneras, esperando que se hagan los trámites concretos y correctos y, por lo tanto, lo que queremos es almacenarlo aquí. Porque, claro, cuando hablamos de exportación de grano, Aragón poco. Somos más dependientes que desde luego, que exportadores. Y en ese sentido, bueno, pues hablemos de ese modelo que usted avala como consejero de Agricultura, perdón, que a nosotros es también una de las cuestiones que nos preocupa. ¿Solo va a servir esto para que el grano que viene de América sirva para ser almacenado de cara a engordar los tocinos que mandamos a China? Porque si al final es ese el propósito, hombre, de sostenibilidad, señor consejero, en términos globales hablamos poco o nada. Poco hemos aprendido de construir un modelo más cercano, con cadenas de valor más cortas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que decíamos cuando la crisis y la pandemia, ¿verdad? En cualquier caso, a nosotros nos parece bien que se saquen camiones de la carretera y se lleven a ejes ferroviarios. Lo estamos demandando permanentemente, lo hemos demandado permanentemente y nos parece absolutamente imprescindible. Pero, desde luego, no vendan como sostenible lo que en términos globales, señor consejero, no lo es, y usted sabe perfectamente que así es. Gracias, señor Sanz. Un grupo aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, señor consejero, nosotros le vamos a apoyar en todo lo que está haciendo usted y Aragón Plataforma Logística, también la señora Gastón, el Gobierno de Aragón, porque miren, uno que tiene la suerte de reunirse muchas veces con las empresas y con las asociaciones empresariales, ya hace varios años oyó hablar de este proyecto a empresarios de la comunidad. ¿Qué hace el Gobierno de Aragón? Crear las condiciones óptimas para reactivar la economía. Si no hace falta, a lo mejor, hacer plataformas no solo público-privada, sino si existe la iniciativa empresarial para potenciar lo que es una terminal marítima ferroviaria en Caspe, que forma parte de lo que es el hub de cereal en Aragón. Si lo que tiene que hacer el Gobierno es lo que está haciendo, poner unas condiciones óptimas, colaborar en lo que se pueda, incentivar lo que es la actividad empresarial. Pero así de fácil. Lo bueno que tiene Aragón, ¿cuál es? La ubicación. Tenemos una ubicación excelente, tenemos un sector, en este caso agroalimentario, excelente, potente, y en definitiva lo que hay que intentar es, dentro de lo que puede hacer el Gobierno de Aragón, Aragón Plataforma Logística, el propio Gobierno, junto con los empresarios que puedan estar interesados en la zona, es intentar impulsar esa terminal marítima ferroviaria de Caspe y, a partir de ahí, que sea una parte de ese hub de cereal en Aragón. Es así de simple. Miren, le voy a poner el ejemplo de la terminal intermodal de Monzón, esa ciudad tan maravillosa que todos conocen, y si no, les animo a que vengan a verla, en donde el 90% es del grupo SAMCA, el 10%, bueno, 80%, 10% más o menos Puerto de Tarragona y luego Puerto de Barcelona. Es así. Si está interesado el Puerto de Tarragona, estupendo. Si al final es parte del ecosistema para intentar potenciar lo que es la estación intermodal. Y lo mismo con la de la litera. Y lo mismo con muchas otras. Pero ya bien sean públicas o bien sean público-privadas.
Pero ¿qué problema hay, señor Celma? Si ya le está diciendo el consejero que hay conversaciones, ¿pero para qué las conversaciones muchas veces que se pone una fecha y ahí las administraciones a veces, pues pasa lo que pasa, se demoran, pero esas conversaciones se tienen que hacer con cierta discreción y alejadas del ruido interesado, especialmente a veces de los políticos, porque a veces por hacer según qué declaraciones fastidiamos esas conversaciones y esas negociaciones. Que no digo que su iniciativa no sea constructiva, seguramente. Pero, hombre, empezar a hablar de la leche y de no sé qué, pues, hombre, señor Celma, que esto es más serio, ¿eh? Lo que son las terminales marítimas ferroviarias en nuestra comunidad es un asunto serio, muy serio. Muy serio. Una cosa es impulsar e incentivar, pero, hombre, estar haciendo la iniciativa que usted decía, dirigida al señor Olona, mirando a la señora Gastón y tal, pues pídale una a la señora Gastón y le contestará, porque al final la señora Gastón lo que le ha tenido que pasar es el informe al señor consejero para... Es que al final esto es más serio de lo que parece. Yo creo que el Partido Aragonés apoyará cualquier tipo de iniciativa que sirva para potenciar una terminal marítima como es la de Caspe, que ya se lleva hablando mucho tiempo, que ya existen conversaciones mucho tiempo y que además es hora ya de que se concrete y de que se avance en ese sentido. O sea, y por lo que nos ha dicho el señor Olona, las conversaciones están ya a punto de caramelo y si existe una terminal marítima también en Caspe, servirá para que Aragón siga siendo esa potencia logística en la que todos creemos. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Vox, señor Arranz. Gracias, señor presidente. La verdad es que coincidimos con que el objeto la comparecencia del señor Olona está cogido muy con pinzas. Muy con pinzas porque entendemos que la competente es la señora Gastón en economía o, si acaso, el consejero, a lo mejor, señor Soro, en vertebración. Pero bueno, tangencialmente sí que es cierto que se están abordando los sectores logísticos, los sectores agroalimentarios y por ahí, pues tangencialmente, pues usted ha tenido a bien respondernos a esta comparecencia, lo que le agradecemos. Sobre esta cuestión conviene hacer un histórico y agradecemos también el trabajo de esta casa, del Servicio de Documentación, que nos ha ayudado mucho a poder hacerlo. Allá por el 2017, el señor Lambán ya se comprometió a poner en marcha este puerto seco en Caspe, 2017. Pero no fue hasta mayo de 2019 en que el señor presidente anunció el impulso definitivo, 2 años después del compromiso inicial y a escasas fechas también, casualmente, de las elecciones municipales y autonómicas. Pero pocas semanas de esas elecciones, pues hubiera dicho cualquier cosa porque estábamos en elecciones. El Salón Internacional de Logística, celebrado en Barcelona en 2019, se presentó el proyecto de autopista ferroviaria impulsado por Aragón Plataforma Logística, que uniría Zaragoza con Algeciras y que combinaba el transporte carretero con el ferrocarril. Una apuesta para lograr un transporte de mercancías más eficiente y contribuir más eficazmente también a la reducción del impacto ambiental. Además, se anunció la apuesta del Gobierno de Aragón por la colaboración público-privada junto al Ayuntamiento de Caspe, las empresas y el Puerto de Tarragona, para impulsar el puerto seco de Caspe, que iba a ser una realidad en 2021. Realidad en 2021. Una apuesta de futuro, sí. 6 años después podemos seguir calificándolo de una apuesta de futuro, pero de futuro incierto. Que iba a suponer una ventaja competitiva para las empresas instaladas en la zona, tanto del sector agroalimentario como de carga general, además de un ahorro y una mayor eficiencia y sostenibilidad que permitiría, a su vez, atraer nuevas inversiones. Todo muy bonito, como siempre lo pintan ustedes, porque lo de la propaganda pues se les da bien, se les da muy bien, pero la realidad es que no hay nada de nada de este tema. Tenemos que admitir que la propaganda, pues eso, se les da muy bien, pero el puerto seco de Caspe, denominado técnicamente operador primario del Ebro, se configuró como un proyecto público-privado y el puerto de Tarragona mostró interés en posicionarse en este enclave para ubicar un enlace directo a través de una terminal intermodal que conectaría por vía férrea Caspe con el puerto de Tarragona. Pero de esto, pues nada. La iniciativa privada, por su parte, está constituida por todas las empresas que se ubicarán en este complejo industrial. El puerto de Tarragona, según se avanzó, tenía como fin instalar una serie de silos que serían capaces de almacenar hasta 6.000 toneladas de grano, así como la construcción de un ramal de entrada para los trenes, que conectaría con la vía férrea Caspe-Tarragona y 2 vías de descarga en paralelo.
Siguiendo con esta proyección teórica, esta estructura podría dar pie a ser utilizada por un tren de mercancías especializado con 16 vagones de 80 toneladas cada uno. Esto permitiría el almacenamiento y distribución del cereal en toda la comunidad autónoma de Aragón, que hasta el momento debe ser transportado desde el puerto con camiones. Y todo ello en línea con las directrices también de la Unión Europea en cuanto al transporte de mercancías por ferrocarril, que fijaba como objetivo que el 30% tendría que distribuirse por esta vía o por este medio. Actualmente en España solo el 4% se mueve por este medio y de ellas la mitad tienen origen y destino en los puertos. Por ello, el impulso de los corredores ferroviarios es clave para conectar barcos y trenes y también España con Europa. En estos dos objetivos Aragón es punto neurálgico. Y después de esta travesía llegamos al 20 de enero de 2023, que la ministra de Trabajo nos visitó y anunció, pero una cosa es predicar y otra es dar trigo, ahora que hablamos de grano, inversiones en la comunidad. El presidente, señor Lambán, aprovechó la ocasión para tratar, entre otros asuntos, los apartaderos y conexiones ferroviarias en Caspe, el puerto seco para el que se viene trabajando con el aeropuerto de Tarragona. Y de momento sabemos que para analizar estas iniciativas se va a construir un grupo de trabajo logístico. Miedo. Como bien saben, nada peor para que ocurra algo es organizar grupos de trabajo o comisiones de estudio. Ya lo saben ustedes, ¿no? Pues eso. Y según se ha conocido, el único compromiso que se ha logrado arrancar a la ministra es el de seguir trabajando en las iniciativas de Caspe, Pedrola y Plus en Huesca. Seguir trabajando, como siempre nos enmiendan ustedes. Seguimos trabajando, pues también es lo que es. Es decir, 7 años después, ¿qué tenemos? Nada, promesas. Gracias, señora Ranz. Grupo Parlamentario de Chunta. Señor Las Obras. Gracias, presidente. Bueno, Aragón se ubica en un espacio estratégico que cuenta con el potencial de ser el lugar de mayor crecimiento económico del sureste de Europa. Siempre hemos dicho que hace falta disponer de territorio, pero también se necesitan infraestructuras, líneas de transporte que nos permitan esa mejora de la distribución logística, ese incremento de las sinergias de producción y que cuenten con el recurso del ferrocarril como medio sostenible en estos tiempos de actuar decididamente ante la emergencia climática. Uno de los ejemplos prácticos de esas infraestructuras tan pendientes como necesarias para aprovechar nuestras posibilidades es el ejemplo concreto que hoy debatimos en estas Cortes de Aragón, la instalación de un puerto seco en Caspe. El marco teórico de esta instalación es el de un sistema de gestión logística del que tenemos varios ejemplos en Aragón y en el resto de Europa, como la terminal marítima ubicada en Mercazaragoza, que usted, señor Olona, ya ha nombrado, o los lugares de interconexión como la terminal intermodal de Monzón. Son actuaciones que nos permiten conectar las zonas más situadas en el interior con los espacios de mayor desarrollo económico y su inclusión en una red en forma de malla ferroviaria logística, dando mayor eficacia al transporte y al comercio. Supone igualmente generar nuevos puestos de trabajo, fijando población en el territorio, dada su localización en zonas del interior. No debemos olvidar el papel que juegan los puertos secos en la sustitución de camiones por el ferrocarril en buena parte del trayecto. Y aquí ya se ha nombrado también, aproximadamente 1000 camiones recorren el trayecto Tarragona y el puerto seco recorrerían. Hay que tener en cuenta que sirven también para reducir las emisiones de CO2 y se contribuye a reducir la denominada huella ecológica, el impacto de la actividad humana en el medio ambiente. En el caso concreto de este puerto de Caspe hay que descartar que su viabilidad fue objeto de un estudio universitario donde se demostraba con datos y argumentos su habilidad y rentabilidad económica. Dicho análisis aportaba que de construirse esta infraestructura se produciría un importante ahorro económico al reducir el coste de los transportes, lo que supondría un factor diferencial para las empresas interesadas.
También se apuntaba que sería necesario para esta conexión con el puerto de Tarragona la necesidad de coordinar los horarios ferroviarios liberados. Es decir, estamos ante una operación de envergadura que requiere el acuerdo y la colaboración institucional entre los distintos ámbitos implicados, desde los gobiernos locales, el Gobierno aragonés y el catalán, el Ministerio de Transportes del Gobierno de España, así como el diálogo y consenso con los sectores del transporte y logística. En definitiva, quedaba probado con informes rigurosos que la línea de tren Miraflores-Tarragona es viable para que Caspe se convierta en terminal ferroviaria con una conexión con los puertos del Mediterráneo. De este modo, en octubre del 2019 comenzaron los trámites administrativos para ubicar este puerto seco en Caspe. También son públicas las reuniones que se han mantenido con el Ayuntamiento de Caspe, el Gobierno de Aragón y la Dirección de Aragón Plataforma Logística. Uno de los sectores donde tendría más impacto este puerto seco de Caspe sería en el ámbito agroalimentario, con el potencial de valor añadido a la producción aragonesa que supone. De hecho, se avanzaron ya en diferentes ubicaciones como el polígono El Portal. El dato que ya se anunció era la creación de 9 silos, así como la construcción de un ramal de entrada ferroviario para entrar las vías del tren al polígono y 2 vías de descarga en paralelo. Está claro, pues, que hay suficientes razones técnicas suficientes para llevarlo a cabo porque supondría un beneficio para Caspe, su comarca y los territorios más cercanos. Pero también es cierto que hay que seguir tomando nuevas y urgentes decisiones políticas para evitar nuevas demoras e incumplimientos de fechas anunciadas en este proyecto. Sabemos que la falta de financiación en Aragón es siempre un problema. Con más recursos propios sí seríamos capaces de acelerar las decisiones políticas tomadas aquí, con nuestra gente y para nuestro territorio. El proyecto de este puerto seco tiene que seguir siendo un objetivo político prioritario para el desarrollo de Aragón. Caspe tiene que ser un centro logístico relevante para impulsar el sector primario y comercial en la ciudad y su comarca. Hagamos lo posible para la localidad de Caspe y su comarca Bajo Aragón Caspe, Baix Aragón Cas, porque será hacerlo también para todo Aragón. Gracias, presidente. Gracias, señora Sobras. Grupo Parlamentario de Podemos, señor Escartín. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. 4 cositas sobre el puerto seco de Caspe. La primera, señor Celma, ¿se va a presentar usted de candidato a la alcaldía de Caspe? Es que parecía, por el tipo de intervención que ha hecho, y la verdad que me ha sorprendido, como no sigo el concurso de talento perpetuo en el que está el Partido Popular, digo, igual la población caspolina tiene la suerte de elegir un orador tan talentoso como es usted para el ayuntamiento, porque sería sin duda una buena noticia para la zona. Segundo, menudo repaso le ha dado el consejero a su afirmación de que Caspe estaba abandonado, de que la comarca estaba abandonada por la consejería que él gestiona, la de Agricultura y Desarrollo Rural. Ya le ha dicho todas las ayudas que ha habido en regadíos, todos los fondos que ha habido del líder que demuestran, pues en fin, la mentira de su afirmación. Tercero, en los años en los que más se trabajó el asunto del puerto seco de Caspe, hubo algunos años en los que también tenía la alcaldía el Partido Popular, que no sé si usted se acuerda o no. Ahí hubo una moción de censura y hubo una alcaldesa del Partido Popular, que por cierto también recuerdo que en estas Cortes tuvimos un informe en la Cámara de Cuentas en la que demostraba las enormes irregularidades que había habido en la gestión de esos 3 años, que también se la ha olvidado usted. Y por último, sobre el puerto seco de Caspe, yo lo que he hecho ha sido leer y estudiar los 2 informes más detallados que he encontrado, que son los que hizo la Universidad de Zaragoza en febrero del 2015. Fueron 2 trabajos que dirigió el profesor Luis Navarro, que son los trabajos de Paula Lebrero y Gonzalo Pérez, y lo que analizan es, por un lado, la viabilidad económica del puerto seco de Caspe y, por otro lado, el tipo de gestión o el tipo de sociedad. Y coincide mucho con la labor que está haciendo el Gobierno de Aragón. Hay que decir una cosa, cuando estamos hablando de terminales ferroviarias, pueden ser de iniciativa privada. Hay una parte de colaboración pública, como está haciendo el Gobierno de Aragón, en relación con los principales beneficiados de esta infraestructura, que sería el hub del cereal, fundamentalmente las empresas que están trabajando en el ámbito de los piensos y las granjas fundamentalmente de ganadería porcino de la zona del Bajo Aragón, la cooperativa ganadera de Caspe, Guisona, Cincaporc, el Grupo Arcoiris o Piensos Costa. Y están en relación con la traída de los cereales, que es de lo que se trata en primera instancia, que es el puerto de Tarragona. El Gobierno de Aragón, como decía, a través de Aragón Logístico y, por último, Adif.
porque no olvidemos que esto de lo que se trata es de hacer una plataforma logística que permita traer en tren mercancías que ahora mismo están viniendo en camiones, aproximadamente 1000 diarios. En ese sentido, nos parece bien, nos parece que es un proyecto que hay que estudiar. ¿Por qué? Porque quitar 1000 camiones al día, con lo que supone de huella de carbono y de ineficacia para traer en ferrocarriles vagones que traigan el cereal, es decir, las importaciones de soja, de trigo, de maíz para los piensos, nos parece buena idea. Pero yo quería poner encima de la mesa algunas preguntas. La primera, la que tiene que ver con el sector primario, ya que usted ha convocado hoy a comparecer al consejero de Agricultura, pues tiene que ver con el modelo que estamos de alguna manera fomentando. No olvidemos que ha habido una proliferación de granjas, de animales, como bien ha dicho el consejero, que comen todos los días y, desgraciadamente, no tenemos soberanía en cuanto a la alimentación de estos animales. Por eso dependemos de importaciones que vienen de muy lejos, que las traemos a través de barcos, a través del puerto de Tarragona y que tienen que llegar al lugar. Nos parece muy bien que el último tramo lo haga en el tren, pero en realidad yo una vez más tengo que criticar el disparatado sistema alimentario que hace que los animales que criamos aquí se tengan que alimentar de piensos que traemos de lugares lejanísimos. Bueno, pues habría que reflexionar un poco en torno al modelo. Segundo, ¿quién va a pagar esta inversión? En estos estudios que les decía de la Universidad de Zaragoza se estaba hablando aproximadamente de 7 millones de euros y se cuenta con que el suelo público lo ceda Suelo y Vivienda del Gobierno de Aragón. O sea, estamos hablando de una inversión bastante importante. Y tercero, que para mí es muy relevante, los vagones especializados en cereales pues pueden traer esas importaciones. Vale, ¿y luego con qué vuelven? Es una pregunta interesante, porque estos proyectos, que se supone que es lo que se está estudiando por parte de los promotores, por parte del Ayuntamiento, del Gobierno de Aragón, de Logística de Aragón, estarán pensando, bueno, ¿cómo hacemos más eficaz y más rentable esa atracción de empresas que permita, y en esto creo que coincidiremos todos, en generar más valor añadido para la zona, más atracción de industrias agroalimentarias que puedan hacer otras cosas que no ser solamente el granero del mundo, sino ser también la despensa, tener más manufacturas o otro tipo de empresas que se puedan beneficiar? Y esa pregunta sería muy interesante que la respondiéramos, porque con el transporte de cereal van a venir vagones especializados, pero luego de vuelta al puerto de Tarragona, ¿qué vamos a llevar? En definitiva, nos parece bien que estudiemos este proyecto de Puerto Seco de Caspe, porque va a beneficiar a la zona del Bajo Aragón, pero hay que responder a estas preguntas para garantizar la eficiencia, la sostenibilidad y la utilidad pública y económica de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, señor Escartín. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor Domínguez. Gracias, señor presidente. Yo creo que nadie que estamos aquí podemos ver mal este proyecto. Al revés, el Puerto Seco de Caspe es una oportunidad. Es una oportunidad que tiene Aragón. Lo que ha dicho ahora el señor Escartín tiene mucha razón. El porte, es verdad, hay que ver las vueltas que da la vida, pero es cierto, el porte y el reporte, porque si no hay reporte, el porte no sale rentable. Eso está claro, pero eso es cierto, tendremos que mirar a ver. Y señor Olona, usted se ha tirado aquí al río, nunca mejor dicho, 10.000 hectáreas, ¿verdad? ¿Valdurrios avanza o no avanza? ¿Qué está pasando con Valdurrios? ¿Avanza o no avanza? Pero usted dice que hay 10.000 hectáreas. Yo le voy a decir, Caspe tiene 50.000 hectáreas. Alcañiz tiene 47.000 hectáreas. No está aquí el señor Villagrasa, que desde luego lo que es Bujaralot también a la hora del grano. Aragón ha producido siempre 10 veces más alimentos que ha consumido. Pero eso sí, tenemos un sector agroalimentario muy potente, señor Olona. Tenemos pues 300.000 conejos, hablo de granja. Ya no digo de los de caza, porque eso nos van a llevar a la ruina a Aragón, pero vale. Tenemos 300.000 conejos de granja, tenemos 3,5 millones de gallinas y pollos, tenemos 350.000 vacas, tenemos 16 millones de cerdos con los lechones, tenemos 50.000 cabras y tenemos 1.300.000 ovejas. Eso necesita, pues desde luego que necesita mucho alimento y desde luego a lo mejor no tenemos esa soberanía. Pero esa soberanía, para conseguirla, hay que seguir fomentando lo que usted ha presumido aquí, de esos regadíos. Es lo que le acabo de decir, Caspe, 196 metros de altura, clima y territorio, y encima un territorio relativamente llano. El puerto, usted lo sabe, desde que se compromete el señor Lambán en 2017 y estamos en 2023, yo creo que todos los estudios están hechos ya. Ahora ya es ponerse a trabajar, que esto de la burocracia y la tecnocracia de la administración ya vale, ¿eh?
que estoy de la tecnocracia hasta aquí, de la administración, ¿eh? Hasta aquí estoy, de la tecnocracia, que es lo que está llevando muchos proyectos a la ruina. Y tenemos 50.000, que somos abanderados, tenemos 50.000. Así que a ver si los aprovechamos. Porque ya le digo, señora consejera, yo no le estoy negando su trabajo, Yo no le estoy negando su trabajo, pero vale ya de burocracia, de papeles, conversaciones y más conversaciones, y multiplicamos la conversación para como si jugáramos a la oca. Ya vale. Ya vale, ahora hay que ponerse manos a la obra. Estamos en 2023. Este puerto seco, después de que están ya hechas todas las conversaciones, vamos a hacer la reunión, vamos a hacer la asociación, vamos a hacer el grupo de trabajo, vamos a encargar ya el proyecto y vamos a poner el dinero encima de la mesa para el siguiente presupuesto. Eso es lo que tendremos que hacer, porque desde el 2017, que lo anuncia el señor Lambán, la verdad es que se ponen las pilas 2019, viene una pandemia, que yo no voy a negar nada. Yo solamente digo que es un proyecto muy bueno para Aragón. Y un proyecto donde el puerto de Tarragona, como usted bien ha dicho cuando estaban allí rifirrafe con el señor Celma, o lo que ha dicho el señor Olona, que también lo ha dicho, desde luego que el puerto de Tarragona, algo han tenido que hablar con él, porque el primero que está de acuerdo y que le cuadra es al puerto de Tarragona. ¿Cómo no le va a cuadrar? Es que lo que le estoy diciendo, señor Olona, tenemos una extensión de terreno tremendo. Allí, en esa zona, solamente hablo de esa zona, que es que no hablo de más. Fíjese si tenemos animales. Somos 1.300.000 aragoneses y aquí, en lo que es ganadería de todo tipo tenemos 28 o 30 millones. Ya no cuento los perros, los gatos y todo esto que también lo podríamos contar. Así que imagínese lo que es Aragón. Yo siempre lo digo aquí y además bien orgulloso, bien orgulloso. Aragón tiene 16 millones de cerdos. Eso es para sentirse orgulloso. De cerdos de engorde, de cerdas de cría y de lechones. Desde luego, eso es vida. Y no como dice el señor Sanz, que no está ahora aquí, poniendo otra vez en entredicho el sector porcino y el crecimiento agroalimentario que tiene Aragón. Este puerto seco puede ser la llave. Y para Caspe sería muy bueno, porque lo que ha dicho el señor Celma también tiene razón. Resulta que sube Caspe en población y pierde 400 personas cotizantes. ¿Qué está pasando? Porque Caspe ahora va a tener más concejales que tenía la legislatura pasada, porque ha subido de 10.000 habitantes. Y resulta que estamos perdiendo poder adquisitivo en ese aspecto, personas que cotizan. Vamos a ver, vamos a dejarnos ya de tonterías. Tenemos un sector agroalimentario potentísimo. Vamos a seguir fomentando el regadío, vamos a seguir fomentando nuestro sector primario. Vamos a sentirnos orgullosos de lo que tenemos y no criminalizando aquí a la ganadería y al sector porcino. ¡Viva el porcino en Aragón! Gracias, señor Domínguez. Grupo Parlamentario Socialista, señora Jimeno. Bueno, gracias, señor presidente. Señor Celma, no voy a calificar su intervención, al igual que debería informarse de cuál es el recuerdo que la gente de Caspe tiene del Partido Popular, que fue una infame moción de censura, y ese es su referente. Quiero empezar haciendo una rotunda afirmación que creo que ha quedado patente, sobre todo después de la intervención del consejero, y es que el proyecto del puerto seco de Caspe sigue siendo un objetivo para el desarrollo empresarial de este territorio y es una clara apuesta de este Gobierno, también del Ayuntamiento de Caspe y de los empresarios, basado en ofrecer un transporte de mercancías eficaz y sostenible que además abarate esos costes y reduzca las emisiones. Y por cierto, señorías del Partido Popular, ahora se dan cuenta de su importancia. Ahora no veo al señor Campoy, pero él es de Maella. Ni ustedes ni lo plantearon, ni lo imaginaron, ni lo soñaron, ni nunca se les pasó por la cabeza este proyecto, por favor. Como ya se ha explicado, se pretende crear esa sociedad en la que participarían el puerto de Tarragona, los fabricantes de piensos, el sector, como parte privada y el Gobierno de Aragón a través de Aragón Plataforma Logística. Y recordar que este proyecto cumple con el compromiso de reducir las emisiones y hacer más sostenible el transporte comercial, sobre todo encajando con esos objetivos de desarrollo sostenible. Dicho esto, señor Celma, señorías del Partido Popular, no acabo de ver el sentido, como han dicho otros portavoces, por su parte de solicitar esta comparecencia, y menos cuando, como ustedes saben perfectamente, este tema se está llevando y negociando desde el departamento de la señora Gastón. Pero bueno, para ser franca, después de escuchar su intervención, pues todo va cobrando un poco de sentido.
Ya no me sorprende, ya no nos sorprende esa estrategia suya de salir a hablar de cualquier cosa, de traer cualquier tema como pretexto para justificar ese alegato el que usted, con todo el Partido Popular, arremete siempre contra el Gobierno de Aragón. Y, oiga, la verdad es que ya cansa. Sabe usted que siempre desde esta tribuna hemos argumentado el trabajo, las políticas, la gestión del departamento, siempre con datos, con informes, con decretos aprobados. Yo creo que he sido siempre muy respetuosa en el debate y no he vertido mentiras ni insultos. La pena es que no puedo decir lo mismo de ustedes. Porque, ¿qué lecciones nos van a dar ustedes de impulsar el sector logístico? Recuerden, el Partido Popular arrinconó un proyecto como Plaza, que hoy ha pasado del erial en el que lo sumieron a ser el principal complejo logístico del sur de Europa. Y no entro a hablar de las inversiones en las zonas rurales. Pero es que de cualquier tema que hablemos, usted, señor Celma, nos decía de las empresas. Toda la semana recibimos el anuncio de la llegada de nuevas inversiones empresariales a nuestra comunidad autónoma. Y esto, desde luego, no es por casualidad. Aragón es atractiva y cuenta con un Gobierno que facilita, que ayuda, que ofrece suelo, que trabaja codo con los empresarios. Recuerden, cuando ustedes gobernaban, las empresas se marchaban, huían de nuestra comunidad autónoma. Y hablemos de agricultura, de los ganaderos. Aquí ya son ustedes los reyes. ¿Cuántas hectáreas de regadío pusieron en marcha? El señor Olona, el consejero, nos ha dado un pequeño ejemplo, ¿no?, con datos de todas esas hectáreas y las inversiones hechas en la zona. Siempre criticando, siempre cuestionando, echando por tierra la gestión y las políticas llevadas a cabo. Y recuerden, es que el Partido Popular siempre se ha puesto de perfil. Por nombrar alguna cosa, no ha apoyado la mayoría de los decretos para ayudas extraordinarias y urgentes que se han establecido desde el Gobierno de Aragón. Nunca se ha pronunciado a favor de la abolición de los derechos históricos. No defienden el modelo de agricultura familiar, clave en nuestro territorio y en el medio rural. Y un largo etcétera que sin duda les quita toda credibilidad. Y le voy a decir, de verdad, señor Celma, señorías del Partido Popular, lo digo con pena, con dolor. Es triste que el principal partido de la oposición, que un partido de Gobierno como es el Partido Popular, tenga como única estrategia para alcanzar el Gobierno de Aragón el criticar, el lanzar mentiras, el tergiversar todo y el tratar de confundir a la gente. Es muy triste que el Partido Popular, que el señor Azcón, no tenga ni un solo proyecto para Aragón. Y esto deben saberlo los ganaderos, deben saberlo los agricultores, deben saberlo los empresarios, deben saberlo los trabajadores y las familias. El Partido Popular va sobre la marcha, no tiene hoja de ruta, ni, insisto, proyecto alguno para el desarrollo de esta comunidad autónoma. Y termino ya, señor presidente. El puerto seco de Caspe será una realidad, no tengan duda. Pero ustedes, señorías del Partido Popular, sigan así, que seguro que por ese camino no llegarán a buen puerto. Gracias, presidente. Gracias, señora Jimeno. Señor consejero. Gracias, señor presidente. Señor Sanz, a ver, yo desde luego he subrayado y lo vuelvo a hacer el enfoque de que tiene que ser mayoritario en esa sociedad, que habrá que constituir el sector privado. Permítame un matiz. Usted habla de inversores, ¿sí? Es porque piensan invertir. O sea, que aquí no estamos hablando. Mire, yo comprendo, porque lo digo yo mismo, esto de la colaboración público-privada es una cosa, creo que lo he dicho incluso, un tanto indefinida, pero yo soy de la opinión que queda mucho por hacer y no me extraña que usted, desde su posicionamiento ideológico, que por supuesto respeto, le cause preocupación. Mire, a ver si le puedo tranquilizar. Dos cosas. Yo pienso que la colaboración público-privada no puede consistir en que el público paga y el privado cobra, ¿vale? Y en eso es verdad que hay que avanzar. Segundo, no me refiero a este proyecto porque además agradezco el comentario que ha hecho el señor Guerrero. Comprenderán todos ustedes que efectivamente algo que está en negociaciones hay que ser prudentes, discretos y no, en fin, contribuir. Que lo digo simplemente como previo a lo que voy a decir, que no me refiero expresamente a este proyecto ni a ningún concreto. Pero le puedo garantizar que en mis relaciones con el sector hay muchos proyectos en los que no nos vienen a pedir dinero.
No nos vienen a pedir dinero, vienen a pedir simplemente que facilitemos, lo cual muchas veces digo, pues me pides algo que es todavía más difícil, que facilitemos. Mire, agradezco que la señora Las Obras ha hecho, en fin, se lo agradezco porque ha dado una serie de detalles y en fin, no puedo comentar todos, pero hay algo, señora Las Obras, que usted tiene mucha razón y que justifica, me ayuda a lo que le estoy intentando trasladar al señor Sanz. Es que aquí lo que hace falta es una coordinación interinstitucional muy complicada. Es que un agente privado, por mucho dinero que tenga y quiera poner, no va a poder él solo intervenir cuando estamos hablando del ferrocarril, porque el ferrocarril, en fin, creo que es obvio, ¿verdad? No hace falta que lo justifique. Por poner un ejemplo, en este tipo de proyectos, que efectivamente la clave no es el dinero, señor Sanz, es esa coordinación interinstitucional, el sector privado no puede actuar de forma independiente. Y esto, espero que le tranquilice, fortalece al sector público. Y le vuelvo a repetir, bajo la convicción al menos mía, de que no es para que el sector público cobre y el sector privado pague. Y si le estamos diciendo que el planteamiento es que tiene que ser mayoritario, lo que usted llama, a quienes usted llama inversores, que es el sector productivo, que no estamos hablando de ningún tipo ni ninguna intención, no, que se lo confirmo yo para su tranquilidad. Bueno, por cierto, que no me refiero solo a usted, señor, que no me refiero tampoco en este caso, que no estamos hablando de una plataforma logística, que estamos hablando de una terminal en la que efectivamente hay distintos posibles modelos. Comprenderán también que si yo digo lo que acabo de decir, que tiene que ser mayoritario el sector privado, y yo vengo aquí a decir, siendo además, no siendo mi competencia, cómo se va a hacer exactamente, pues oiga, creo que no sería muy creíble. Bueno, lo digo para que no insistan en la idea de que todo esto, en fin, es nada. Bueno, efectivamente, como decía el señor Guerrero, este es uno de los ejemplos en los que se nos pide al ámbito público, al Gobierno, a la Administración, que facilitemos, que ayudemos, no necesariamente dinero, sino toda esta complejidad administrativa que ustedes bien conocen. Mire, señor Arranz, veo que usted se ha informado, que está bien informado, que se ha tomado la molestia, cosa que se lo agradezco sinceramente, no lo digo de manera irónica, y además, en fin, usted ha hecho una crítica que le corresponde hacer, pero la ha fundamentado en unos datos, en unos hechos que usted lógicamente interpreta en su planteamiento, que permítame que le diga que no comparto su conclusión final, la respeto en tanto en cuanto usted ha hecho aquí un análisis y en fin, en base, como digo, a unos datos y a una información que en fin, incluso cosas que yo desconozco, pero que creo que no es muy grave porque, insisto, no es mi competencia. Ha quedado claro que usted conoce bien el tema, lo suficientemente bien, por lo menos para que yo respete la crítica que usted ha hecho, pero que le diga, y quiero dejarlo claro, que no comparto su conclusión final de que aquí no hay nada. Pues sí, hay un proyecto que, bien, es verdad que no creo que haya ningún gobierno a todo el gobierno les gustaría que poder hacer las cosas más rápidas, que los plazos fueran, pues en fin, se ajustasen más a sus propios compromisos, y a veces es verdad que no se cumple. Pero eso no justifica que no haya nada, porque eso no es cierto. Es decir, usted lo ha resumido a seguir trabajando, pues en fin, ya sé que es una expresión, en fin, pero de verdad se está trabajando. Bueno, señora Las Obras, ya le he dicho y se lo voy a decir, le agradezco que usted ha dado una serie de detalles relacionados con los estudios técnicos que hay. Ha hecho usted una explicación que yo soy incapaz desde el punto de vista del ámbito del transporte, de todo lo que supone las infraestructuras del transporte, y efectivamente la importancia y el reto que supone en un proyecto de estos esa coordinación interadministrativa, complicadísima, complejísima, mucho más complicado incluso que poner dinero. Y efectivamente, yo creo que usted incluso da un titular, Caspe como centro logístico. Yo creo que Caspe es Caspe como ciudad, como núcleo, creo que hay una deuda pendiente eternamente con ellos, ¿verdad? En fin, por el potencial que tiene, como decía el señor Domínguez, desde el punto de vista, usted ha dado un dato que es muy importante.
196 metros sobre el nivel del mar. No es, o sea, eso es muy importante desde el punto de vista del potencial agrícola. Y que todo ese potencial agrícola, pues lógicamente, si no hay un desarrollo industrial y logístico, pues es muy difícil, por no decir imposible, de desarrollar. Señor Escartín, usted ha hecho una aportación que también es muy interesante respecto de los modelos de gestión. Efectivamente, no solo hay que analizar la viabilidad en términos puramente financieros, económicos, sino que efectivamente es que depende del modelo de gestión y hay mucho por estudiar en ese tema. Y efectivamente, pues claro, pues hay distintas opciones, pero vuelvo a insistir que aquí no se trata de unos inversores, se trata de un sector del propio de nuestro propio tejido empresarial e industrial, que lo que nos está diciendo que le ayudemos a hacer eso, que no lo puede hacer solo, que no que le demos dinero, que insisto, que un tema en el que interviene el tren, una empresa privada no puede actuar por su cuenta y riesgo, es que es imposible. Por eso la importancia incluso de plantear, de prospectar nuevos modelos, pero bajo esa idea, señor Sanz, permítame que se lo repita, que no se trata de que el sector privado cobra y la administración paga, que esa colaboración público-privada no es la que estamos pensando desde el Gobierno de Aragón y tampoco es la que al menos a mí me piden desde el sector en la parte que me corresponde. A ver, tanto usted como el señor Sanz han hecho referencia a un debate que es bien interesante y que yo, desde luego, les acepto totalmente, pero que creo que no hay tiempo, que es el modelo agroalimentario, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Es verdad, y cuando ustedes ambos dicen, cuidado, que aquí estamos hablando de importación, es verdad, efectivamente. Es una logística que está orientada, el problema en estos momentos de nuestro sector agroalimentario, ¿cómo no lo voy a reconocer? Es que es así, tiene una dependencia estratégica en términos de cereales, de soja, que bien, pues esto es así. Eso es una de las razones por las que impulsamos el regadío. Por eso impulsamos el regadío, para producir eso aquí. Es que no lo hacemos por capricho. Ahora, también lo ha dicho el señor Domínguez, seamos conscientes de que producimos 10 o 12, usted ha dicho 10 veces, sí, seguramente, hasta igual es más, de nuestra propia demanda. Bien, pues oiga, ¿qué hacemos entonces? ¿Renunciamos a nuestro sistema agroalimentario, que supone el 10% del PIB y el 12% del empleo, y solo vamos a producir lo que nosotros necesitamos? Pues miren, yo les digo una cosa, para decirlo de manera simple, yo desde luego como ciudadano, yo no renuncio ni a comer naranjas, ni a comer muchos productos, incluido el pescado, que en Aragón no podremos producir, pero es que a otros les pasa igual. Entonces, esta idea de la soberanía alimentaria, y a ver, señor Sanz, que le acepto el debate, que no es tan simple como produzcamos lo que consumimos y el mundo feliz de que cada punto del globo se producirá, porque mire, hay sitios que no se puede producir nada. Pero en fin, esto no da tiempo a desarrollar. Lo del porte y del reporte, pues sí, claro, por eso han hecho referencia a que se ha analizado la cuestión del tema no granelero. Y como ya no me queda más tiempo, pues como siempre le doy las gracias, señora Jimeno, pues por ayudarme a complementar mi propia intervención y efectivamente pues este es un gobierno que, como usted dice, ayuda y facilita. Y lo puedo afirmar porque hay datos que nos avalan. Y desde luego, sí, claro, pues claro que hacemos anuncios, anunciamos lo que comprometemos a hacer y anunciamos lo que pensamos hacer y después lo demostramos, como yo hoy he podido hacer en algunas cosas. Gracias, señor consejero. Se suspende la sesión hasta las 4:10.
Buenas tardes. Continuamos el Pleno con el debate y votación de la proposición no de ley número 428/22 sobre los planes extraordinarios de sostenibilidad turística en destinos de Aragón, presentado por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Señor Sanz, tiene usted la palabra. Presidenta, como saben, señorías, a mitad de diciembre y por acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo, en el que las comunidades autónomas y el Ministerio determinan los fondos para esos planes de sostenibilidad turística, en este caso concreto para Aragón, se acordó que para este 2022, para el año anterior, le correspondían a Aragón 33,7 millones de euros, de los cuales a 5 planes, de los cuales a un solo proyecto de esos 5, que era la unión de estaciones entre Candanchú y Formigal, un Candanchú y Formigal, se iba a destinar el 78% del monto total de los recursos que iban a venir de esos fondos extraordinarios de sostenibilidad turística. Saben también que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de la Nación es un proyecto de país que tiene que servir también para afrontar los retos que tiene nuestra economía y nuestra sociedad a futuro. Está basado en 4 ejes: la transformación verde, la transformación digital, la eliminación de las brechas de género y la cohesión territorial y la inclusión. Bien, dentro de ese plan, la componente 14, destinada a la modernización y la competitividad de nuestro sector turístico, contempla un eje fundamental, tiene 4, uno de ellos es la transformación del sector turístico hacia la sostenibilidad, y en él se incorporan estos planes de sostenibilidad turística en destino, que tienen que cumplir 3 requisitos, 3 cuestiones, 3 objetivos, 3 dimensiones: una la medioambiental, una la socioeconómica, una la territorial, es decir, llegar al conjunto del territorio para garantizar esa cohesión social, esa cohesión económica en el conjunto del territorio, y por lo tanto un plan diseñado con 5 iniciativas, una de las cuales absorbe este año 2022 el 78% de los fondos, que a juicio de Izquierda Unida es profundamente injusto para el conjunto del territorio, porque incumple de forma clara los objetivos y la filosofía de esos fondos de recuperación que les decía hasta hace un minuto. No desarrolla el conjunto del territorio, no está pensado para ese menester. Lo de la sostenibilidad ambiental, la resiliencia, la adaptación al cambio climático, ya lo hemos debatido sobradamente con la consejera esta mañana, es obvio que tampoco. No garantiza en ningún caso ni hace una apuesta por la cohesión del conjunto del territorio aragonés. Por supuesto, tampoco hace, al destinar el 78% de los fondos a la unión de estaciones, una apuesta clara por la desconcentración turística, y mucho menos por la diversificación turística al destinar el 78% de los recursos a una única actividad. En definitiva, a nosotros y a nosotras en esta iniciativa que traemos a su consideración, lo que nos preocupa es que niegue las oportunidades al conjunto del territorio aragonés, que niegue las posibilidades a territorios que han presentado 30 proyectos, que han presentado sus planes, que incluso han tenido que gastar dinero para poder redactarlos debidamente acorde a los requisitos que planteaba los fondos europeos, y que no solo no se han tenido en cuenta, sino que además, evidentemente, bueno, pues al final esta decisión del Gobierno de Aragón, como bien ha dejado claro esta mañana la consejera, estaba clara y estaba marcada. Y en ese sentido, pues elevar aquí también las quejas de esas comarcas que han visto cómo se les ninguneaba y cómo muchas de ellas decían: señorías, si esto iba a ser así, nos podían haber dicho desde el principio que no iban a hacer absolutamente nada con nuestras propuestas. Y a nosotros eso es lo que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa fundamentalmente que se incumplan esos objetivos de equilibrio, de cohesión territorial, de desconcentración, de diversificación, por supuesto los de sostenibilidad, pero de eso ya hemos hablado, que tienen que determinar el objeto de los fondos de recuperación. Se produce una tremenda injusticia para el conjunto de territorios que, como digo, se han visto agraviados. 30 proyectos, solo 5 seleccionados, recordando además que el año pasado ya sucedió algo parecido, ¿no? El año pasado también, con el destino de la nieve de fondo, pues el 90% de los fondos fueron a ese menester, volviendo a dejar de lado otra vez más a esas comarcas que presentaban sus iniciativas y que tampoco las veían satisfechas.
Es indudable que el turismo y la sostenibilidad turística del conjunto de Aragón se ha visto profundamente afectada por este criterio absolutamente pues injusto y que agravia a buena parte del territorio en base a una decisión que ya estaba tomada y que, por lo tanto, nos parece injusta. Y, en ese sentido, yo lo que les propongo es que estas Cortes muestren su rechazo a este tipo de procederes, muestren su rechazo a cómo queda, por lo tanto, este reparto y planteemos el elaborar otro que permita la financiación al 100%, recuerden, porque son extraordinarios, de alternativas de turismo sostenible en el conjunto del territorio. Gracias, señor Sanz. Turno ahora de intervención para el resto de grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 3 minutos, comenzando por el Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, cuando quiera, tiene usted la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bueno, respetando naturalmente la proposición no de ley que plantea el señor Sanz, nosotros tendremos que votar, como saben ustedes, en contra. Y además es que el hecho de recibir más de 32 millones de euros para incentivar el turismo, pero no solo el turismo, la gastronomía, comercio, todo lo que de ello emana en el amplio medio rural, más 1 millón de euros en cuanto el que llegó a nivel de no gastronomía a la comarca del Somontano, imagínense el impacto positivo que puede tener eso en el amplio medio rural y en las comarcas de Aragón. De hecho, en el último de ellos, como bien saben, 1,5 millones para la comarca del Maestrazgo, 2,8 millones para la comarca de Calatayud, 1 millón de euros para la comarca de Barbastro, 2 millones de euros para el propio Ayuntamiento de Zaragoza y 26,4 millones de euros con el acuerdo marco con la propia Diputación Provincial de Huesca para la nieve. En total, la segunda convocatoria, señorías, y yo quiero dejarlo bien claro, porque al final es un éxito de gestión y hay que dejarlo claro, Aragón ha recibido un total de 34 planes de sostenibilidad en destino. 34 planes. Un convenio con la Diputación, 15 ayuntamientos, 18 comarcas y a partir de ahí que tienen que ver 2 de ellos con el destino turístico urbano, 2 ciudades con identidad turística, 5 espacios naturales y 25 territorios rurales con identidad propia. ¿Que puede ser mejor, que puede ser peor? Yo creo que muy pocas comunidades en este país cumplen con esos requisitos merced al buen trabajo realizado desde el propio departamento y especialmente también por el propio Gobierno de Aragón, teniendo claro, además, que uno de los pilares claves que tenemos en nuestro territorio, en Aragón, es el del turismo, el de la industria del turismo en el sentido amplio. Además, el propio Plan Territorial de Aragón cumple con esos criterios que se exigen, porque si no, no hubieran llegado, como es el objetivo de equilibrio, cohesión territorial y, además, indicar que dicho plan, especialmente en lo que he mencionado al principio, está sustentado en 5 proyectos que se distribuyen geográficamente por todo el territorio aragonés. Por tanto, señorías, nosotros votaremos en contra de la proposición no de ley de Izquierda Unida. Gracias, señor Guerrero. Turno al Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Fernández, desde el escaño. Gracias, presidenta. Señor Sanz, pues desde el Grupo Parlamentario Vox en Aragón votaremos que no a su iniciativa, porque entendemos que a usted y a su agrupación parlamentaria, por su ideología, le molesta la iniciativa privada, como ya ha demostrado en múltiples ocasiones, le molesta, en definitiva, la creación de riqueza. Su partido político no entiende la colaboración público-privada, ni lo pretende tampoco. Si por ustedes fuese, no existiría desarrollo turístico ni económico en el Pirineo y lo disfrazan con esos eufemismos de sostenibilidad y desarrollo armonioso en el territorio. Porque ustedes, en Izquierda Unida, siempre se han mostrado en contra del turismo de nieve y no entienden que es una realidad incontestable que el peso que esta actividad genera en la provincia de Huesca y para el resto de Aragón es muy significativo y, por tanto, desde Vox entendemos que el peso de los recursos públicos que se deben destinar a su desarrollo y modernización debe de ponderarse adecuadamente y ser también significativo.
Por eso le decimos, señor Sanz, que creemos que usted esto no lo ha entendido, como si no entiende que la gente de los valles quiere inversión sobre iniciativas probadas y seguras, iniciativas que funcionan, y no cantos de sirena de marxismo recalcitrante. Izquierda Unida, si quieren preocuparse por los altoaragoneses, deberían de plantear una iniciativa que aborde en profundidad el proyecto de unión de estaciones del Valle de Tena y el Aragón o la ampliación de Cerler por Castanesa, para que se desarrollen con absoluta transparencia y con criterios de eficiencia y minimización de riesgos para el capital público invertido en Aramón, que es de todos los españoles. Deberían, por eso, preocuparse por ver cómo van a llegar esos fondos a esas pymes y comercios de los valles de forma ágil y transparente. Esas pymes y esos comercios de esos pueblos, de esos valles a los que usted dice que se quedan abandonados por culpa, entre comillas, del turismo de nieve. Lo obvian y pensamos que les traen sin cuidado. Y nos trae aquí esta iniciativa exclusivamente para dar gusto a su electorado más radical y dentro de un contexto de precampaña electoral, sin tampoco una propuesta clara. Por eso, le vuelvo a decir, votaremos no. Gracias, señora Fernández. Turno al Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Martínez, cuando quiera, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, esta mañana ya debatíamos por la cuestión esta de lo que a nosotros nos lleva a votar que sí a esta proposición no de ley. Estamos hablando del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la que bueno, hay una parte, la quinta política, que es modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora. Bueno, pues aquí es verdad que se han presentado unos cuantos proyectos, creo, señor Guerrero, que son 30 y no 35, de los cuales 3 fueron inadmitidos y 5 se consideraron no aptos, con lo cual estamos hablando de 22 proyectos que podían haber sido beneficiados de este plan de sostenibilidad, perdón, de este plan territorial de sostenibilidad turística. Vamos a votar que sí porque, como dice el punto número 1, no estamos de acuerdo en cómo se ha hecho este reparto. 1, porque el 80% de los fondos de estos 32 millones se los lleva exclusivamente un proyecto del territorio que nos parece importante, la industria de la nieve, pero también consideramos que en estos momentos en los que estamos viviendo con la amenaza del cambio climático, seguir poniendo todos los huevos en la industria de la nieve no nos parece lo más eficaz y más eficiente, no mirando en el largo plazo, sino en el corto plazo. Creo que hay que empezar a diseñar otras estrategias para que desde el territorio y en los territorios se diversifique un poco el negocio. ¿Es nuestro modelo la unión de estaciones? ¿Qué es lo que va a hacer o lo que va a favorecer el mayor montante de estos millones? ¿Unos 26 millones? No, nuestro modelo para la competitividad y para hacerlas más modernas y más atractivas, las estaciones, no pasa por la unión de las mismas, sino por mejorar sus accesos, por ese plan de infraestructuras que hablaban ayer en la Diputación Provincial de Huesca. Creo que va más por ahí. Y luego, claro, también nos parece que el resto del territorio, en la que también se tiene que ver favorecido del impulso que puede generar el turismo, pues ha habido un reparto un poco desigual. Son muy pocos los territorios a los que llega el resto del dinero, que es muy poco, y una parte muy importante que se la lleva solamente un proyecto. Así pues, nosotros consideramos que no es... En el fondo no nos gusta ese proyecto más importante, pero tampoco nos parece equitativo con el resto del territorio. Dicho esto, yo creo que aquí es verdad que es financiación exclusivamente europea, es el 100% europeo, y que en la conferencia sectorial por parte del Ministerio tendría que dejar más claro si se cumplen con estos, con todos los requisitos, sobre todo de sostenibilidad económica, social y medioambiental que se supone que requieren. Así pues, como he dicho ya al principio de mi intervención, votaremos que sí. Gracias, señora Martínez. Turno ahora al Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón. Señora de Santos, cuando quiera, tiene usted la palabra.
Gracias, presidenta. En esta ocasión sí que estamos hablando ya centrados en este proyecto, en estos fondos. Y como han comentado ya, estamos hablando de un proyecto que no conocemos nadie, creo. Si alguien lo tiene, sería bueno que lo pasase para poder analizar seriamente de qué estamos hablando. Pero que a todas luces y según lo que hemos podido conocer, pues no cumple con los objetivos de los fondos europeos con los que se quiere financiar. No cumple, aparentemente, con las condiciones, por ejemplo, con el principio de no causar perjuicio significativo a los objetivos medioambientales del artículo 17 de ese reglamento 2020 del 852. No cumple con ese objetivo de la diversificación económica, ni siquiera turística, hablando de todo el territorio, porque se centra en un proyecto muy concreto, más del 78% de los fondos. No se adapta al cambio climático, no mitiga y no cumple con la estrategia aparentemente aragonesa. Digo aparentemente y humildemente, insisto, en que no conocemos el contenido del mismo, con lo cual estamos hablando aparentemente. Y viendo el debate de esta mañana, voy a traer una frase de los luthiers, que creo que es muy adecuada en este caso. Errar es humano, pero echarle la culpa a otro de los errores propios es más humano todavía. Ante lo cual les voy a pedir que no sean ustedes tan humanos, que reflexionen un poco más y que no vale, si luego nos dicen los fondos europeos que no cumplimos, echarle la culpa a Podemos de que lo bloqueó. Analicemos bien qué es lo que está pasando, estamos a tiempo, hay alternativa buena, hay muchos proyectos muy buenos en Aragón que cumplen los objetivos, los requisitos y tienen capacidad de ejecutar en el plazo establecido. Votaremos a favor de esta iniciativa. Gracias. Gracias, señora de Santos. Turno ahora al Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Señora Bernués, cuando quiera tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Desde Ciudadanos siempre hemos defendido en nuestro partido el desarrollo económico, el desarrollo social y empresarial que supone el sector de la nieve en Aragón y especialmente en la provincia de Huesca. El Plan de Recuperación, de Transformación y de Resiliencia es el proyecto de país que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española. Su quinta política habla de la modernización del tejido PYME y de la recuperación del turismo. Y ese componente 14 habla del plan de modernización y competitividad del sector turístico. Y hablo de competitividad, porque aquí en estos momentos Izquierda Unida plantea en esta propuesta rechazar el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos, un plan con financiación 100% de los MRR, directamente de Europa. Es decir, y para que todo el mundo lo entienda, Izquierda Unida quiere que rechacemos más de 26 millones de euros que nos entregan desde Europa para unir las estaciones de esquí. Sí, señor Sanz de Izquierda Unida. Quiere que lo rechacemos. Primero, porque respeto profundamente sus posiciones políticas y además sabe que le aprecio. Yo entiendo que quiera hacer valer su postura, pero le aconsejo que lo haga con cierto sentido común. Mire, aquí hablamos del Alto Aragón y hablamos de sus necesidades. Y yo, como altoaragonesa, desde luego, me niego a tener que rechazar esa inversión de fondos tan importante que puede llegar para esa unión de estaciones. A los diputados de la Junta les diría que, qué casualidad, el Gobierno de Aragón ha hecho una inversión en la estación de Canfrán de 31 millones de euros que no va a recuperar hasta dentro de 69 años, un hotel de 5 estrellas. Desde luego, desde Ciudadanos estamos a favor y sabemos que si no, la estación de Canfrán, si no se hubiera ejecutado, se hubiera caído. Pero ¿me pueden hablar de coherencia, por favor? Lo habrán hecho también directamente, digo yo, las personas y ese consorcio que se ha hecho en el hotel, no para que vayan 4 visitantes, sino para aprovechar el sector de la nieve. Creo que es importante. Por eso, insisto, la coherencia. Usted ha hablado, señora Martínez de Chunta, que en su departamento, o por lo menos desde su visión, tiene que mejorar
mejorar sus accesos a las estaciones y ha dado su visión de no estar a favor de la unión de estaciones. Su departamento es vertebración, ya puede empezar entonces a mejorar esos accesos. Y en cuanto a los señores de Podemos, vale ya de poner palos en la rueda, ¿no? Creemos que ahora lo que tienen que hacer es apoyar la economía y apoyar realmente este turismo. Vayan al territorio, aunque yo creo que no van a tener una buena acogida si siguen por esa visión y por esa idea. Ahora reactivan el port de Anayet-Partacua. Están acabando la legislatura en un momento crucial para la ejecución de este proyecto. Dicen que el proyecto no lo conocen, están en el Gobierno, háganselo mirar. Y finalmente les vamos a decir nuestra posición en cuanto a Ciudadanos, que siempre apoya el territorio, que celebra el Frente Común de alcaldes, de comarcas, de empresarios y de representantes para defender la unión de estaciones. Nosotros, a través de numerosas iniciativas y preguntas, siempre hemos apoyado el sector de la nieve. Siempre hemos insistido en que debemos ser ágiles, porque al final de 2024, ahora acabo, Presidenta, discúlpeme un momento, Astún y Candanchú tiene que estar hecho, Astún y Formigal en 2025 y, por supuesto, que defendemos que se hagan todos los trámites necesarios, sin género de duda, pero ágiles. Apostamos por la unión de estaciones, por la competitividad, aumentar el dominio esquiable y por favorecer a los empresarios que generan riqueza y empleo. Ya vale, señores, de teorizar desde sus sillones mientras los empresarios y autónomos se juegan sus inversiones. Apostamos por la unión de estaciones con firmeza y determinación. Muchas gracias, señora Bernués. Grupo Parlamentario Popular, señor Campoy. Muchas gracias, señor presidente. Señor Sanz, buenas tardes. Querido Álvaro, por si acaricia alguna esperanza, ya le anticipo que vamos a votar en contra de su iniciativa. Ustedes la proponen para torpedear la unión de estaciones y por si no tuviéramos ya bastante con un torpedo, el de Podemos, ahora dos, el de Podemos y el de Izquierda Unida. Dos torpedos en una de las inversiones más importantes, más estratégicas que ha tenido este territorio. Y como me he leído varias veces su proposición no de ley, le voy a dar algún argumento. El primero, la estrategia, tal y como reconoce usted, tiene como eje vertebrador la sostenibilidad en su triple dimensión, que me ha gustado cómo lo explica, la medioambiental, la socioeconómica y la territorial, contribuyendo a la cohesión territorial de Aragón. Pero la principal razón por la que ustedes quieren tumbar la unión de estaciones, yo diría, entre tanta tinta, la única, es que, dicen, es injusta e incumplen los objetivos. Pues bien, señor Sanz, ninguna de las dos cosas es cierta. No es injusta porque aunque suponga una fuerte concentración de la inversión que lo supone en esa zona y en esa actividad, no lo es porque hay que invertir recursos para potenciar un sector donde verdaderamente hay posibilidades de desarrollo, y es la nieve. Sería absurdo, me entenderá usted, invertir para potenciar, por ejemplo, la minería en Candanchú, o la logística en Ojos Negros, o la nieve en Calatayud o en Bujaraloz. Desde luego hay que invertir en otros destinos turísticos, según su potencial, y en eso, señor Sanz, estamos de acuerdo. Pero este sector requiere de esta inversión. Otros destinos o sectores requieren también otras inversiones que deben ser igualmente atendidos, y yo no estoy en contra de eso. No incumplen los objetivos de la estrategia. De la triple dimensión cubre sobradamente la socioeconómica. La nieve es un motor de actividad económica y de atracción y de fijación de población de las zonas donde hay estaciones de esquí. Es territorial, porque supone explotar un recurso donde lo hay, cohesionando el territorio. Y es medioambiental, porque el nivel de protección medioambiental de nuestra legislación lo garantiza. Y respecto a otras afirmaciones como que es una debilidad la dependencia del turismo de la nieve en algunas zonas, esta inversión no refuerza esa debilidad. Es evidente que hay que desestacionalizar el turismo invernal, cosa que no ha hecho el Gobierno del señor Lambán, y buscar la diversificación. Pero no puede ser a costa de eliminar lo que hay. En eso estaremos de acuerdo, o rebajar su potencial, sino mejorando lo demás. Es un poco como el tema de igualdad que buscan ustedes los de la izquierda, siempre obsesionada en que no
en lugar de procurar que no haya pobres. A los del PP no nos preocupa que haya riqueza, sino que se reduzca la pobreza. Aplicado a este caso, no nos preocupa que se invierta aquí, sino que no se invierta lo que se debe en otros territorios y en otros sectores con potencial. Y tampoco la amenaza de los efectos del cambio climático. Ustedes decían hace 10 años, en menos de 10 años no habrá nieve en el Pirineo por efecto del cambio climático. Y estamos en el 2023, señor Sanz, y sí nieva, sí llueve y sí hace frío. Y así con todo. Muchas gracias. Gracias, señor Campoy. Grupo Parlamentario Socialista. Señora Moratinos. Gracias, presidente. Señor Sanz, como se podrá imaginar, el voto del Grupo Parlamentario Socialista va a ser en contra de esta proposición no de ley. Y es así porque el Partido Socialista, que es el más arraigado en el territorio, el que más presencia tiene en nuestros territorios y, por lo tanto, el que vive, el que escucha y el que conoce las opiniones de los vecinos y de las vecinas, apoya con palabras, pero también con hechos, con coherencia y sin contradicciones, como hacen algunos representantes del Partido Popular, como digo, apoya desde todas las instituciones, desde el Gobierno de Lambán hasta el último Ayuntamiento del Pirineo. Apoya a la nieve, apoya a la industria de la nieve, que es uno de los mayores motores económicos del territorio. Mucho se reivindica desde algunos partidos la realización de acciones que vertebren el territorio, que fijen la población, que eviten que los jóvenes se vayan a las grandes urbes. Pero cuando realmente tenemos proyectos encima de la mesa cuyo objetivo es conseguir esto, lo que hacen es poner palos en la rueda. Los socialistas tenemos proyectos y los desarrollamos, señor Sanz. ¿Qué proyectos reales tienen para fijar la población en el Pirineo? Proyectos que bajen a la tierra, que estén en el suelo, proyectos reales. Estos dos proyectos, porque son dos proyectos, la unión de estaciones de Astún y Candanchú y la unión de Astún con Formigal, insisto, son dos proyectos, son reales. Están avalados por los ayuntamientos de las dos comarcas, de Jacetania y Alto Gállego, por los empresarios y por un porcentaje altísimo de los vecinos y de las vecinas del Pirineo. Y es así porque se trata de un proyecto sostenible, y lo he repetido en todas mis intervenciones y lo volveré a hacer. Es sostenible medioambientalmente, económicamente y socialmente. Y hay que ver el proyecto que se presentó a los fondos europeos. ¿Cómo se pueden plantear que los que vivimos allí queremos destruir nuestro gran patrimonio, que es la naturaleza, que es la montaña y que es el entorno? La naturaleza es nuestro medio de vida y, evidentemente, los que estamos allí somos los que más lo protegemos, lo que lo cuidamos en el día a día, y no solo de palabras, con hechos, y no estando aquí en un sillón en la capital, sino estando en el Pirineo. Pero paralelamente, indudablemente, tenemos que apostar por proyectos que consoliden nuestro desarrollo económico y que lo hagan durante todo el año. Este proyecto de la unión de estaciones consolida la nieve, consolida el invierno, pero también es un proyecto que aumenta exponencialmente el desarrollo de nuestro territorio, nuestro desarrollo turístico durante todos los meses del año, con desestacionalización y con nuevos productos que vienen en el plan. Hay que leerse el plan. Estos proyectos deben de ser una realidad y debemos de aprovechar esta financiación europea, porque uno de los objetivos que lograremos con estos planes es fijar población. Es fijar población porque habrá familias que tengan un sueldo durante todo el año, con lo cual se quedarán a vivir en el territorio pirenaico. Y esa es la verdadera apuesta por el mundo rural, esa es la verdadera apuesta del territorio. Concluyo. A mí me gusta el Pirineo y yo quiero vivir y vivo los 365 días del año en el Pirineo, no los fines de semana. Y evidentemente, como vivimos allí, somos los más concienciados en la sostenibilidad de nuestras montañas, y con ello necesitamos un desarrollo económico, porque queremos que nuestros hijos quieran vivir allí. Y esta es la premisa de los que vivimos allí y de los socialistas. Evidentemente votaremos en contra de la PNL. Gracias. Gracias, señora Moratinos. Entiendo que se mantiene en los mismos términos la iniciativa. Por lo tanto, procedemos a votar la PNL. Comienza la votación. Vicente quiere votar que sí, votar que sí. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor. Señor 10. presidente, disculpe, me gustaría volver a repetir la votación. Gracias. Repetimos la votación. Repetimos la votación. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos. Votos a favor. Señor presidente, la última bala vencida por el bien de la nieve en Aragón, por favor. A la tercera bala vencida. Repetimos pues la votación. Concentrados todos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 9, en contra 56, ninguna abstención. Queda rechazada dicha proposición no de ley. Explicación de voto. Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, señor presidente. Mire, señora Moratinos, el que le habla viene del medio rural y sabe positivamente que lo peor, lo más nefasto para el medio rural es el enfrentamiento gratuito con el medio urbano. Por cierto, eso que ustedes están defendiendo es para que los turistas de fin de semana suban masivamente, en este caso concreto, a destrozar un entorno natural como es el Anayet-Partacua. Al margen de eso, señorías, y voy a recordar por dónde ha empezado esta sesión. Miren, hoy había en el debate la reforma a la ley electoral y decíamos que Teruel tiene que tener 14 diputados y diputadas porque aparentemente, y ustedes, todos ustedes, se han comprado ese discurso de que el territorio lo defienden sus cargos públicos. Aquí, los que están en estos sillones, que estamos todos sentados igual en uno de ellos, señora Moratinos. Bueno, pues a mí me gustaría saber qué piensan los diputados de Teruel sobre la inversión de los planes estratégicos de sostenibilidad en Teruel. A mí me gustaría a ver si realmente, pues bueno, conciben que es justo que, por ejemplo, señor Guerrero, con los mismos fondos, el País Vasco, en vez de 5, haya sufragado 12 proyectos. Por cierto, señor Guerrero, yo le agradezco que usted hoy me dé a mí una información que yo le he pedido a su consejero y aún estoy esperando desde la tribuna. A esto me refería esta mañana cuando hablaba de opacidad para con determinados sectores productivos. Y esto es absolutamente inaceptable. Miren, a mí me parece, señor Campoy y señora Bernués, muy bien que ustedes defiendan la unión de estaciones, pero esta moción, esta PNL, hablaba del reparto justo de los fondos extraordinarios de sostenibilidad turística. Y ustedes tendrán que ir a explicar a las comarcas que se están quejando porque no les han llegado los fondos, porque estaban teledirigidos ya a la nieve, el por qué han votado que están de acuerdo con este reparto. Gracias. Señor Sanz, Grupo Aragonés, Grupo Vox, Grupo Chunta. Señora Martínez. Sí, gracias, presidente. Quería incidir un poco también por un comentario que ha hecho la señora Bernués. No voy a explicar mi voto porque ya he dicho ahí por qué votaba que no. Pero principalmente, señora Bernués, es porque no nos parece equitativo el reparto. Y le voy a poner el ejemplo que usted ha dicho, porque claro, ahora parece, y esto no es una competición de una comarca con otra, pero claro, el Alto Aragón es mucho más que la comarca de la Jacetania y que el Valle de Tena. Es muchísimo más, porque si no, ¿qué mensaje le estamos mandando a la comarca del Sobrarbe, que tiene nieve pero no tiene industria de la nieve? ¿Qué mensaje le estamos mandando? Así pues, yo creo que me parece que no pasa nada por en estas Cortes decir que no nos parece el reparto equitativo, no nos parece justo, porque hay otras comarcas que también tienen nieve pero no tienen industria de la nieve, y otras que tienen industria de la nieve y no se están beneficiando de estos repartos. Así pues, yo creo que esto va un poco de por qué, de que podía haber sido mucho más equitativo. Y dicho esto, señora Bernués, nosotros cuando hablamos del acceso a las pistas lo hablamos evidentemente desde el conocimiento que tenemos ellos. Y otra cuestión, señora Bernués, no se le olvide, en la red estatal de carreteras somos incapaces, porque no se nos permite y porque no debemos hacerlo, de poder actuar. Así pues, utilice a sus diputados que todavía tienen el Congreso para reclamar esas infraestructuras en la red nacional de carreteras. Muchas gracias. Gracias. Señora Martínez, Grupo Podemos. Señora de Santos. Sí, ni esta mañana se ha centrado el debate en la nieve, ni en este caso se ha centrado en el reparto de estas ayudas, que eran los temas que se suponía que estábamos debatiendo. Entonces, ante las acusaciones de poner palos en la rueda a un proyecto, simplemente explicar que la convocatoria de un consejo que desarrolle un POR no solo no es un palo en la rueda, sino que es un requisito imprescindible que se cumpla la ley. Entonces, pedir cabezas a personas que están cumpliendo la ley, señores, háganselo ustedes mirar.
porque creo que es serio que desde la institución pública o representantes públicos pidan la dimisión de personas que simplemente están cumpliendo con lo que tienen que hacer, que es obligatorio. En cuanto a si sigue en valor o no el valor, el POR lo definirán los servicios jurídicos, pero no se ha perdido ni uno solo de los valores que llevaron en ese momento a la declaración. Y si el proyecto, que es a donde quería llegar yo, es tan sostenible que no afecta a bienes especiales de alto valor medioambiental, ¿dónde está el miedo? Entiendo que ustedes conocen mejor que yo el proyecto, saben que sí lo agrede y por eso lo tachan de palo en la rueda. Y eso es lo que me preocupa severamente, porque si realmente no afecta, no es normal que se califique como palo en la rueda simplemente el cumplimiento de los trámites pertinentes que hay que cumplir en la administración pública. Muchas gracias. Gracias, señora de Santos. Ciudadanos, Grupo Popular, Grupo Popular. Perdone, señor presidente. Campoy. Muchas gracias. No teníamos bastante con un torpedo, el de Podemos, que ahora tenemos dos, el de Podemos y el de Izquierda Unida. PSOE y Podemos buscan una salida al abismo, titulaba hoy el periódico El País. Desde el Partido Popular les decimos lo mismo, quédense en el abismo, pónganse cómodos, disfruten de él y déjennos a los del Partido Popular trabajar por la Unión de Estaciones, trabajar por los aragoneses sin fisuras, sin gritos ni comer. Por favor. Muchas gracias. Gracias, señor Campoy. Grupo Socialista, señora Moratinos. Bueno, evidentemente, aquí no se trata de una lucha de comarcas, de una lucha de territorios, se trata de apostar por sectores verdaderamente estratégicos para el territorio. Y en este caso, para el Pirineo aragonés, es un sector estratégico, es su industria principal, la nieve, y por eso es muy importante la unión de estaciones, pero insisto, no solamente para el invierno, sino para la primavera y para el verano. Y lo que vamos a lograr con este objetivo es ser competitivos, por lo tanto, situarnos como uno de los destinos esquiables más amplios del mundo. ¿Con eso qué conseguimos? Paliar la estacionalidad y que no tengamos tanta afluencia el fin de semana, sino estancias largas, completamente al contrario. E insisto, los que vivimos en el territorio lo que queremos es la sostenibilidad de nuestro territorio, pero también queremos vivir allí. Gracias, señora Moratinos. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 1023 sobre el pacto antitransfugismo presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Y en su nombre, para la intervención, para su defensa, tiene la palabra el señor Pérez. Gracias, presidente. Hace unos días, creo que es un par de semanas más o menos, el periodista Antonio Caño conseguía viralizar en las redes sociales el fragmento de una entrevista que en mayo de 1986 le hacía Mercedes Milá a Adolfo Suárez. Es curioso comprobar cómo el alegato del primer presidente de la democracia en favor de la igualdad de derechos y oportunidades entre los españoles está más vigente que nunca en esa charla televisiva, sobre todo cuando de forma casi visionaria, Suárez recomienda hacer muchas transformaciones hacia las metas ideales de justicia, porque si no nos instalamos en el pragmatismo, en el que vale todo con tal de continuar en el poder o vale todo para alcanzar el poder. Y así viene el desprestigio que tenemos los políticos y los partidos en la vida española. 1986. La proposición no de ley que hoy traemos a estas Cortes y para la que espero contar con el apoyo de todos ustedes, pues la verdad es que es como una sabia y premonitoria advertencia en relación a esas palabras que escuchábamos. Esta PNL, que quede claro, no va contra nadie, ni pretende convertirse en un cruce de reproches o acusaciones del y tú más o alusiones personales. Quizá haya quien tenga la tentación de utilizar como mejor defensa la estrategia de un buen ataque, pero de lo que hoy se trata simplemente es de reivindicar, de reclamar ese impecable alegato en favor de la credibilidad de la clase política, de la regeneración democrática y de la defensa a ultranza de la ética más elemental para que los ciudadanos confíen plenamente en quienes nos dedicamos a gestionar sus intereses desde las instituciones. Debemos ser ejemplares en todo momento, pero sobre todo cuando se trata de demostrar con hechos que en política, como en tantas otras actividades de la vida, no
todo vale y hay cosas que no se justifican por más que algunos traten de explicarlas. Hace 25 años se suscribió en España el Pacto Antitransfugismo en las corporaciones locales. Se quería atajar una práctica política que empezaba a actuar como un cáncer, tanto por el daño que causaba a las instituciones como por la velocidad a la que se propagaba. El foco inicial, es verdad, se puso en los ayuntamientos, pero por desgracia, en noviembre de 2020 se hizo necesario ampliar el acuerdo al ámbito autonómico y estatal. Ese mismo año, en 2020, 22 formaciones políticas habían suscrito ese gran pacto por la higiene democrática y se habían conjurado para poner coto al transfugismo, señalar a quienes lo promovieran y, por supuesto, aislar y penalizar a quienes se sirvieran de la política para preservar sus intereses personales, a veces inconfesables, a costa de traicionar la lealtad al partido que les había dado la oportunidad de ocupar un cargo o un escaño, o peor aún, quebrar la confianza de los electores que les habían elegido para defender un programa político muy concreto en nombre de unas siglas muy concretas. La diferenciación entre lo que es transfugismo y lo que no lo es quedó recogido con claridad en ese documento. Por eso no caben cazas de brujas ni meter en el mismo saco actitudes que, siendo reprobables o poco comprensibles, no pueden catalogarse por igual. Tenemos el deber de dejar claro cuantas veces haga falta, sin ambajes, que nuestro compromiso es un compromiso ético y moral con la sociedad a la que hemos venido a servir y no a servirnos de ella. Si ofrecemos la peor versión de nosotros mismos, fomentando el mercado donde se compran y se venden voluntades a cambio de objetivos espurios de todo tipo, puede llegar el momento en que la ciudadanía nos acabe dando la espalda definitivamente. El transfugismo es necesariamente cosa de dos, porque uno no se vende si otros no están dispuestos a comprar. Las reglas del juego de esta partida nunca debieron ponerse negro sobre blanco. Jamás debió surgir la necesidad de establecer normas escritas para evitar episodios infames que denigran la actividad política. Pero dado que en su momento se decidió establecer el acuerdo, lo que toca es cumplirlo y reafirmarse en él sin excusas de ningún tipo y sin tratar de actuar a propia conveniencia. Digamos sí a hacer política de manera limpia y leal, de esa manera que los ciudadanos merecen. Digamos sí a la ética, a la regeneración democrática y a la credibilidad en las instituciones de las que nos toca ser fieles guardianes. Digamos sí, en definitiva, al compromiso que hoy pedimos desde mi grupo parlamentario para respetar el pacto antitransfugismo e introducir cuantas mejoras y cambios hagan falta para avanzar en el necesario esfuerzo de aislar y erradicar esa lacra tan dañina que no deja de ser una velada forma de corrupción. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez. Turno para el resto de los grupos. En primer lugar, Izquierda Unida, señor Sanz, desde el escaño. Pues, señor Pérez, yo sigo perplejo después de escucharle. Sigo sin entender la oportunidad política de este debate. Créame que a Izquierda Unida no le gusta entrar en disputas y en cuestiones internas de otras formaciones políticas, pero mucho me temo que es lo que va a acabar pasando. Mucho me temo que es lo que usted ha venido a defender hoy aquí. Y mucho me temo que al final, como siempre pasa en estos debates, quienes van a salir airosos o lo van a utilizar, desde luego no es ni Ciudadanos, ni Izquierda Unida, no, será el Partido Popular y el Partido Socialista, que como siempre son los que al final acaban llevándose el gato al agua en estas cuestiones, y luego me explicará, igual lo tenía usted acordado o sabía que iba a ser así. En cualquier caso, eso es lo que va a acabar sucediendo. En fin, Izquierda Unida fue firmante del pacto antitransfugismo desde sus orígenes hasta la última de sus adendas, y en esa lógica votará favorablemente una iniciativa que no viene a decir más que, bueno, que se cumpla el pacto. Es verdad que avanza también, que hay que introducir mejoras, que a nosotros nos hubiese gustado saber a qué se refería en ese sentido, pero votaremos a favor. Solo una última reflexión. El pacto dice con claridad que tiene que haber una quiebra de disciplina, una quiebra también en lo que respecta a los pactos o a la voluntad que inspiraban los mismos de cara a garantizar la estabilidad de las instituciones. Es verdad que ustedes, también el Partido Popular, fundamentalmente han protagonizado quizá una de las etapas más inestables de la política de nuestro país en determinadas comunidades autónomas, bueno, y en muchos municipios. En cualquier caso, lo que sí que siempre ha existido en política, y
eso es así, es deslealtad o cambio de chaqueta, ¿verdad? Cuando las cosas no van bien, pues nos vamos siempre al sol que más calienta. Y quiero acabar recordando las palabras de un entonces concejal del Ayuntamiento de Zaragoza por el Partido Popular, que lo había sido por otro partido antes, mucho antes, y que acabó siendo otros cargos políticos, que me decía en una tertulia: Álvaro, no te confundas, la política es un tío vivo. Unas veces se sube y otras veces se baja, pero lo importante es no bajarse del caballito. El problema, señorías, es precisamente en quién entiende así la política. Y el problema es que no se pueden dar lecciones de regeneración cuando realmente eso cala, permea y caracteriza también las formaciones políticas que se dicen que vienen a regenerar la política. Por lo tanto, con eso lo dejo, votaremos favorablemente, pero creo que este debate es muy poco oportuno y creo que este debate, señor Pérez, no va a ser nada útil a sus intereses políticos. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros creemos que el ciudadano tiene que verse representado en la acción del representante públicamente percibido. Y eso, que a veces parece muy complejo, es muy fácil. Se lo vuelvo a repetir. El ciudadano tiene que verse representado en la acción del representante públicamente percibido. ¿Por qué? Porque ello origina una relación de confianza entre el representante del pueblo y la persona representada. Eso que parece así de fácil es todo lo contrario a reunirse con, por ejemplo, alcaldes del Partido Aragonés, algunos miembros de esta Cámara, prometiéndoles un cargo después de haberles prometido el mismo cargo a 9 personas, ¿verdad? Y eso es mentir y eso es engañar. Y ahí ya entra la ética y los valores de cada uno. Yo no voy a decir cómo se puede hacer política y eso ya depende de cada uno. Yo creo que al final el transfugismo lo que hace es erosionar de alguna manera pues la actividad noble de la política, que es para la que nos presentamos, afecta a legítimos pactos, afecta a la gobernabilidad de las instituciones y afecta especialmente a aquellas personas que de una manera noble se presentan por el bien de su territorio. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Vox, señor Arranz. Gracias, señor presidente. La traición o deslealtad que más nos preocupa desde Vox es aquella que se refiere al incumplimiento con la palabra dada, con las promesas electorales o con el programa político presentado ante los ciudadanos. Decir que nunca se pactará con los herederos de ETA, que no se cogobernará con Podemos porque no se podría dormir, o una larga lista de traiciones y mentiras a las que la ciudadanía en general no tiene por qué verse obligada a soportar y que muchos de sus propios votantes tampoco. Resulta poco oportuno, desde luego, y un tanto revelador, que en este preciso momento sea Ciudadanos, precisamente Ciudadanos, los que nos traigan este tema a las Cortes de Aragón, del transfugismo político. En Vox no nos gusta nada entrar en temas internos de partidos y tratamos de ser profundamente respetuosos porque nos gusta que nos respeten. Desde Vox no votaremos a favor de ningún pacto general de antitransfugismo. Vox no defiende el transfugismo. Lo ha sufrido en varias cámaras personalmente o en su propio partido. Sin embargo, esto no nos lleva, como otros partidos, a tomar el todo por la parte o la parte por el todo y pretender blindar su poder a toda costa. Esta es la lógica de los partidos de siempre y de los pactos antitransfugismo que proponen. En Vox defendemos que cada caso de presunto transfugismo debe ser analizado individualmente para concluir si efectivamente un diputado ha traicionado la voluntad popular, que para mí esa es la clave, para nosotros esa es la clave, para la que fue elegido en nombre de un partido, o si es un caso que no debe ser considerado como tal. Me viene a la cabeza un caso reciente, que es el de
que fueron tildados los diputados de Unión del Pueblo Navarro, de UPN, fueron tildados de tránsfugas. Y, sin embargo, lo que hicieron fue un ejercicio de dignidad y de coherencia políticas. Debe analizarse cada caso concreto con sus distintas connotaciones, matices y naturaleza. No siempre podemos aceptar el señalamiento como tránsfuga a un diputado o concejal que se aparte de la disciplina marcada por el grupo en un momento concreto, tal y como se pretende definir de manera general a los tránsfugas en estos pactos. Si se considera, con las consecuencias de estas iniciativas, proponen como tránsfuga al diputado que haga esto en un momento puntual, se está acabando definitivamente con la figura del representante electo. Efectivamente, la Constitución designa a los partidos como herramientas de participación política. Eso es así. Sin embargo, el artículo 67.2 de esta misma Constitución también prohíbe el mandato imperativo. Tenemos serias dudas sobre la constitucionalidad de incorporar a los reglamentos de los parlamentos normas que conviertan en tránsfugas a los diputados, con la consecuencia que ello tiene, por el mero hecho de apartarse de un criterio puntual. PP, PSOE y Ciudadanos están haciendo todo lo posible, a nuestro juicio, por implantar estos pactos antitransfugismo, porque necesitan aplacar por esta vía cualquier disidencia o corriente crítica internas. Se han dado cuenta que ya sin una férrea disciplina, muchos diputados no van a seguir sus constantes cambios de posición en muchos asuntos que atacan su propia conciencia o la voluntad de gran parte de su propio electorado. En Vox decimos siempre lo mismo y en todos los territorios de España. En eso tenemos esa tranquilidad. Quien representa a Vox conoce nuestro programa y sabe que no va a cambiar, a diferencia de los partidos que tienen que actualizar casi a diario sus posicionamientos políticos según cálculos y vaivenes electoralistas. Muchas gracias. Nos vamos a abstener. Gracias, señor Arranz. Grupo Parlamentario de Chunta, señora Martínez. Gracias, presidente. Bueno, señor Pérez Calvo, ya le digo que atendiendo a estrictamente al petitum de su proposición no de ley, votaremos que sí y yo poco más tendría que decir aquí hoy. Pero claro, es que después de escucharle su alegato en la tribuna, me voy a permitir en este tiempo que me queda hacerle o compartir con usted alguna reflexión personal. Yo la verdad es que hoy pensaba que usted iba a tener un poco más de arrojo, porque claro, a mí no se me olvida que esta proposición no de ley, fechada el día 20 de enero, parece que es el siguiente capítulo de este artículo del 18 de enero. Y digo esto porque, claro, estamos en el momento que estamos viviendo, próximo a unas elecciones, y también vemos las dificultades que tienen algunos de los partidos o algunas fuerzas políticas que ahora tienen una representación institucional amplia y grande. Yo creo que no es buena fórmula utilizar la tribuna de las instituciones con discursos blandos y blancos para arreglar situaciones incómodas que están viviendo los partidos. Por ejemplo, el suyo. No me parece de recibo que usted nos ponga aquí en bandeja el momento para que digamos a lo mejor lo que usted no se atreve a decirles a sus compañeros y sus compañeras. Así pues, señor Pérez Calvo, yo lo único que le digo es que de Regeneración Democrática el discurso que usted ha hecho hoy y la actitud de hoy tiene, a mi gusto, y esto es una opinión expresamente mía, ha tenido poco de Regeneración Democrática y poco eficaz y eficiente de cara a la ciudadanía. Así pues, señor Pérez Calvo, solamente me quedo con el petitum de su proposición no de ley y votaremos que no al pacto, votaremos que sí de seguir manteniendo las tesis del pacto antitransfuguista. Pero me parece que esta novela, el capítulo de hoy es esta novela empezó ya hace 2 años en Murcia. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Podemos, señora Carbonell. Sí, muchas gracias, presidente. Desde el escaño, señor Pérez, desde nuestro grupo parlamentario también votaremos a favor de su iniciativa por el petitum
que ha indicado en su proposición no de ley. Como se ha dicho, el fenómeno del transfugismo consiste en que una persona abandona el partido político u organización en la que se encuentra y se incorpora a otra diferente por intereses personales o por diferencias políticas. Pero la problemática viene cuando este cambio se realiza en medio de una legislatura y la persona electa por unas siglas se cambia a otras o a otro grupo, afectando por completo al desarrollo de la misma y a lo que es lo más importante, a los ciudadanos que votaron en esas elecciones. Porque el ciudadano, con su derecho al voto, acude a unas determinadas elecciones y está votando a esa persona para que mantenga su cargo. Como dice el catedrático de Derecho Jorge de Esteban, dice que hay muchas implicaciones negativas en este transfugismo. Se falsea la representación política, lo que supone una estafa, se debilita el sistema de partidos porque supone una alteración no natural que afecta al desarrollo normal de las organizaciones, perjudica la gobernabilidad a desarrollar alianzas con el fin de implementar las políticas esperadas y el transfugismo afecta, como decimos, de lleno, favorece también la corrupción y deteriora la cultura política democrática, porque la población comienza a ver que la democracia y lo votado no tiene peso que debería. Por lo que decimos son estafas. Y es que en política la ideología es importante y muy importante, sus señorías. Cuando una persona defiende unas ideas, las mismas que el partido por el que se presenta a unas elecciones, las posibilidades de transfugismo disminuyen. Pero si una persona se presenta por motivos de intereses particulares o intereses de poderes económicos o mediáticos que pretenden hacer políticas sin haber pasado por las urnas, la calidad democrática se ve gravemente afectada. Por ello, como vemos, es necesario, por el bien de todos los electores aragoneses, así como por la democracia, manifestar, como decimos, el compromiso político del pacto para introducir mejoras también y cambios, en definitiva, para acabar con este transfugismo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Carbonell. El Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Aquí no hay un problema de transfugismo. Aquí lo que hay es un problema de fugismo. Todo el mundo que trabaja con el señor Pérez Calvo se fuga de él. Señor Pérez Calvo, usted ha sido el activo político más tóxico de su grupo parlamentario. Es muy difícil encontrar hoy un solo diputado de su grupo que defienda a su portavoz. Lo que han hecho es huir de usted, se fugan de usted, porque ven que usted solo busca atornillarse a un sillón, señor Pérez. Miren, señorías, hace mucho tiempo se ha visto que existen dos tipos de partidos ciudadanos. Uno, el que lucha contra Pedro Sánchez, y otro, el que lucha, o el que está, perdón, con Pedro Sánchez. Y el que está con Pedro Sánchez es el Ciudadanos de la moción de censura de Murcia o el del intento de moción de censura de Madrid. Y ese es el origen de los problemas de Ciudadanos. Aquí en Aragón, el portavoz de Ciudadanos decidió que estaba en el Ciudadanos que apoya a Pedro Sánchez y que apoya a Javier Lambán, porque solo así se explicaría el voto, el presupuesto del año pasado, donde se recortaban más de 100 millones de euros a la sanidad pública. Y es que, señor Pérez, usted hubiera querido, señor Pérez, estar en el cuatripartito del sillón. Usted busca atornillarse un sillón, como lo hacen los del cuatripartito del sillón, señor Pérez. Mire, señor Pérez, ¿nos puede asegurar que no tiene cerrado un pacto ya con el señor Lambán y con el PSOE? ¿Nos puede asegurar, señor Pérez, que no ha negociado con el señor Lambán la futura Dirección General de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión o la Dirección General de Televisión Española en Aragón, señor Pérez? Porque esa es la cantinela que corre por la ciudad. ¿Puede asegurarnos, señor Pérez, que no va a ser usted el tránsfuga al PSOE que tanto denuncia? Porque eso explicaría su permanente condescendencia con Javier Lambán y con el PSOE, esa búsqueda permanente de atornillarse a un sillón. ¿Por qué no trajo esta proposición no de ley, señor Pérez, cuando el vídeo desveló que el voto en blanco que le daba la alcaldía de Huesca al PSOE provenía de un tránsfuga de Ciudadanos, señor Pérez? ¿Por qué, cuando hay un acto de transfugismo que beneficia al PSOE, no trae una iniciativa similar a estas Cortes? ¿O no se activa el pacto antitransfugismo, señor Pérez? ¿Por qué ahora, con los mismos 12 diputados que tenía al inicio de la legislatura o con los mismos 6 concejales en el Ayuntamiento de Zaragoza al inicio de la corporación, ha decidido traer esta iniciativa aquí? ¿Qué busca? ¿Darle un relato al Partido Socialista, señor Pérez?
buscar un motivo más para atornillarse a un sillón, señor Pérez. Le reitero que no es un problema de transfugismo, sino que es un problema de fugismo lo que usted padece. Buscan fugarse de usted porque ven que lo que usted busca es atornillarse a un sillón, como hacen los del cuatripartido de éxito. Y, por cierto, hablando de atornillarse a un sillón, si triunfa la moción de censura contra el señor Aliaga, este se acabará convirtiendo en un tránsfuga. ¿Lo va a cesar entonces al señor Lambán? ¿El gobierno del señor Lambán va a estar en manos de un tránsfuga o lo va a cesar? Porque lo que hay detrás de la moción de censura que han presentado en el PAR contra el señor Aliaga es una única cosa: atornillarse al sillón. El señor Aliaga busca atornillarse al sillón de la vicepresidencia de la DGA. Y los que han presentado la moción de censura buscan atornillarse al sillón de las direcciones generales y la vicepresidencia de la Diputación Provincial de Teruel. Porque esto ejemplifica perfectamente al cuatripartito del sillón. Gracias, señor Ledesma. Señor Villagrasa. Señor Villagrasa, le recuerdo, igual que les debería recordar a todos, que las cosas quedan por escrito aquí siempre. Pues muchas gracias, Se lo digo a usted, señor Villagrasa. señor presidente, señor Pérez Calvo, señorías de Ciudadanos. Vamos a votar a favor de esta iniciativa, de la cual nosotros sí queremos hablar, y no vamos a hablar mal, ni vamos a denigrar, ni vamos a intentar tirar el prestigio personal o político de nadie por el suelo, que es lo que el señor Ledesma ha hecho. Ustedes, señorías del Partido Popular, que tan mal hablan de Ciudadanos, su candidato impuesto, el señor Azcón, lleva gobernando en Zaragoza gracias a los 6 concejales de Ciudadanos. A los 6 concejales que las personas de Zaragoza votaron para representar un programa político electoral de la fuerza de Ciudadanos. Pero ustedes preferían, en lugar de hablar de la iniciativa, de lo que mejor saben hacer: polarizar, radicalizar, hablar de todo y no hablar de nada, no centrarse en los temas. Si es que el problema que ustedes tienen es que ya les conocen en todo Aragón, y es que no son un partido de fiar ni con el que coaligarse. Yo pensaba que no tenía que sacar la hemeroteca, pero oiga, Azcón abre las puertas a políticos con experiencia, está abierto al talento. Oiga, esto todavía se ha llamado cambio de chaqueta, que es lo que ustedes quieren, y donde no llegue la persuasión, llega el talonario, que es lo que han hecho toda la vida. Donde no llega la persuasión, donde no llegan las ideas, donde no llegan los proyectos, llegan otras circunstancias que ustedes conocerán bien, y no me tengo que ir a la Comunidad de Madrid hace 20 años, sino a Murcia de hace 2 años. Ustedes sabrán con quién se reúnen en la ciudad de Zaragoza y para qué. Ustedes sabrán con quién se comprometen y para qué. Y si quieren hablar de transfugismo, hablamos del transfugismo legal, del pacto antitransfugismo, de las sentencias del Tribunal Constitucional, pero yo les quiero hablar de lo que es el transfugismo moral. Gente que hoy esté ocupando un acta pública gracias a los votos y el mandato representativo de una serie de electores y de ciudadanos para el cumplimiento de su programa electoral, y que tenga perfectamente definido cuál va a ser su destino de 3 meses en adelante, pues aquí hoy nos podrá engañar a todos. Ustedes podrán intentarse vestir de moderados, de centrados, de lo que quieran, pero por favor, cada uno, cuando vayamos a nuestra casa y estemos con nuestra conciencia y nuestra soledad, al mirarnos al espejo, pensemos qué tipo de política defendemos y qué tipo de políticos somos. Los del Partido Popular, ya lo hemos visto, son como el juego del hipopótamo tragabolas: todo lo que pueden lo fagocitan, todo lo que pueden lo fagocitan. Les decía el lunes, ustedes no es cuestión de que estén en el mercado de invierno de fichajes. También les hago una pequeña advertencia: tengan cuidado a cuánta gente invitan a cenar a la Peña, a ver si los que pagan y ponen la cena no van a tener luego sitio. Que ustedes son muy generosos en invitar de palabra y en luego no cumplir sus... Nos hubiera gustado, y concluyo, señor presidente, que hubiéramos hablado de mandato representativo, de código ético, de moral, y que esto no hubiera sido una serie de comentarios absolutamente desafortunados contra la persona del señor Pérez Calvo y del señor Aliaga. Ustedes sigan por su camino y nosotros a trabajar, y no se rían tanto, y ya verán el 28 de mayo qué es lo que deciden los ciudadanos aragoneses. Gracias. Señor Villagrasa. Entiendo que no se modifica la iniciativa, por lo tanto, procedemos a votar la iniciativa
en los términos presentados. Comienza la votación. Finaliza la votación. Claro, nos va a gastar. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 47, ningún voto en contra y 18 abstenciones. Explicación de voto, Izquierda Unida, Grupo Aragonés. Sí, señor Guerrero. Sí, brevemente y con ética y con moral. Mire, señor Ledesma, nosotros hemos gobernado en Aragón y eso era el bipartito del sillón. Mire, yo en Monzón gobierno con ustedes. Le he escrito al alcalde de Monzón, del PP. A partir de ahora diré que hablamos del tripartito del sillón. Y cuando algún presidente de su partido llamaba al señor Aliaga para pactar por el otro lado que podía haber cuatripartito, ¿eso también sería el cuatripartito del sillón? Lo que probablemente no haga el señor Aliaga sea llamar a alcaldes de su partido que les ayuda a pesar de no estar en su color y ofrecerles el mismo cargo a 10 personas en los bares de Zaragoza y de la provincia de Zaragoza. Probablemente no lo haga el señor Aliaga. No se olvide de esto, señor Ledesma, no se olvide de esto. Gracias. Grupo Parlamentario de Vox. Grupo Parlamentario de Chunta. Grupo Parlamentario de Podemos. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor Pérez, por favor. Gracias, señor Sada. Mire, yo, señor Ledesma, no me voy a poner a su nivel. No lo voy a hacer. Porque yo sé que piensa el ladrón que todos son de su condición, en eso de ofertas, posibilidades y demás. Mira, a lo mejor el PSOE, porque tiene suficiente talento en su interior, a mí no me ha hecho ningún tipo de oferta de trabajo, se lo aseguro. Solamente tengo una recomendación de alguien muy cercano al señor Azcón, que sí me dijo: si estás donde tienes que estar, te va a ir entre bien y muy bien. Eso me dijo una persona en un momento dado. Pero mire, le voy a decir una cosa, o le diría varias, pero me voy a quedar con algunas. Es una pena que usted, como la canción de Amaral, llegara aquí por casualidad. Y es una pena que tenga que hacer los méritos que está haciendo para volver a repetir. Pero casi es una pena que no llegara antes, porque de alguna manera usted habría intervenido más veces. Y veríamos al PP más puro, al PP fetén, al pata negra, al PP que no tiene nada que ver con el de muchos de sus militantes y votantes. El PP que reflejaba muy bien Miguel Delibes de los Santos Inocentes, a mandar, señorito, para eso estamos. Eso es lo que ustedes quieren. Un socio de coalición que le ría todas las gracias para fagocitarlo posteriormente. Y una oposición totalmente copada por ustedes, donde los demás no tengamos derecho a hacer lo que hicimos, y me siento muy orgulloso haber aprobado un presupuesto del Gobierno en tiempos de pandemia, cuando Aragón más lo necesitaba. Y mire, termino porque ya digo que tampoco merece la pena. Estamos en una situación mal en mi partido, ciertamente. Pero yo no sé cómo nos habría ido si en 2019 hubiésemos cerrado un pacto de gobierno con ustedes. Me tranquiliza pensar que la posibilidad de haber disuelto estas Cortes, de apretar el botón nuclear, como se suele decir, habría estado en este dedo. Y seguramente la posibilidad de tenerse que bajar del coche oficial a mitad de legislatura les habría bajado esos humos y esa prepotencia con la que ustedes faltan al respeto a esta Cámara, a sus militantes y a sus votantes. Gracias. Gracias, señor Pérez. En nombre del Grupo Popular, señor Ledesma. Muchas gracias, señor presidente. Nada más clarificador que haber oído la defensa del portavoz del PSOE hacia el señor Pérez Calvo. Ahí tenemos una explicación clarísima de lo que hay. Es claramente un intento de atornillarse a un sillón. Y señor Villagrasa, el señor Javier Ayue, 4 años portavoz del PAR en estas Cortes, que ahora está trabajando a sueldo para el presidente del Gobierno de Aragón, eso no lo decía. O la señora Mari Sancho Menjón, directora general de Patrimonio, que la noche antes de cerrar las listas estaba en Chunta y pasó al PSOE. Ustedes no van cogiendo, como dicen, a nadie por el territorio, no están buscando en Huesca ahora mismo abrir las puertas al talento, señor Villagrasa, en su partido. No lo están buscando, es que aquí se sabe todo, ¿sabe? Se sabe todo. Así que, en fin, lo que está claro. Por favor, un momento, por favor.
lo que está clarísimo es que cuando el que busca el talento es el PSOE, no pasa nada. Cuando lo busca el Partido Popular con luz, taquígrafos y lo dice además públicamente, eso ustedes lo califican de transfugismo. Gracias, señor Ledesma. Señor Villagrás, en nombre del Grupo Socialista. Mire, señor Ledesma, yo he intentado hablar de la iniciativa y he hablado sobre algunas de las calificaciones y descalificaciones, sobre todo, que usted ha hecho individualmente al señor Pérez Calvo y al señor Aliaga. Y tenga por cuenta que si alguna vez hay alguien que comete ese exceso verbal con usted, pues no me importará tampoco en defenderlo, porque es decoro parlamentario. Y dicho lo cual, ustedes el problema que tienen es que no son de fiar. Insisto, intentan generar un halo de captación de talento cuando lo que están es yendo como si se fueran a las subastas de las ferias ganaderas a ver cuántas cabezas se llevan. El Partido Socialista Obrero Español, históricamente saben que tenemos más de 1.815 concejales en el territorio y que trabajamos todos los días en nuestros municipios y no necesitamos ir con falsas promesas ni con circunstancias y con expectativas que se van en humo. Y si quieren hablaremos de lo que era el Partido Popular en los años 90, en los 2000, en la provincia de Zaragoza, en algún partido judicial, que les llevaban las listas electorales y luego ustedes dejaban descabalgados a aquellos que se las habían aportado. Y simplemente porque tengan alguna pequeña anotación más. Ustedes no se preocupen, el Partido Socialista vamos a seguir trabajando y no tengan ningún miedo a la ciudad de Huesca. Asuman después de casi 4 años que perdieron las elecciones, que es que parece que todavía no se han dado cuenta. Y si quieren que hablemos del componente de la fibra moral y del compromiso ético de cada uno de los partidos, tengan cuidado de lo que van negociando por las trastiendas de los bares, porque Aragón es un pueblo grande y todo se sabe. Ustedes todavía no han asumido. Señora. Ustedes, miren, si quieren cantar, las señoras del PP, si quieren cantar en todas las iniciativas, se tendrían que haber apuntado al Benidorm Fest, pero esto es un parlamento. Por favor. Y se viene a debatir. Ustedes, señorías del PP, sigan en su vida hacia adelante. Señor Villagrasa, se ha terminado su tiempo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 1223 sobre el incremento de plazas universitarias en disciplinas STEM, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su presentación, señora Gayán, tiene la palabra. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Señorías, hace unos días se presentó en Aragón un informe de la Asociación de Directivas de Aragón y de la COE Aragón titulado Despertando Vocaciones STEM 2023. Un informe donde se analizaban la situación de la formación en tecnologías y disciplinas científicas y las necesidades de profesionales en este sector, en colaboración con empresas y profesionales del sector. En el informe se analizaba la situación actual, las causas de la existencia de la brecha digital y de género. Por favor, está la señora Gayán en el uso de la palabra. Y las escuchémosle o salgan fuera a hablar. Señora Gayán, siga. Sí, gracias. Y las soluciones para resolver estos déficits. De dicho análisis, se destaca que las empresas aragonesas demandan un número mucho mayor de profesionales STEM, de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, de los que se forman en las universidades y ciclos superiores de FP en la comunidad autónoma. Esta realidad pone en cuestión el potencial de Aragón para convertirse en polo de innovación y valor añadido en este ámbito, puesto que la digitalización y las tecnologías de la información y la comunicación son ya las áreas con mayor oferta laboral y con previsiones de crecer un 16% anual en la Unión Europea hasta 2030, según informes de la propia Unión Europea. De hecho, las profesiones tecnológicas tienen un 100% de empleabilidad y son imprescindibles para el futuro de Aragón. Existe, por tanto, una importante brecha entre la oferta y la demanda, un déficit que se ve incrementado en Aragón por la escasez de plazas de estudios STEM tanto en la universidad como en la formación profesional. Como ejemplo, el informe destaca que en la Universidad de Zaragoza solo el 43% de sus plazas de este curso 22-23 eran para las ramas de ciencias y tecnología, frente al 66% de las solicitudes presentadas.
Por ejemplo, en el caso de la titulación de Ingeniería Informática, si se compara el número de estudiantes de esta titulación por cada 1000 habitantes, Zaragoza está en la cola de esta clasificación en España. Por el contrario, Málaga tiene el doble de estudiantes de Ingeniería Informática que Zaragoza, Sevilla un 62% más e incluso Granada, con menor número de habitantes que Zaragoza, tiene 3 veces más estudiantes de informática que Zaragoza. Pero además de estos déficits de perfiles tecnológicos, tienen una importante brecha de género, ya que la proporción de mujeres en las carreras técnicas presenta un claro desequilibrio. Del análisis se propone que la entrada de mujeres a estudiar y desarrollar carreras STEM contribuiría a solventar esta escasez de profesionales. Desde nuestro grupo parlamentario, conocido este análisis y las propuestas que de él dimanaban, tanto del sector empresarial como de los profesionales y las profesionales de diferentes sectores, hay un murmullo que es difícil de escuchar a la señora Gallán. Señora Gallán, continúe, por favor. Presentamos esta proposición no de ley que defendemos hoy en el Pleno a 2 días de la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Queda, por tanto, establecida la necesidad y la oportunidad de esta iniciativa, señorías. Pero es que esta no es la primera vez que nuestro grupo parlamentario impulsa a este Gobierno en esta materia. Al comienzo de la legislatura, la puesta en marcha de la Comisión Asesora de Mujer y Ciencia de la Consejería de Ciencia se hizo a rebufo de nuestras denuncias. Y también ya en 2020 presentamos una moción dimanante de una interpelación sobre estudios STEM en la que conseguimos instar al Gobierno para que impulsara una mayor oferta de grados o másteres en estas materias en sus universidades, así como a realizar campañas en medios de comunicación para promover estos estudios. Desde nuestro grupo éramos conscientes de las necesidades reflejadas en el informe y por ello ya en septiembre del 2021, hace año y medio, presentamos una iniciativa que fue aprobada para impulsar la implantación de nuevos estudios universitarios relacionados con los nuevos sectores laborales emergentes de nuestra comunidad, entre los que se halla el nuevo nicho de empleo generado en Teruel sobre aeronáutica. Repito, esta iniciativa ya se aprobó en estas Cortes en septiembre de 2021. Por eso me sorprendo, y tengo que decirles que después de 4 años como diputada todavía me sorprenden ciertas actitudes y declaraciones de algunos de ustedes. El señor Lambán anunciaba la semana pasada que se quería implantar estudios de aeronáutica en el campus de Teruel como consecuencia de su visita al aeropuerto y a todo lo que allí está ocurriendo. Pues dígale al señor Lambán que ese anuncio llega muy tarde. Quedan 4 meses de legislatura y desde septiembre de 2021 estas Cortes ya le habían requerido impulsar esos nuevos estudios. Pero nada se hizo y por eso hoy, febrero de 2023, estamos donde estamos, volviendo a impulsarles a ustedes para que actúen y cierren estos déficits y brechas en las áreas STEM. Para que esta iniciativa necesaria y oportuna salga por unanimidad en el día de hoy. Gracias. Gracias, señora Gallán. Turno para el resto de los grupos. Izquierda Unida, señor Sanz, desde el escaño. Sí, gracias, presidente. Bueno, trae la señora Gallán una iniciativa a debate en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, es una iniciativa que cuando menos en lo declarativo contiene como objetivos la superación de las brechas digitales y también de las brechas de género en todo lo que tiene que ver con lo que sería el desarrollo, el impulso, la promoción y el apoyo a las disciplinas STEM, que Izquierda Unida pues comparte, y desde esa óptica vamos a apoyar la iniciativa por cuanto consideramos que es interesante tener una estrategia que hable, como decíamos, de mejorar la formación, de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas y también de mejorar las competencias digitales y reducir la brecha de género. Ahora bien, señora Gallán, yo voy a debatir con usted el para qué y el desde dónde tenemos que abordar este debate, que bueno, algún paso se ha dado, pero es verdad que hay que intensificar trabajos. Yo creo que tenemos posiciones distintas porque en cualquier caso, Izquierda Unida, y es un debate que hemos tenido también en el debate, por ejemplo, de la última ley que compartí con usted, la ley Cloud, que tiene que ir muchísimo más allá de servir en bandeja a capacitaciones técnicas, tecnológicas, al mundo empresarial, y que tiene que ver también con la necesidad de alfabetización, de avanzar en soberanías digitales y sobre todo de garantizar derechos para el conjunto de la población.
hablando especialmente también de todas aquellas disciplinas que van a verse inmersas en la necesidad de utilizar este tipo de herramientas y que por lo tanto requieren de ese impulso, como decíamos, en base a esa estrategia. Desde esa óptica de derecho, nuestra posición es más amplia que la de usted, que se somete única y exclusivamente, y así ha empezado su intervención, en las necesidades concretas del mercado laboral, del mercado productivo. Por lo tanto, sin menospreciar que hay que también dar salida a esas necesidades. Por lo tanto, Izquierda Unida lo que plantea es un marco más amplio de enfoque a la hora de desarrollar este tipo de propuestas. Desde esa posición, desde esa convicción, pero también entendiendo que la propuesta que ustedes plantean no resta, apoyaremos su iniciativa. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, la iniciativa no es mala, lo que pasa es que es verdad que me acuerdo incluso cuando ya estábamos en tiempos de la oposición al gobierno anterior y ahora en el gobierno, que ya se hacían cosas importantes al respecto, y la verdad es que votamos alrededor de iniciativas, igual que ahora naturalmente en gobierno, alrededor de cosas que ya se están haciendo y se empezaron de una manera importante en Aragón, independientemente de que muchas veces, por desgracia, no se cubran las plazas en función del género. Es verdad que el Gobierno de Aragón hizo una apuesta importante, no solo en las titulaciones, también desde lo que es el ITA, desde que son la EOI, desde el IAF, desde diferentes entes al respecto. Se ha trabajado de forma importante también en cursos y en programas ejecutivos, en programas formativos, y la verdad que no siendo negativa la propuesta, como es algo que ya se está haciendo, votaremos en contra. Gracias, señor Guerrero. El Grupo Parlamentario de Vox, señora Fernández. Gracias, presidente. En esta iniciativa el Partido Popular pone en evidencia esa falta de profesionales en las áreas de matemáticas, científicos, ingenieros, tecnología, ya que es cierto que muchas empresas están demandando un número mucho mayor que toda la gente que se está formando, tanto en la universidad como en los grados de FP de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por eso en Vox estamos de acuerdo en el gran potencial que tenemos Aragón para convertirnos en ese polo de innovación, porque efectivamente es en esas áreas de tecnologías y digitalización donde está la mayor oferta laboral, hasta el punto de que, tal como exponen, las profesiones tecnológicas tienen ese 100% de empleabilidad. Y para despertar el interés de las carreras STEM y fomentar vocaciones en labores de investigación, desde Vox seguimos insistiendo en que habría que dar un paso más desde colegios e institutos y hacerles partícipes de esa interesante labor, tanto que se realiza tanto desde Itainnova, el CITA, el CEFCA, entre otros, pero, como ya dijimos en ocasiones anteriores, no solamente con una semana al año como algo extraordinario, sino mediante acciones programadas, periódicas, durante todo el curso académico, y desde colegios e institutos acercarle a ese mundo de descubridores y de científicos. En cuanto al bajo interés que pueden tener niñas y adolescentes por la ciencia, bien se puede explicar por la falta de referentes femeninas en la ciencia que se enseña en las aulas y que no favorece en nada al fomento de vocaciones científicas. Porque si hay estudios sobre la presencia de las mujeres en los manuales de enseñanza de educación secundaria obligatoria en España, que muestran tan solo un 12% de mujeres científicas, es decir, lo que hay es una falta de rigor en los contenidos académicos, y quizá desde este punto de vista el Ministerio de Igualdad debería interesarse por esto y tratarlo con el Ministerio de Educación y ponerse a trabajar en asuntos más productivos que en legislar, que ya sabemos de los resultados que arroja su último atrevimiento, que es el de los más de 400 delincuentes sexuales favorecidos por esa ley del sí es sí. En Vox, repetimos una vez más, defendemos el papel relevante de la mujer en la sociedad en todos sus ámbitos y creemos en sus indiscutibles talento, capacidad, esfuerzo, mérito y excelencia en la formación. Y, por supuesto, apostamos por que elija, por encima de todo, en libertad e igualdad. Por eso, señora Gayán, le solicitaríamos la votación por separado, porque el punto 4 está alineado en ese discurso políticamente correcto de la ideología de género,
contemplado en la Agenda 2030, que en Vox no compartimos para nada, porque no compartimos. Termino ya, presidente. No compartimos que las cuotas se impongan a la libertad de elección. Gracias. Gracias, señora Fernández. Grupo Parlamentario de Chunta. Señora Las Obras. Sí, buenas tardes desde el escaño. Bueno, señora Gayán, pues a mí la verdad es que me hubiese gustado poder hacer una declaración institucional con todos los partidos políticos, pero desde que irrumpió la ultraderecha en esta Cámara, pues ya es muy complicado y muy difícil. En primer lugar, quiero destacar que el próximo sábado, como se ha dicho, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y lo que se trata es de promover el acceso pleno y equitativo a la ciencia y reconociendo el papel fundamental que desempeñan las mujeres y las niñas en los campos denominados STEAM de la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas o arte. Durante demasiado tiempo, prejuicios y estereotipos de género han mantenido a niñas y mujeres alejadas de esta rama de conocimiento. Solo el 33% del personal investigador en el mundo son mujeres, a pesar de que somos la mitad de la población mundial. Es evidente que en pleno siglo XXI existe una brecha de género en todos los ámbitos y sigue siendo una tarea pendiente junto a otras problemáticas como la desigualdad de género o la brecha salarial, que constituyen algunos de los mayores desafíos en materia de derechos humanos del mundo. Poco a poco las mujeres nos vamos quedando por el camino, no tenemos las mismas posibilidades que los hombres y eso tiene graves consecuencias para el mercado de trabajo, para la economía. Si el capital humano femenino estuviera incorporado en toda su plenitud, se traduciría en crecimiento y progreso. Por eso es necesario seguir trabajando en igualdad de género, porque esta brecha comienza en la educación, por lo que el trabajo que tenemos por delante, sin duda alguna, es colectivo en todos los agentes sociales y en todas las instituciones públicas. Estas disparidades se resuelven a juicio de Chunta Aragonesista si se sigue trabajando, impulsando y apoyando la labor de las mujeres todos los días del año. Se requiere un cambio sistemático mediante nuevas políticas, iniciativas y mecanismos de apoyo, que no se pueden quedar más mujeres por el camino, no podemos permitirlo como sociedad. Creo que es necesario destacar figuras de científicas aragonesas y ponerlas como ejemplo. María Casamayor, una mujer que escribió un libro de ciencias en el siglo XVIII y tuvo que tener un seudónimo masculino para poder publicarlo. O Amparo Pos, una de las mujeres licenciadas en medicina que puso su consulta en manos de mujeres y menores y personas vulnerables. Son un ejemplo y un orgullo y pioneras para generaciones ahora y del futuro. Desde Chunta Aragonesista queremos expresar nuestro firme compromiso para seguir desplegando cuantas medidas públicas contribuyan a acelerar los cambios sociales, culturales y organizativos destinados a garantizar entornos de trabajo igualitarios, diversos e inclusivos y conseguir que hombres y mujeres dispongan de las mismas oportunidades para construir un proyecto de vida en torno a la I+D+I en Aragón. Gracias, señora Las Obras. Grupo Parlamentario de Podemos, señora Carbonell. Muchas gracias, presidente. No lo vamos a negar, sus señorías, debemos preparar a nuestros jóvenes en estas áreas, porque sabemos que van a faltar profesionales. Igualmente, conocemos que es un sector más masculinizado y que se deben tomar medidas. Pero, señora Gayán, ya le adelantamos que votaremos en contra de su PNL. Y le vamos a explicar por qué. En primer lugar, desde el Gobierno de Aragón se están realizando acciones en materias de nuevas tecnologías y STEAM para, en definitiva, colocar a Aragón en la vanguardia. Hace usted referencia en el punto 1 a impulsar una estrategia. Pues ya desde el Gobierno de Aragón, a través de sus diferentes departamentos, tanto el de Ciencia, Economía, Educación, ya se realiza ese impulso. Y le voy a explicar cómo. Desde el Departamento de Educación se están realizando diferentes acciones, como son, por un lado, talleres y charlas en colaboración con asociaciones de madres y padres, con profesionales, orientadores educativos o profesores, en la que participan alumnos de diversos centros de todo Aragón, para fomentar el estudio de dichas materias. Incluso los profesores cuentan con herramientas adicionales para motivar al alumnado en estos ámbitos. También se ha realizado un aumento significativo de oferta formativa en FP.
Debe entender que la educación en estas materias debe hacerse de manera transversal en todos los cursos para, en definitiva, despertar su curiosidad y sus inquietudes. Y por eso no solo se consigue aumentando la oferta formativa, sino que también es necesario impulsar este tipo de formación. Desde el Departamento de Economía también se realizan diferentes cursos de formación profesional que se realizan a través del INAEM, que se muestra, como decimos, una apuesta clara por las disciplinas STEAM. Y, como no podía ser de otro modo, desde el nivel universitario, desde el Gobierno de Aragón, apostamos por la especialización de los campus en el territorio para responder a las nuevas demandas del mercado laboral aragonés de los próximos años. En este sentido, iniciativas como la nueva titulación en Ingeniería de Datos en la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia o la de Ingeniería Mecatrónica son claves de la formación que son llamadas a ser referentes de un futuro cercano. Respecto a establecer medidas para reducir la brecha de género, también desde el Departamento de Educación se realizan charlas en centros educativos con mujeres referentes en ciencia e investigación para motivarlas. Y desde el Departamento de Ciencia, como no podía ser de otra manera, también se han organizado charlas en distintos centros escolares para dar a conocer el trabajo de astrofísicas y tecnólogas en ambos centros, en el CEPCA y en el AST. También para intentar combatir la brecha persistente y los suelos pegajosos, en ciencia la señora Díaz ha abogado por seguir implantando medidas de acción positiva, como son las puntuaciones extra introducidas en la última convocatoria de proyectos de I+D+I para los liderados por investigadoras, o la mayor financiación en la convocatoria de grupos para aquellos en los que figura de investigador principal la que ocupa una mujer, o la prórroga temporal en la evaluación de méritos de contratos predoctorales, para evitar que la maternidad o los cuidados penalicen a las solicitantes. Por ella, como decimos, señora Gayán, votaremos en contra de su iniciativa, porque este Gobierno está tomando las medidas concretas para hacer frente a la falta de profesionales en el futuro, así como el impulso de que nuestras niñas deseen realizar este tipo de formación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Carbonell. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora Cin. Gracias, señor presidente. Desde el escaño, la premisa sobre la que deberíamos partir sería cómo formar a las nuevas generaciones para trabajos que hoy por hoy no existen en el mercado laboral. Se calcula que para 2030 un 65% de los alumnos de primaria tendrán trabajos que actualmente se desconocen. Los jóvenes de hoy en día deben tener un pensamiento crítico, deben ser capaces de gestionar la creatividad con inteligencia emocional y capacidad de opinar y decidir, y también capacidad para reinventarse, habida cuenta del entorno cambiante en el que nos encontramos. Para ello es fundamental que las materias STEAM se aprendan de manera transversal, para que sean capaces de resolver problemas y trabajar en equipo. A nadie se le escapa que la ciencia y la tecnología están transformando la sociedad y la brecha digital y de género a la que hace alusión la señora Gayán en su iniciativa no es solo social, también es económica. Si no hay participación de las mujeres en los puestos tecnológicos, aumentarán las brechas salariales y las brechas en las pensiones. Las mujeres en España suponen más de la mitad de la población, pero este porcentaje desciende considerablemente respecto a mujeres que estudian carreras STEAM. En sectores como inteligencia artificial o ciberseguridad, los porcentajes descienden drásticamente, justamente en perfiles que están siendo y van a ser muy demandados. Es fundamental la presencia de más mujeres en los ámbitos STEAM para ayudar a disminuir estereotipos de género que se reflejan en los avances tecnológicos y para asegurar que los productos sean diseñados para adaptarse a hombres y mujeres. Aquí se habla del informe Despertando Vocaciones STEAM 2023. La brecha de género se agranda cuando los estudios vaticinan pleno empleo y éxito. Conclusiones que pueden extraerse de la 9ª edición del ranking de universidades españolas de la Fundación CID que se presentó este verano. Este informe incide en la poca presencia de universitarias en carreras STEAM y esta vez analiza además la trayectoria de las mujeres en estos ámbitos para conocer cuántas de las estudiantes matriculadas terminan siendo catedráticas. Y el Ministerio de Educación y Formación Profesional presentó en febrero del año pasado un informe en el marco de la Alianza STEAM, llamado Radiografía de la brecha de género en la formación STEAM, un estudio en detalle de la trayectoria educativa de niñas y mujeres en España, corroborando los datos que todos conocemos. La idea es derribar barreras que hacen que las niñas y mujeres no se interesan por las disciplinas STEAM como opción de carrera o futuro laboral, respetando siempre su libertad de decisión. Y para ello hay que involucrar a familias y a los educadores en edades tempranas. No se trata de conducirlas por un sendero determinado, sino de que puedan considerar
realmente todos los caminos. Ojalá llegue un día en el que no se tengan que debatir iniciativas de este tipo en los parlamentos porque se haya normalizado la situación. Apoyaremos su iniciativa, señora Gayán. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Cin. Grupo Parlamentario Socialista, señora Soler. Gracias, señor presidente. Señora Gayán, tienen muy poca credibilidad con esta iniciativa, porque tienen que recordar la gestión que ustedes hicieron cuando gobernaban Aragón, cuando gobernó su partido político en esta comunidad. Años en que no hicieron nada para avanzar por el tema que hoy nos ha traído aquí. Frente a esto, nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, lo tiene muy claro. Los gobiernos de Javier Lambán han aportado 8 años de trabajo, de esfuerzo, de compromiso, de empeño y de tesón para ofrecer a la ciudadanía la mayor oferta formativa para poder hacer frente a lo que las empresas y la sociedad demandan y, sobre todo, para ofrecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres desde la infancia, para que cada uno desarrolle su propia vocación. Desde 2015 se han estado trabajando en un sinfín de iniciativas que ya han comentado aquí los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Además, existe un fuerte, claro y decidido y firme compromiso de nuestro presidente, el señor Lambán, en la creación de 3.000 plazas de FP hasta el año 2024. Prueba de ello es la puesta en marcha del nuevo campus digital puntero en España para la formación de 50.000 jóvenes y la cualificación de 150.000 trabajadores en activo. También se ha ampliado el número de cursos por parte del INAEM y se ha incrementado considerablemente la oferta académica de grado en disciplinas STEAM respecto a las ofertadas cuando gobernaba el Partido Popular. Por ejemplo, en Ingeniería Informática se ha incrementado casi un 10% más de plazas o en Física y Matemáticas un 6% más. Un trabajo coordinado y transversal por parte de los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón, Ciencia, Educación y Economía, fomentando la formación en las disciplinas STEAM y colaborando con el INAEM, con el tejido empresarial, con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón o con la propia universidad. Señora Gayán, llegan tarde, ya que esta iniciativa refleja perfectamente la línea en la que está trabajando el Gobierno de Aragón desde el año 2015. Han copiado un informe, lo hacen suyo, lo traen aquí diciendo que no se está haciendo nada, que a partir desde hoy tienen que fomentar o tenemos que fomentar las disciplinas STEAM, pero ni tan siquiera se han molestado en comprobar el intenso trabajo que está llevando el Ejecutivo aragonés. Poco rigor, señorías, poco rigor. Si de verdad les preocupa la ciencia, la investigación, apoyen la propuesta de la ampliación de la oferta formativa para el curso próximo del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, con nuevos ciclos y grados para FP en disciplinas STEAM. Si de verdad les preocupa la ciencia y la investigación, apoyen los presupuestos donde se incrementa la asignación en innovación, en y en desarrollo. Apoyen la creación de ciclos y apoyen la subida de becas, porque con sus ocurrencias de bajar impuestos a los que más tienen, reduciendo así los ingresos de la comunidad autónoma, poco se le ayuda a la ciencia. Gracias, señor presidente. Gracias. Señora Soler. Señora Gayán, hay una solicitud de votación por separado, creo. Sí, señor. Para fijar esa posición. Sí, aceptamos la propuesta de votación por separado. Perfecto. De acuerdo. Votamos, pues, cada uno de los 4 puntos. Presidente, se pueden agrupar los 3 primeros y dejar el cuarto. Vale, perfecto. Entonces procedemos en 2 votaciones. En la primera votación irían el punto 1, 2 y 3 y en la segunda el punto número 4. Votamos, pues, de forma conjunta los puntos 1, 2 y 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 votos presentes, 61 emitidos, votos a favor 28, en contra 36, ninguna abstención. Por lo tanto, decaen estos 3 puntos. Pasamos a votar el punto número 4 de la iniciativa. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos. Votos a favor 26, en contra 37 y ninguna abstención. Por tanto, decae también el punto número 4, decayendo toda la iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida, no. Grupo Aragonés, Grupo Vox, Grupo Chunta, Grupo Podemos, Grupo Ciudadanos, Grupo Popular. Señora Gallán. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pues en primer lugar agradecer a los grupos que han apoyado la iniciativa total o parcialmente y luego decirle a los grupos del Gobierno que se han escudado en que todo se está haciendo para no apoyar esta iniciativa, una iniciativa que parte de un informe, no es que ya la iniciativa, lo he dicho bien claro, es un informe presentado por Directivas de Aragón y la COE, que dicen que ya todo está hecho porque el campus digital, las plazas… Eso es un proyecto del señor Lambán anunciado en el 2018 que después de 5 años se ha materializado. Han tardado 5 años. Yo creo que van a llegar muy tarde esos alumnos que estudien. Después de 5 años, las empresas todavía están buscando. Y de verdad es que no sé si no se han leído el informe, porque si en el informe dice que hacen falta todas estas acciones, yo creo que será porque a día de hoy no encuentran que estén todas hechas. Un ejemplo, dicen que las plazas universitarias en áreas STEM se han incrementado. Bueno, pues hoy mismo se anuncian que se aumentan 20 plazas de la Facultad de Medicina en Zaragoza, pero de la Facultad de Huesca de Medicina ni una plaza más. Seguimos esperando ese estudio del grado completo que el señor rector dice que ya tiene, pero que debe ser que las consejeras de Ciencia y Sanidad no lo quieren recibir para escuchar ese informe. Y ninguna plaza más en el campus de Huesca. Y en el campus de Teruel hay un aumento de 4 plazas en total, 3 en Ingeniería Informática, cuando es un grado en el que hay un 100% de empleabilidad y una falta muy grande de profesionales, y solo se aumentan 3 plazas. Si creen que con eso ya está hecho todo, pues yo les recomiendo que se vuelvan a leer el informe. Muchas gracias, señorías. Gracias, señora Gallán. Grupo Parlamentario Socialista, señora Soler. Gracias, señor presidente. Señora Gallán, en todo momento nosotros respetamos el informe. Se utiliza o se va a utilizar para mejorar la gestión desde los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón. Pero como ya le he explicado, si tiramos de hemeroteca, los 4 años que estuvo gobernando la señora Rudy no hicieron nada. Entonces, ahora no vengan aquí a descubrir las Américas. Y también poca credibilidad cuando su socio, Vox, es un socio que ni cree en la igualdad de oportunidades, ni cree en la ley de la violencia de género, ni en el cambio climático, ni mucho menos en la ciencia. Así que lecciones doy que para mí no tengo. Gracias, señora Soler. Debate y votación de la proposición no de ley número 1923 sobre las conexiones ferroviarias de la provincia de Huesca, presentada por el Grupo de Ciudadanos. Y en su nombre, para su defensa, señor Hortas, tiene la palabra. Bueno, no voy a transfugar, por lo menos con mi insistencia, y voy a ver si entre todos podemos mejorar los servicios ferroviarios de la provincia de Huesca. Traemos una PNL, una proposición no de ley, que es reflejo del hartazgo que hay en la ciudad de Huesca y en la provincia, un hartazgo basado sobre todo por las constantes averías y además por los retrasos que están sufriendo los servicios AVE y también los regionales. El pasado 3 de enero, el 27 de enero, este pasado viernes, el lunes mismo, un tren AVE en dirección a Huesca tuvo que ser pilotado de forma visual sin la utilización de los sistemas RPMS y ASFA. Además, este sábado un tren regional con destino a Binefar estuvo parado 3 horas en la estación de Goya. Todo esto está generando serios problemas, está generando una imagen lamentable, sobre todo hacia las personas que vienen a visitar la provincia el fin de semana y además, y valga la redundancia, un hartazgo generalizado en los ciudadanos de la provincia. Por ello, la proposición no de ley consta de varios puntos. Uno, en el que queremos solicitar que se vuelva a utilizar el mismo modelo de tren
de alta velocidad que se venía empleando hasta ahora. Este tren, anteriormente, se utilizaba un modelo de tren Talgo y el que se utiliza actualmente, una vez que se ha cambiado ese modelo, pues está surgiendo muchos problemas, ya que este tren es antiguo y había estado utilizado en otras líneas, y es evidente que todos estos retrasos se están generando una vez que se ha cambiado este modelo. Por lo tanto, el primer punto de nuestra proposición no de ley solicita al Gobierno de España que a través de la empresa Renfe vuelva a emplearse el modelo de tren de alta velocidad que se iba utilizando en este servicio y que tan buenos resultados estaba dando hasta ahora. En un segundo punto, no queremos dejar de aprovechar reclamaciones que son de la ciudadanía. La ciudad reclama la mejora de los usos en el corredor entre Huesca y Zaragoza. La mejora de esos usos redundaría en el beneficio de ambas ciudades, permitiría a los ciudadanos de Huesca o de Zaragoza poder trabajar o realizar cualquier tipo de gestión y volver en el propio día a sus domicilios. Por lo tanto, creo que eso mejoraría ambas capitales y, sobre todo, además, todas las ciudades que se encuentran en ese corredor. Por lo tanto, creemos que hay que realizar inversiones para integrar varios municipios en esta red y que además haya un uso y una cantidad frecuente de trenes que sean además adecuados para los usos laborales, para estudiar, para volver. Para ello también sería importante una inversión que creemos que es necesaria, dado que, y no quiero hablar mucho de aspectos técnicos, la catenaria y las vías desde Zaragoza hasta Tardienta son de una tipología, las que utilizan los trenes de alta velocidad y los trenes de ancho ibérico, y ambas por separados, pero el tramo entre Tardienta y Huesca, la vía es común y la catenaria simplemente sirve para los trenes de alta velocidad. Por lo tanto, los trenes que tienen que llegar a la ciudad de Huesca son diésel, y de ahí que muchas veces lo que nos están trayendo, y perdónenme la expresión, son escombros rodantes, que son los que tienen la capacidad para llegar a la ciudad. Por lo tanto, sería importante también el cambio de esta catenaria para que sea una catenaria que existe, por ejemplo, en Alicante, que permita el uso de trenes eléctricos convencionales y trenes eléctricos de alta velocidad. Los usos, insisto, está demostrado porque con los bonos actuales que sacó el Gobierno se ha triplicado la demanda de la gente que está utilizando actualmente este servicio. Por lo tanto, es necesario que haya mayores frecuencias y mejores horarios, sobre todo horarios adaptados para el uso, insisto, de motivos laborales y para todas las cuestiones que se tienen que realizar. Queremos también que se pueda estudiar la posibilidad de que, conforme la empresa Renfe está adaptando los trenes de alta velocidad en otras zonas, hay trenes que podrían generar un servicio y unir las capitales de Huesca y Barcelona en un servicio de alta velocidad que actualmente no se está utilizando. Y además, estos modelos de trenes permitirían que incluso entre Zaragoza y Lérida se pudiera realizar por la vía tan demandada que uniría con Monzón y con el resto de poblaciones. Por último, y con esto ya terminaré, no quiero dejar de reivindicar algo que todos los aragoneses estamos reivindicando y que llevamos muchísimo tiempo esperando y que es una de las grandes demandas, y que es la apertura del túnel y la conexión por Canfranc. Creo que es un buen momento, dado que estamos hablando de los servicios ferroviarios de la provincia de Huesca, para que todos juntos volvamos a unirnos y realizar esta reivindicación. Y por último, el futuro hará que este túnel, que es de alta cota, no permita el desplazamiento de mercancías, y el futuro necesariamente hará y necesitará un túnel de altas prestaciones de baja cota. Por lo tanto, creemos que el Gobierno de España tiene que seguir trabajando con Europa para que haya los estudios y en un futuro la financiación adecuada para la travesía central del Pirineo. Por lo tanto, les solicitamos a todos el voto favorable a esta proposición de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Hortas. Turno para el resto de los grupos. Señor Sanz, en nombre de Izquierda Unida. Sí, gracias, presidente. Señor Hortas, nos trae un debate sobre el ferrocarril, fundamentalmente lo que tiene que ver con las comunicaciones con la ciudad de Huesca mediante ferrocarril y, como se puede imaginar, Izquierda Unida está de acuerdo en buena parte de las cuestiones, si no prácticamente en su totalidad de las cuestiones que plantea, con algún matiz no menos importante que trataré de explicarle a continuación. Obviamente hay que mejorar frecuencias, obviamente hay que mejorar infraestructuras, materiales, pero claro,
Yo la primera reflexión que quiero hacerles, ustedes ponen y fundamentan incluso en la exposición de datos su PNL sobre la conexión de Zaragoza y Huesca, y entre usted y yo, incluso en lo que sería la movilidad ferroviaria en el Alto Aragón, hay otros ejes de comunicación con peores frecuencias, con peores alternativas, además, con tráfico rodado y que quizás requieran también de una atención. Igual que requiere de una atención, de una revisión y una reflexión si la solución es una comunicación, por ejemplo, con la zona oriental mediante alta velocidad, con la excusa de llegar a Barcelona, ¿no? Y nosotros consideramos que hay otro tipo de apuestas ferroviarias que tienen que ver, por ejemplo, con esa pelea por las cercanías Lleida-Monzón, que ahora mismo está encima de la mesa en el Parlamento y que debería de suscitar también nuestra atención para ayudar a garantizar esa conexión de todo lo que sería esa zona, o directamente recuperar la conexión Binefar-Lleida como estaba antes, en condiciones para garantizar, pues bueno, que toda esa parte de nuestra provincia que sigue mirando a Cataluña porque vive al lado y mantiene vecindad, está bien comunicada con la comunidad vecina. En cualquier caso, como le decía, votaríamos favorablemente, no sin recordar que para nosotros la apuesta por el Canfranc implica también una apuesta por una movilidad del siglo XXI, moderna, capaz, de altas capacidades, y por lo tanto hace inviable, y desde luego desde un punto de vista de la sostenibilidad, por eso también le pedimos, sabe cuál es nuestra posición con respecto a la TCP. Nosotros no podemos estar apoyando una iniciativa que contemple el impulso de la TCP porque estamos absolutamente en desacuerdo, y por lo tanto le pediríamos la votación por separado del último punto. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que son reiterados los llamamientos que se hacen en las diferentes instituciones en Aragón de cara al impulso de los trenes de cercanías, como la que recientemente se aprobó en otros organismos, la Diputación Provincial de Huesca, para el Servicio de Cercanías Huesca-Zaragoza, o como la que se acaba de aprobar hoy por unanimidad, presentada por el Partido Aragonés en el Pleno de la Diputación Provincial de Huesca, pues que exige a Renfe y al Gobierno de la Nación que de alguna manera pues, impulse y recupere las diferentes frecuencias y trayectos previos a la pandemia, y luego, sobre todo, que dote de infraestructuras importantes pues, para que la gente pueda seguir viviendo en sus municipios, en sus pueblos, y tenga un tren digno. Lo que no puede ser es lo que pasó el otro día con ese retraso que aludía de más de 3 horas en Goya, de un tren que llegó a la estación de Monzón con 4 horas y media de retraso, y resulta que la máquina era del año 1974. Yo no había nacido. No es que sea muy mayor, pero bueno, tampoco soy muy joven, con lo cual lo que sí que quiero decir es que si echan cuentas, una máquina del año 74, que prácticamente pues, ya ha habido reiteradas averías, y es algo habitual en donde pues, hay trenes que se paran en el medio del trayecto, hay trenes que no acaban de salir, otros trenes que no acaban de pasar y otros que nunca pasarán, pues hombre, lo que tiene que hacer es mínimamente intentar que haya máquinas actuales, o por lo menos las que haya, que funcionen. Por tanto, nosotros, cualquier tipo de iniciativa que vaya para reforzar las diferentes frecuencias, bien sea del AVE, como comentábamos, que va Madrid, Huesca, Madrid, o bien sea las cercanías, nosotros votaremos a favor. Independientemente de que haga votación por separado, nosotros sí que también apoyaremos el último de los puntos, en el que habla de la travesía central por los Pirineos. Es un proyecto el que nosotros históricamente sí que queremos, y en definitiva, aunque a lo mejor esté todavía lejos el hecho de trabajar y de mirar con una visión hacia adelante, pues naturalmente a la provincia de Huesca y Aragón creo que es positiva, con lo cual votaríamos a favor. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Vox, señor Arranz. Gracias, señor presidente. Señorías, la distancia por carretera entre Huesca capital y Zaragoza capital es de 74 kilómetros y el tiempo de trayecto de unos 45 minutos aproximadamente. La ciudad de Zaragoza cuenta con cerca de 685.000 habitantes y la ciudad de Huesca con unos 54.000. Unos 1.400 oscenses se desplazan a diario a Zaragoza para trabajar, y en sentido contrario son unos 1.700 los zaragozanos que acuden a Zaragoza para cumplir su jornada laboral.
Más de 100.000 personas se mueven entre Huesca y Zaragoza al mes por carretera. Estas cifras y el propio sentido común, dada la proximidad de ambas ciudades, la interrelación social y laboral de ambas poblaciones, los estudios universitarios que se cursan, etcétera, concluyen que ciertamente hay una necesidad real y una demanda de un servicio ferroviario de cercanías que comunique Huesca con Zaragoza. Si bien este servicio ha de ser de calidad, por supuesto, con las frecuencias precisas, con fiabilidad en sus horarios, porque claro, si estamos hablando de horarios de trabajo, horario de estudios universitarios o otras formaciones, pues no puede quedar eso al albur de una avería, de un retraso, y es necesario cumplir esos horarios, que sea rápido y, por supuesto, con precios razonables y la posibilidad de bonos más económicos para el uso frecuente. Y, por supuesto, que sea una apuesta por la intermodalidad, que permita la conexión de esta línea con otras modalidades de transporte, autobús, tranvía o incluso bicicleta para el que lo desee. Desde Vox mantenemos este objetivo, el de poner en marcha un servicio de cercanías de calidad entre Huesca y Zaragoza, impulsando un corredor ferroviario y económico. Solo una oferta de calidad, con frecuencias, fiabilidad y un buen precio de servicio público de transporte y comunicación pueden resultar realmente atractivos para los usuarios y consolidarse como una alternativa viable al uso del vehículo particular. Conocemos que hay cuestiones técnicas que por motivos de tiempo no pueden abordarse con el rigor preciso en esta intervención, como es la existencia de una única vía en el tramo Tardienta-Huesca, como ha dicho el proponente, que impide mayores frecuencias y provoca retrasos al cruzarse con otros trenes y tener que esperar, o las averías varias que han descrito. Esta única vía electrificada a 25.000 voltios de ancho mixto, ibérico e internacional, preparada para la electrificación y ancho utilizado para la alta velocidad, que no permite circular los tipos de trenes eléctricos habitualmente utilizados en los servicios de cercanías, ancho ibérico y electrificación a 3.000 voltios. Urge estudiar y realizar después lo preciso para el uso de una catenaria conmutable o bicorriente entre Tardienta y Huesca, que ya figuraba además en el estudio informativo de diciembre de 2011, que está recogido en la declaración de red ferroviaria de Adif, cuando realmente no existe. Desde el año 2011 hasta ahora, ni el Partido Popular ni la izquierda han solucionado este problema sobradamente conocido. En tal vía de ancho mixto sí pueden circular también los trenes regionales diésel, que no necesitan electrificación. Por otro lado, resulta inaceptable que solo en un mes, en el mes de enero de 2023, hayan acontecido 3 retrasos importantes en el servicio de AVE Huesca-Madrid, por lo que hemos de apoyar que se exija a Renfe, por todos los medios, el servicio con puntualidad y calidad que necesitamos en Huesca. Igualmente hay que mejorar la conexión ferroviaria entre Huesca y Cataluña, Lérida, Barcelona principalmente, y ese servicio de tren de Zaragoza, Tardienta, Monzón, Binéfar, Lérida, como mucho puede hacerse a velocidad alta y no a alta velocidad. Eso habrá que solucionarlo. Y compartimos también, y de ahí las iniciativas presentadas por Vox, la reivindicación de implantar el ancho de vía estándar en la línea Huesca-Canfrán y que se trabaje con el fin de abrir el paso ferroviario de mercancías entre España y Francia por Canfrán. Y ya termino con nuestra apuesta por la travesía central del Pirineo, para lo que se ha de luchar para lograr ese apoyo y financiación de la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias, señor Arranz. Grupo Xunta Aragonesista, señor Palacín. Gracias, presidente. Compartimos la necesidad política de seguir reclamando al Gobierno de España que actúe en la mejora de las conexiones ferroviarias en la provincia de Huesca. Creemos que el ferrocarril es el futuro, es un medio de comunicación mucho más sostenible y por eso pensamos que es positivo que desde Aragón haya una voz firme, lo más mayoritaria posible, para reclamar esa mejora de servicios. Hemos soportado durante décadas y décadas el abandono. Las políticas desde Madrid siempre han estado centradas en las grandes áreas metropolitanas, se ha apostado mayoritariamente por la alta velocidad y el tren convencional, que es el que circulaba en Aragón, se lo dice alguien que se ha criado en Monzón, hemos visto cómo ha ido desapareciendo año a año. Hemos vivido una agonía en Aragón y en todo el Estado. Hablamos de actuaciones para conseguir unos mejores servicios ferroviarios, tanto en horarios, como comentaban en la línea Huesca-Zaragoza, en las frecuencias, en el material rodante. Hemos visto los retrasos de estas últimas semanas. Como decía, además es una oportunidad que supone este medio de transporte porque contribuye sin duda a luchar contra el cambio climático, para mejorar el derecho a la movilidad.
Por este motivo, es una de las cuestiones que se han estado llevando a cabo desde este Gobierno de Aragón ante los diferentes ejecutivos centrales de distinto signo político. Se han reclamado muchas de las líneas de actuación que marca esta proposición no de ley. Podemos hablar de la mejora de las frecuencias de la línea Huesca-Zaragoza, podemos hablar del Canfranc, que estas dos últimas legislaturas hemos visto cómo ha avanzado mucho más que en los últimos años, pero está claro que hay que seguir insistiendo y hay que seguir empujando desde estas Cortes para que pueda ser y podamos ver ese sueño de la reapertura del Canfranc lo más pronto posible abierta. Finalmente, nos gustaría pedirle la votación por separado de los 6 primeros puntos. Por un lado, apoyamos esos 6 primeros puntos, pero en cuanto al punto 7, el que habla de la TCP, siempre hemos expuesto que la necesidad que tenemos en Aragón es centrarnos en el Canfranc, en esa reapertura del Canfranc, en ese, podríamos decir, ese pájaro en mano, que es el proyecto que tenemos aquí, que tenemos que alcanzar y que esperemos que en esta década podamos ver abierto y podamos ver ese anhelo solucionado. Por lo tanto, les pediríamos esa votación por separado. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Grupo Parlamentario de Podemos. Señora Paredes. Gracias, señor presidente. Desde el escaño ya intentaré ocupar poco tiempo. En esta PNL, en esta proposición no de ley que tramitamos ahora, Ciudadanos nos plantea una serie de cuestiones que nosotras compartimos en su mayoría. Sí que es cierto que algunas de las peticiones llegan a un punto del detalle que quizás serían los técnicos quienes deberían ajustarlas o definirlas más concretamente, pero insisto que el objeto que ustedes plantean aquí lo compartimos. Ustedes proponen cuestiones que algunas afectan a Renfe y a la recuperación de servicios, otras al Ministerio de Fomento y a las inversiones que se tienen que realizar, cuestiones que todas consideramos necesarias para poder avanzar hacia esa movilidad eficiente y sostenible, que sin duda es fundamental también, ya no solo para la prestación del servicio y garantizar la movilidad de los ciudadanos de Huesca y Zaragoza que tienen que desplazarse por motivos de trabajo o cualquier otra cuestión, pero también para avanzar en la descarbonización y la lucha contra la emergencia climática, que en ese aspecto tenemos toda la ciudadanía, toda la sociedad una responsabilidad. Y es que yo creo que ha quedado demostrado que con las bonificaciones y la gratuidad en abonos que se han puesto en marcha, pues la ciudadanía ha optado por el transporte público, por un lado, como ayudar a su economía, evidentemente, pero también es cierto que hemos dejado de emitir 360.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, o sea que creo que es beneficiosa por ambas partes. Hay que seguir apostando por esta movilidad sostenible, eficiente, y para ello es necesario llevar a cabo las acciones que ustedes plantean en su iniciativa. En cuanto a lo que plantean en el punto número 7, saben que es un proyecto que nunca hemos compartido desde Podemos, que nuestra apuesta es la reapertura de la línea internacional Zaragoza-Canfranc-Po, y como han hecho otros grupos que me han precedido, yo insisto en esa votación separada. De los grupos del punto 1 al 6 votaríamos a favor y el punto 7 nos gustaría votarlo por separado. Muchas gracias. Gracias, señora Paredes. Grupo Parlamentario Popular, señor Romero. Muchas gracias, presidente. Señorías, muy buenas tardes. Volvemos a hablar de servicios ferroviarios. Ya han sido muchas las iniciativas que en este sentido se han planteado en estas Cortes, aprobando en su mayoría, y espero que esta también, por lo que veo, va a salir aprobada. Pero el tema no es solo aprobarla, señorías, que es muy importante, pero de nada sirve si el Gobierno de turno ni oye ni escucha. Muchos compromisos, muchos anuncios, pero pocos avances y muy pocas realidades. Miren, ya se ha dicho aquí, 2023 se ha iniciado con múltiples averías, con múltiples retrasos en los trayectos, con incumplimientos de horarios que no se solucionan y que cada día estamos viendo que van a más, tanto en trenes convencionales como en trenes AVE, y retrasos que ríete tú de los trenes que no caben en los túneles en Asturias o Cantabria. Con un precio del gasóleo que está por las nubes. El Gobierno, los gobiernos socialistas se han olvidado de las necesidades de los aragoneses y los aboca o nos está abocando a situaciones insostenibles. Ni se han recuperado los servicios que se perdieron durante la pandemia, ni se adaptan los horarios a las necesidades reales de los usuarios. Miren, los aragoneses somos los españoles que más impuestos pagamos de toda España.
y los que peores servicios recibimos. Y todos los aragoneses en su conjunto nos preguntamos ¿y de qué sirve o de qué nos sirve esa presión fiscal a la que nos están sometiendo los gobiernos socialistas? Y el problema es que tanto en España como en Aragón tenemos dos gobiernos que son un calco, señorías, nulos en la gestión e ineficaces en resolver los problemas, eso sí, con inmensas tragaderas para sostenerse en el sillón. Esa falta de eficacia del gobierno de Sánchez y el del gobierno del señor Lambán la están pagando o la estamos pagando los aragoneses. Esa nulidad en la gestión está suponiendo la pérdida de servicios que teníamos y la imposibilidad de atraer nuevos servicios. Y es que tanto el gobierno del señor Lambán como el gobierno del señor Sánchez están normalizando en Aragón la pérdida de servicios fundamentales. Porque fíjense, con ambos gobiernos los aragoneses perdemos ambulancias, perdemos servicios sanitarios en el medio rural, perdemos calidad educativa para nuestros hijos, perdemos líneas de autobús, perdemos líneas o trenes de AVE, perdemos trenes convencionales, perdemos en carreteras, somos los últimos y los peores clasificados en el estado de las carreteras, perdemos con la PAC, hemos perdido la Agencia Espacial de Teruel, hemos perdido la gigafactoría de baterías. Hemos perdido la central térmica de Andorra y aún estamos esperando la comprometida transición justa, señorías. En definitiva, señorías del Gobierno, señorías del cuatripartito, definitivamente los aragoneses estamos perdiendo la paciencia y haremos el próximo día 28 de mayo. Muchas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. Señor Pueyo. Gracias, presidente. Buenas tardes. Señor Romero, también van a perder las elecciones el día 28 de mayo. Lo van a perder todo. Desde el Gobierno de Aragón se lleva realizando un trabajo intenso para mejorar los servicios de los corredores ferroviarios que transcurren por Aragón. Desde el Ayuntamiento de Huesca también se realizan solicitudes para mejorar estos servicios y gracias a esas gestiones estamos viendo que se están consiguiendo mejoras. Por supuesto, como usted decía, señor Hortas, también han reclamado que tomen medidas oportunas para mejorar el servicio y evitar las molestias a los viajeros, como usted ha explicado, de las últimas fechas. Pero como supongo que ya lo conoce por sus compañeros del Ayuntamiento, pues no tengo que explicarlo más. La ministra de Transportes pudo explicar todas las iniciativas que hay encima de la mesa en su visita al presidente del Gobierno de Aragón recientemente. Una apuesta decidida del Ministerio por el desarrollo ferroviario en nuestra comunidad. El Gobierno de España ha hecho posible que vayamos avanzando. Y, señor Romero, oye y escucha. Por ejemplo, se acaba de aprobar definitivamente el estudio informativo de implantación del ancho estándar en el tramo Huesca-Canfrán. Además, Adif, anticipándose a la aprobación definitiva, ya está redactando el proyecto constructivo. El Gobierno de Aragón acaba de finalizar las obras de recuperación de la explanada de los Arañones y Adif ha concluido las obras de renovación de vía y adecuación de la plataforma en el tramo Plasencia del Monte Ayerbe, estando previstas las correspondientes a los tramos Ayerbe, Caldearenas y Jaca-Canfrán para el presente año. Además, el proyecto de control de tráfico centralizado se encuentra ya redactado y en fase de supervisión. También, entre otras acciones, se sigue avanzando en la redacción de los estudios para la reapertura del túnel de Somport, que cuentan con financiación europea de los fondos Conectar Europa. En 2022 se acordó con Francia y Nueva Aquitania la creación de una agrupación europea para coordinar acciones, como la petición de ayudas en las próximas convocatorias de Conexión Europa para, entre otras cosas, financiar la ejecución de la obra del túnel. O también está incluido el estudio de remodelación de la red arterial de Zaragoza para las llegadas de los trenes internacionales de viajeros del túnel de Canfrán. O el proyecto de la TCP, que cuenta con estudios preliminares también financiados por fondos europeos. Señor Hortas, ¿cree usted que si gobernara el Partido Popular esto sería una realidad? Medite la respuesta. Nosotros la tenemos clara. Gracias. Señor Pueyo. Señor Hortas, ha habido
dos solicitudes de votación por separado, que eran del punto 1 al 6 por un lado y el 7 por otro. Por supuesto, no hay ningún problema para que cada uno pueda marcar sus posiciones. Perfecto. Pues entonces vamos a... No había tocado el timbre. Vamos a proceder. También les aviso siempre que el timbre no es obligatorio tocarlo. Pero... lo que ustedes digan. Procedemos pues a votar dos votaciones, una del 1 al 6 y después el número 7. Votamos los puntos del 1 al 6, comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 63, ningún voto en contra, ninguna abstención. Quedan aprobados los puntos del 1 al 6 por unanimidad. Votamos el punto número 7. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos, votos a favor 54, en contra 8, ninguna abstención. Perdone, señor presidente, disculpe, es que ha habido un problema. ¿Repetimos? Sí. Repetimos pues la votación del punto número 7. Comienza la votación. Joder, mucho. Tengo mis días, yo también. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 54, en contra 9, ninguna abstención. Por tanto, queda aprobada el punto número 7, quedando aprobados los 7 puntos de los que consta la iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida. Grupo Aragonés. Grupo Vox. Grupo Chunta. Grupo de Podemos. Grupo Ciudadanos, señor Hortas. Sí, señor presidente. Por un lado, para agradecer a todos los grupos que o bien han apoyado la iniciativa de forma completa o en algunos de sus puntos. Señor Puello, me hace una pregunta directa. No sé qué pasaría si gobernara otro partido. Desde luego, si gobernáramos nosotros y estuviera yo en el Gobierno, le aseguro que totalmente seguro que estarían esas cosas en marcha. Gracias. Gracias, señor Hortas. Grupo Parlamentario Popular. Grupo Parlamentario Socialista, pues termina el orden del día correspondiente al día de hoy. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9:30. Muchas gracias.